Bueno, Arratsaldeon, hasiko gara ya. Vamos a comenzar ya con esta jornada de la tarde del cuarto foro de la mediación de seguros de Euskadi, Euskalsegur 2019. Tenemos por delante 3 sesiones interesantísimas. Vamos a intentar que sigan siendo igual de ágiles, que sigáis participando. Os recuerdo que tenéis también la opción de participar en redes sociales, Twitter, Facebook, con los hashtags Euskalsegur19, que tenéis ahí escritos. Animaros a participar también. Enseguida vamos a comenzar con esa primera desconferencia de la tarde, pero antes también queremos agradecer su colaboración a ASEFA. Bien, era así sin audio. Ahora sí, vamos con esta tercera sesión de hoy, titulada, como ya os he adelantado, La Desconferencia, en la que vosotros vais a poder proponer los temas a través de las preguntas vía WhatsApp, como también habéis participado anteriormente. Si alguno no ha apuntado el teléfono, 688-889-170. Va a moderar esta sesión Juan Carlos Echevarría, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Vizcaya. Le voy a pedir ya que vaya subiendo. Y como invitados va a tener a los directores comerciales, a Juan Carlos Muñoz de Arag. Os voy a pedir que os vayáis acercando y subiendo al escenario a medida que os nombre. A Fernando Urquiza de Lagunaro, a Álvaro Iglesias de Liberty, a Íñigo Lizarralde de Mutua Avenir y a Francisco Javier Santos de Pelayo. Muchísimas gracias a todos. Juan Carlos, sí. Todo tuyo. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que decís que os vais a dormir porque no había café, espero que no os durmáis, porque desde luego al que le vea que se duerme soy capaz de bajar y pegarle un coscorrón, ¿eh? Pero bueno, no creo que os durmáis porque ahora nos toca la sesión de los gladiadores. Estos son los seres humanos que se llevan todos los palos en las compañías. Me da la impresión a mí. Hasta del CEO, que lo que más avala y le da fortaleza en la compañía son las habilidades y el conocimiento. Yo creo que estos son los que se llevan los palos de verdad. Yo creo que os conocen casi todos. A mí me gustaría, en vez de dar estas parrafadas de quiénes sois y de dónde venís, porque tenéis todos más cargos y títulos que la pera, que os vayáis presentando un poco con básicamente lo que vosotros consideréis más oportuno. Si quieres comenzar, Juan Carlos. Bueno, en mi caso es fácil. Buenas tardes a todos. Soy Juan Carlos Muñoz, director comercial de ARAG. He trabajado en otras 3 compañías en el sector seguros y llevo 25 años en el sector. Perfecto. Bueno, Hernán. Sí, soy Fernando Urquiza, director del canal de mediadores de Seguros Lagunaro. Pues desde el año 96 estoy también en este sector y por 3 compañías, aunque bueno, una absorbió a la otra y estas cosas que pasan, pero bueno, en 2 grandes grupos aseguradores. Perfecto. Álvaro. Vale, pues mi nombre es Álvaro Iglesias, soy el director de distribución de Liberty Seguros, llevo en la compañía desde el año 2000 y bueno, pues toda mi vida trabajando en la mediación. Muy bien. Arratsaldeon, yo soy Íñigo Lizarralde, director comercial de Mutua Avenir. Llevo también ya 30 años en Mutua Avenir y mi objetivo es intentar hacer esta sesión un poco dinámica y divertida. Viene con ganas, viene con ganas. Javi. Buenas tardes, soy Javier Santos, director comercial de Pelayo Mutua de Seguros. Llevo 20 años ya en la casa y otros tantos fuera.
y estoy aquí realmente casi asustado con Juan Carlos. Con el guión de Bueno, ya veréis cómo luego al final pasa al revés, ¿no? Que tiene que asustarse soy yo. Además, como vienen muy preparados, yo creo que cuando les mandé las preguntas, a diferencia de las otras sesiones que hemos tenido, oye, no contestó ninguno nada. Yo no sé si es que las preguntas no las leyeron o es que se fueron inmediatamente a prepararlas, pero ni una, nada, ¿eh? Otra cosa que quería hacer también es, bueno, hemos hecho unas risas ahí en el anfiteatro, pero siento que hayas perdido la maleta, Álvaro. Lo que más siento es que no te hayas hecho un seguro de viaje. Con Araj. Con Araj, ¿no? Estoy asegurado. Es triste, en Juan casa Carlos herrero se cuchillo de ocupa palo, de ¿eh? En casa herrero cuchillo de palo. Luego van a la oficina y te meten caña. Oye, que hay que vender, hay que... Y no se aseguran ni ellos los primeros. Pago es gratia de Araj. Bueno, como veréis ahora, voy a ir pasando las pantallas porque en esta sesión no hay ninguna presentación, lógicamente porque el tema lo tenéis que poner vosotros. Yo he puesto ahí una serie de preguntas para algunos temas que algunos me han pasado preguntas y que son de interés, pero sí que me gustaría que si tenéis ya alguna pregunta, pues la pusiéramos lo antes posible para que seáis vosotros los protagonistas. Que de verdad los temas que interesan son los que a vosotros os interesan, ¿de acuerdo? Entonces, Inma, en cuanto veas que hay una pregunta que es del público, pues la pones en lugar de las mías, ¿de acuerdo? Yo, por lo pronto, la primera que me gustaría haceros es esta, que no es muy sencilla, pero seguro que vosotros, desde las compañías donde trabajáis, ya tenéis una estrategia marcada y algo sabréis más que nosotros. ¿Cuál es el futuro asegurador del automóvil? ¿Hay ya una idea del camino a seguir en vuestras entidades aseguradoras y o en el mercado? Por ejemplo, a Juan no se la voy a hacer porque evidentemente no vende automóviles, pero Lagunaro. Vale. Bueno, hemos estado también comentando entre nosotros antes y yo a corto plazo no vemos cambios disruptivos en el seguro del automóvil. Sí que está habiendo una serie de hechos que evidentemente van a afectar a medio, corto plazo. ¿Se oye? ¿No se oye? Sólido. A ver. Se te enganchará, si vas hablando... ¿Sí? No sé. Mientras, si quieres, Álvaro, puedes comentar tú si quieres a que le pongan el micrófono. Perdona, ¿no, Fernando? Para no perder un poco el ritmo. Vale. Bueno, un poco yo pienso que no tenemos tampoco nadie una idea clara de cómo va a ser el futuro del automóvil, ¿no? Lo que yo sí sé es que quizá un poco todos los mensajes que estamos lanzando a través de todas las industrias o incluso el regulador, aseguradoras, etcétera, pues es un discurso que lo único que está generando es una cierta incertidumbre en el comprador del vehículo. Y la realidad es que lo que está ocurriendo es que estamos en un año histórico de caídas de ventas de coches, ¿no? Y esto es un poco, la gente vive en un mundo de incertidumbre en que no sabe muy bien lo que va a ocurrir, no sabe bien si coger un coche eléctrico, no sabe muy bien si tiene que pensar que tiene que coger un vehículo híbrido, no sabe muy bien lo que ocurre con la gasolina, no sabe muy bien lo que ocurre con el gasoil, ¿no? En cualquier caso, yo creo que un poco esta incertidumbre, el otro día el director general de tráfico hizo unas declaraciones que me parecieron bastante oportunas, ¿no? Yo pienso que es una persona que por muchas cosas les tenemos que estar agradecidos. Una cosa sin duda es la caída de la siniestralidad, pero otras cosas es que a veces le pone cordura a los aspectos, ¿no? Y recientemente pues, lo que dijo abiertamente es que no estamos en absoluto preparados para pensar en el vehículo híbrido, no estamos en absoluto preparados para pensar en el vehículo eléctrico. Lo que comentaba esta mañana Javier Espinosa pues es una realidad. Realmente un coche eléctrico no sabes dónde enchufarlo. En fin, pensar en el vehículo autónomo, por mucho de que a veces nos quieran hacer pensar que ya se abren carriles para que haya vehículos autónomos, realmente no hay vehículos autónomos. O sea, yo pienso que esto es algo que tiene una perspectiva de bastante largo plazo y que nos queda muchísimo por hacer, muchísimo por investigar. Y hay una marca, hay un poco que ha sido la más disruptiva, pero es un poco, lo explicaba David esta mañana, ¿no? Se cuentan las historias de éxito, pero las que no. Al final está Tesla, y Tesla hace 700.000 vehículos en un año, que 700.000 vehículos en un año es menos de los vehículos que se venden en España, ¿no? Ellos son 700.000 para todo el mundo, ¿no? Por tanto, en fin, esto está claro que hay que empezar a mirar y hay que pensar en diversificar, pero vaya, yo creo que hay que ser menos tremendistas y lanzar mensajes un poco de tranquilidad, ¿no? Fernando, si puedes hilar con lo de antes. Sí, bueno, además de las cosas que ha comentado, yo creo que sí que hay un hecho que a medio plazo sí está llegando al sector del automóvil y es una mejora del resultado técnico de la siniestralidad. Sí que los coches, entendemos que cada vez, bueno, los coches y la cultura en general del país está cambiando, los coches ya no te dejan que te choques contra el de delante, hay elementos de seguridad activa y pasiva que se están introduciendo ya mayoritariamente en los coches y sí parece que la prima de riesgo necesaria para este sector va a bajar porque va a haber menos siniestralidad. De hecho,
esto nos está llevando ya a una guerra de precios que llevamos en ella viviendo desde hace mucho tiempo. Mientras el resultado técnico siga bajando, esa guerra de precios va a seguir estando, lo que va a redundar en beneficio del consumidor final, porque va a pagar menos por el servicio, pero evidentemente comisiones de corredores, de mediadores en general, y estructuras actuales, tanto de compañías como de mediadores, bueno, pues tendremos que ir adecuándolas a una previsible bajada generalizada de primas. Vale. Yo, por romper un poco, para no hacer la misma pregunta a todos, porque más o menos las contestaciones tampoco queremos que sean iguales, por contra, yo, por las noticias que tengo, en Estados Unidos van un poco por delante nuestro, ¿no? De hecho, son ellos los que nos van a traer aquí las innovaciones. Las marcas, allí ya se ha establecido que son las responsables de todos los hechos derivados del uso del vehículo en autónomo. Entonces, me gustaría saber si hay algún indicio dentro de vuestras compañías con respecto a este tipo de problemática. Que en España, en Europa, pueda ser así o no, o por qué camino vamos a ir. Bueno, yo perdonad que no tengo seguro de automóviles, pero comentar una cosa en base a lo que acaba de comentar. Nosotros en la compañía, ¿qué previsión tenemos? Evidentemente sabemos que va a haber cambios. Va a haber cambios con el vehículo autónomo, posiblemente cambios que vengan de Estados Unidos, de otros países, pero lo que tenemos claro en la compañía es que es posible que exista una reducción de la siniestralidad, lo ha comentado Fernando, pero ¿qué pensamos nosotros? Es posible que la complejidad de los siniestros sea cada vez mayor. Es decir, porque en este caso interviene una nueva figura que estás comentando, que es decir, que es la marca, que es el software del propio vehículo, es decir, es el conductor, es el tercero, es decir, ya es posible que haya menor frecuencia, pero que haya una mayor complejidad en los siniestros. En nuestro caso, por ejemplo, es un tema que valoramos. Sí, lógicamente, además. Correcto. Javier. Bueno, la verdad es que estamos tocando muchos temas que requerirían pues, mucho desarrollo cada uno de ellos, ¿no? Desde lo que es la retribución, lo que es el impacto en la parte técnica. Tal. Yo creo que, más o menos, desde nuestro punto de vista, al menos tal como yo lo entiendo, desde la distribución, como mediadores de seguros, que es el foro en el cual estamos, si definimos futuro por 3-5 años, no creo que haya un problema de futuro ahora mismo. Hay 30 millones de vehículos circulando que tienen su seguro. Y desde el punto de vista de la autonomía o no del vehículo, ahora mismo en autonomía 4 o 5 prácticamente es inexistente. Todo eso irá condicionado por la parte reguladora, fundamentalmente. Es decir, ahora mismo, para que eso se diese, las circunstancias que apuntabas en Estados Unidos, tendría que también cambiar la legislación en España. Correcto. Y eso ahora mismo no parece que vaya a corto por ese plazo. Por tanto, yo no creo que haya cambios sustanciales, más allá de los que se apuntaban en los cambios de hábitos, pues bueno, obviamente que tienen otro tipo de trascendencia en lo que es la compra del cliente, pero no creo que desde el punto de vista de la distribución vaya a haber ninguna disrupción a corto plazo. Sí, sí. Nosotros no tenemos automóviles, y con lo cual este es un tema que no hemos tocado, pero sí que yo voy a dar mi opinión absolutamente personal sobre este tema y coincido con lo que decía Fernando del medio plazo. A ver, en el tema del coche autónomo, aparte de que, como ha dicho Javier, el desarrollo está en nivel 3, hay otra serie de factores que inciden. Yo creo que sociológicamente en este país a la gente todavía le gusta conducir. Es decir, que llegar a que el 100% del parque automovilístico sea autónomo me parece una utopía. Es más, se siguen vendiendo coches con potencias fuera de lugar, de 200, 300 caballos, y la gente lo sigue comprando. ¿Por qué? Por el placer de conducir. Entonces eso conlleva que y además yo soy de la opinión que extrapolar modelos de negocio de otras culturas y de otras naciones, en este caso a España, incluso si queréis al entorno mediterráneo, me parece arriesgado. Y por otra parte, lo poco que he podido leer, creo que para que el coche autónomo exista, se tiene que dar la tecnología 5G. Creo que en la tecnología 5G se dirimen, y la guerra entre China y Estados Unidos tiene bastante que ver con esto, se dirimen otro montón de cosas. Porque la tecnología 5G, tal como está diseñada, va a ser la tecnología que va a permitir dominar el mundo. Con lo cual creo que ahí yo no lo veo, y desde luego por la edad media de los que estamos aquí, creo que ninguno veremos el coche autónomo al 100%. Por lo cual, como ha dicho Javier, yo trasladaría la tranquilidad al mediador de que el parque de automóviles sí que va a seguir existiendo, de que, como ha dicho Fernando, la siniestralidad ha mejorado, con lo cual habrá una guerra de primas, pero yo no tendría miedo
con el coche autónomo y me retrotraigo. Yo ya llevo muchos años de director comercial y el otro día buscando papeles y bueno, haciendo cosas, vi un informe de una reunión que hubo en ICEA, creo que fue el año 2000, donde prácticamente se llegaba a decir que el que no estuviese en Internet estaba muerto. El año 2000. Y en un apartado hablaba del business intelligence como una tal, no sé qué, y ahora es cuando se está aplicando, con lo cual yo creo que hay que esperar. Sí, del hecho al hecho. Hay que esperar. No, más que nada esto es un poco lo que tú has comentado, el tema de la tranquilidad para el mediador, porque de hecho hace muy poco tiempo anunciabais todo lo contrario. Yo he estado en eventos en los cuales vosotros mismos, a lo mejor no, pero otros compañeros, asustabais al sector diciendo que ojo los que venden autos, que no tenéis futuro, cuidado que va a desaparecer el ramo, incluso compañías que lo iban a eliminar y anular todas las carteras de automóviles. O sea que nosotros somos víctimas de estas suspicacias porque vosotros nos habéis metido en esta dinámica. Vosotros no, algunos. Vosotros estáis contentos siempre cuando otros dicen cosas que estáis de acuerdo y nunca os gusta que os metan en el ajo cuando las dicen igual. Son verdades. Una cosa, Juan Carlos, es meter miedo y otra cosa es abrir los ojos. Ya, pero por eso digo que ahora está muy bien desmentir eso y quitar el miedo, ¿no? O sea, desmentirlo no, o sea, lo más difícil para todos nosotros, yo pienso que todos hemos estado de acuerdo, ¿no? Lo más difícil para todos nosotros es establecer una fecha. Sí. Lo que es realmente difícil, pero que esto es una realidad. No, o sea, que miedo tenemos que seguir teniendo, pero a mucho más largo plazo. Yo pienso que hoy por hoy no estamos preparados porque ni siquiera los gobiernos están preparados, porque como decía Javier, ni siquiera hay una legislación, ni siquiera tenemos las infraestructuras necesarias para poder abordarlo. Pero, o sea, un poco ponías el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que en algunas cosas es mucho más madura y en otras cosas es mucho menos madura. Lo que están haciendo en Estados Unidos es estas marcas que están siendo pioneras en las nuevas tecnologías relacionadas con vehículos autónomos, es aliarse con las aseguradoras. O sea, ellos quieren hacer los propios seguros. Por tanto, esto es una realidad que también ocurre. O sea, ellos quieren asegurar. Es decir, la responsabilidad civil del software, la responsabilidad civil de la aseguradora, en fin, ellos se están aliando con las aseguradoras y ellos quieren parte de la tarta. Y esto es una realidad. O sea, que viene... Juan Carlos, yo creo que no hay que olvidar también que... de alguna manera, cuando nosotros alertamos, el foro es en evolución. Correcto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no creo que vaya a ser car sharing en Bilbao dentro de 5 años todo, pero habrá car sharing. No será todo renting, pero habrá renting. Sí. Quiere decirse que el pastel se repartirá. Lo que sí, el mensaje que entiendo que estamos un poquito dando es que a corto plazo no parece que eso vaya a ser mayoritario y que desde luego en la mayor parte de los negocios que hay aquí, con independencia de que haya negocios especializados, la entrada del cliente, el acceso del cliente al seguro es por el automóvil. Y a partir de ahí lo que no tenemos que olvidar es que hay que desarrollarlo. Algo que venís haciendo con solvencia durante mucho tiempo y que probablemente ahora haya que acelerar más. Ese sería un poquito el mensaje, al menos desde Pelay. Sí, totalmente de acuerdo. Quizás la amenaza que han podido decir aseguradoras, o por lo menos la que yo he escuchado, es que un cliente de auto monopoliza, que con toda la bombardeo que hay en televisión, diferentes canales, pues efectivamente hay un riesgo. Y es un poco lo que decía Javier, ¿no? Hay que desarrollar ese cliente y ese es otro reto que tiene la mediación interesante, ¿no? La fidelidad sube exponencialmente en la medida en que tenéis más de una póliza con ese cliente. Sí. Con lo cual, yo creo que el riesgo no es tanto la tecnología que tardará en llegar y que encima cuando tenga un peso importante en el mercado, pues yo creo que no lo veremos. El coche autónomo mayoritario no lo veremos los que estamos aquí, pero sí hay otras amenazas, que es que el auto se está convirtiendo en un commodity con muchos intervinientes que quieren asegurarlo y ahí hay que dar pasos. Sí, es un pastel goloso para todos. Claro. Efectivamente. Por cerrar el bloque de automóviles, la tercera pregunta un poco me la salto porque sería un poco añadir que a estos riesgos que desaparecen, hay otros que son constantes porque nunca va a desaparecer la problemática de la asistencia, de los daños propios, del uso del propio usuario del vehículo, ¿no? Porque siempre nos olvidamos de asegurarse es que va a desaparecer el seguro de automóvil. ¿Por qué? Si sigue habiendo responsabilidades que son implícitas al uso del mismo, ¿no? Tal cual. Pero bueno, por cerrar ese bloque, la pregunta que quedaría, que es la 4, habla de que parece ser que el futuro no pasa por comprar vehículos, sino por alquilarlos, usar según las necesidades. No hablamos de pago por uso, ¿eh? Lo que hablamos es de que la gente joven parece ser que no se incorpora a la compra de un vehículo porque no lo ve necesario. Llámalo porque no tiene dinero, sea porque no es una de sus prioridades o necesidades. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se analiza esta cuestión desde las entidades aseguradoras en cuanto a su aseguramiento, teniendo en cuenta el tema de las garantías, las incidencias en el fichero, cómo se va a catalogar,
el tema de bonificaciones, precio, etcétera, matrícula o tomador. Volvemos a lo mismo. La oferta que hay hoy en día para alquilar coches particulares está en Madrid y en Barcelona. En Bilbao, en Vitoria, en San Sebastián, en Donosti no hay oferta de alquiler. Con lo cual, o tienes coche o te vas en taxi o Uber o otras fórmulas. Pero no hay. El que necesita un coche realmente todos los días no se puede plantear hoy en día, por lo menos quitando Madrid y Barcelona, en otras opciones que no sea tenerlo. Yo creo que hay fórmulas, como se ha comentado por aquí, el renting, ante una incertidumbre de que no sé qué coche comprarme, si comprarme el híbrido, el enchufable, el eléctrico, el diésel, el gasolina. Bueno, pues mira, 3 años de alquiler, un renting y un renting de particular que parece que sí está subiendo, pero no hay mucha oferta tampoco. Álvaro, ¿qué opinas? Bueno, un poco se me ocurre pensar también que a lo mejor, o sea, lo voy a llevar un poco a la parte de lo que pueda ser el nuevo cliente, ¿no? Y quizá el nuevo cliente, esta mañana alguien hacía un comentario en el que yo tampoco estaba muy de acuerdo, ¿no? Al final, los clientes lo que quieren es, en fin, que les vendan productos que realmente se adapten a sus necesidades, ¿no? Y quizá, pues hoy, el concepto que tenemos hoy de un producto que te da 40 garantías, hablando de autos, ¿no? Y de las cuales seguramente 30 no utilices nunca, pues esto depende en qué mentalidad, la nuestra quizá nos hemos educado en ella y parece como lo normal, pero depende en qué mentalidad no tenga sentido, ¿no? Una persona que solo conduzca por Bilbao y le vendamos un cinegéticos, no sé, pues esto parece que no tiene demasiado sentido, ¿no? Y un poco de alguna manera pienso que la directiva de distribución ha ido en este sentido, ¿no? Al final... Depende del animal que se te cruce en la carretera. Es como, no crees que no lo he pensado, ¿eh? Pero bueno, que tiene como cierto sentido que seamos capaces de alguna manera de hacer una labor de asesoramiento con el cliente, ¿no? Y realmente le vendamos el producto que realmente él requiere, ¿no? Y esto es una auténtica realidad, o sea, productos un poco como más a la medida. Esto al final de decir, oye, que yo salgo a la calle, como decía esta mañana de Codescoping, ¿no? Y que entonces coja la moto y entonces en ese momento me aseguro, o sea, esto lo veo lejísimos. Pero que sí hagamos un producto que realmente se adapte a las necesidades en productos de particulares, o sea, yo creo que esto es una cosa desde para allá. Y venderle garantías que realmente quieran y que al final, o sea, ahí de alguna manera también estamos haciendo nuestro asesoramiento, ¿no? Y yo pienso que un poco los chicos son estos. Eso es una parte. Y otra cosa, que también lo decía esta mañana David, que para mí es relevante a tener muy en cuenta también, es desde el punto de vista de las eficiencias, ¿no? Al final, todos deberíamos de ser conscientes, y aquí en la casa donde yo trabajo, ¿no? Lo hablamos cada día, ¿no? Que de cada 100 euros que recaudamos de un cliente, pues cerca de 40 euros los gastamos en nuestras cosas. Entre que pagamos comisiones, pagamos nuestros gastos, esto en la mentalidad de depende de qué personas, esto cabe mal, ¿no? Tenemos que pensar que hay que hacer las cosas de otra manera, ser más eficientes, vender justo lo que la gente reclama, en fin, algunas cosas tenemos que pensar de otra manera. Juan Carlos, ¿querías decir algo? Sí, que creo que es posible, tienen razón, que es posible que las cosas no evolucionen tan rápido, pero no nos engañemos, las cosas están cambiando. Es decir, hay modelos ahora mismo en el mercado de corredores, ni siquiera de compañías, corredores que venden seguros por días a automóviles, y esto hace 10 años era impensable. Quiero decir, y hay modelos que están funcionando y en los próximos años van a cambiar este tipo de modelos. Es decir, y vamos a verlo, no sé si, digamos, con carácter generalizado, pero poco a poco iremos viendo cosas que antes que nunca hubiésemos pensado que podíamos asegurar. Sí, ciertamente, sí. Y Juan Javi, por Carlos, cerrar. Solo por apuntar un poco, reforzar algunas de las cosas que habéis dicho. Ahora mismo hay empresas de primer nivel, fabricación de automóvil, que están pensando en cuando venden el coche, no vender un coche con un modelo determinado, sino un coche en sí mismo. Es decir, que cuando tú el uso es por Bilbao, voy en un coche, en un utilitario, que el fin de semana llamo y me preparan un todoterreno, o que cuando voy de vacaciones quiero un descapotable. Y esto está en planes de negocio de compañías de primer orden que no son aseguradoras, que son de automoción y que, por tanto, también van a provocar el cambio, como siempre ocurre en todos los mercados. Después, bueno, también esos son alertas que habrá que estar a ellas. Perfecto. Yo no sé si, Irma, ¿tenemos alguna pregunta del público? Antes ahí habían levantado la mano. No, pero más que con el micrófono, si las habían mandado al WhatsApp, si no cogemos el micrófono y... Si no entráis el micrófono. Mientras tanto os hago otra, vamos... Sí, ahí. Ah, mira, ahí tenemos una. Hola, hemos visto que cada vez hay más catástrofes naturales y el riesgo climático se posiciona cada vez más arriba en las estadísticas. ¿Cómo se están preparando las compañías ante este tipo de riesgo y cómo afecta al cliente final en las primas?
Vamos a ver, si las catástrofes son muy gordas, tendría que hablar el consorcio. Y efectivamente, quien se está preparando y quien está gestionando es el Consorcio de Compensación de Seguros. Todas las pólizas pagan su cuota correspondiente y si en la medida en que eso, la siniestralidad suba, pues repercutirán, evidentemente, en... Esta pregunta igual la ha hecho un tecnócrata que igual no sabe... ¿No? ¿Ha sido Ángel? No. Ay, se me mueve la... Bueno. Entiendo que no. Si hay un incremento de siniestralidad, al final se va a trasladar a la prima. Está claro. No hay más comentarios al respecto. Bueno, es que dentro de la parte de catástrofes, obviamente, como apunta Fernando, pero hay muchísimos casos que no son consorciables. Correcto. Es decir, las pólizas multirriesgo ahora mismo contemplan muchísimas coberturas que no lo son, que por tanto pegan en la tasa y que desde luego, pues si eso va por donde va, eso irá a precio. En este sentido, se publicó la semana pasada un estudio de una compañía que no voy a nombrar, en el cual hablaba del ratio técnico de los multirriesgos, había subido, es más alto que automóviles. Automóviles creo que está en el 94,5 y multirriesgos está en el 97,3. Y era referido, o la causa fundamental, a los fenómenos atmosféricos. Sí. Obviamente, si existe el cambio climático y esto va, pues influirá en las primas. Y en los impuestos del consorcio también. Exactamente. Ayer, por ejemplo, Flavia Rodríguez Ponga, directora general del consorcio, explicó que el siniestro de la Dana había sido el siniestro más importante en cuanto a número de siniestros de la historia del consorcio, que eran cerca de 65.000 expedientes, cuando el anterior había sido el terremoto de Lorca, que eran casi la mitad. Quiero decir que realmente el dato es tremendo. Entonces, si realmente esto, digamos, se estabiliza y cada día tenemos una de estas, o sea, cada año tenemos una de estas, es posible que los impuestos se notarán también. Hay que tener en cuenta además, y perdón, en Europa no existe el consorcio. No. Las primas de multirriesgos en Europa son bastante más elevadas que las españolas. Obviamente, uno de los factores era este tema, que hay que cubrir los fenómenos. En Europa ni en el mundo. Es el único caso. Europa, digamos, por entorno más cercano. Sí, ¿más preguntas? Irma. ¿Ustedes creen que de aquí a 10 años el canal más importante será Internet o la banca? Bueno, esto me puedo empezar yo, ¿no? Porque sí, desde luego. Los autos, ahora no es autos, ni catastrófico, o sea que... Bueno, en nuestro caso, no sé por qué tenemos que distinguir entre Internet o la banca. Es decir, para nosotros, los mediadores son los principales vendedores a través de Internet en la compañía. Por tanto, en nuestro caso no tenemos en ningún caso que hacer esta diferenciación. Yo diría que para mí va a ser Internet a través de corredores de seguros. Sí, es que la pregunta tiene su miga, ¿eh? Porque si la ha hecho un mediador, desde luego, tiene poca confianza en el futuro. Ahora ha sido Ángel otra vez. Es alguien de compañía. ¿Algún comentario, Javier, al respecto? Bueno, yo creo que el movimiento de los canales hemos visto, por la mañana luego se comentaba también, ¿no? Ha sido pues bueno, relativamente constante, pero no, desde luego, disruptivo. Pues, obviamente los pesos en los canales han cambiado, seguirán cambiando, pero va a depender más del propio canal que de lo que haga tu competencia. Yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí, y en lo que yo he visto al menos en los 29, 30 años que llevo en mediación, los mediadores que he visto desaparecer han sido aquellos que ya era un milagro que estuviesen ahí y que probablemente muchos de ellos pues bueno, no se adaptaron a nuevas tecnologías, no adaptaron sus procesos, no quisieron ellos seguir adelante, no se tomaron esto realmente como una profesión que es lo que es. Hoy cada vez más ves buenos profesionales bajo modelos muy diferentes, modelo agencial, modelo corredor, asociado, no asociado, integrado, no integrado. Bueno, y creo que lo importante es pues bueno, estar actualizado, adaptarte a los nuevos tiempos y no tanto mirar a la banca o no mirar a la banca. La banca tiene muchas cosas malas, pero también tuvo muchas cosas buenas. Si en la banca no se hubiesen probablemente generalizado los seguros de hogar, cada vez que vosotros tocáis un seguro de hogar de un banco lo hacéis, lo levantáis porque está mal hecho en general, tiene un precio, una prima que no sé qué más, que tal. En los seguros de vida, riesgo pasó casi lo mismo. Es decir que, pues bueno, no creo que la opción, como apuntaba Juan Carlos, sea banca o Internet. La mediación va a tener mucho que decir, lo sigue teniendo y año tras año, cada vez que publicáis las estadísticas, creo que es un hecho. Obviamente no están los mismos. Ese proceso va a seguir así. Íñigo, sí, yo tengo muy claro, ahí la respuesta es los mediadores bien adaptados a las nuevas tecnologías. Esta mañana se ha hablado de los jóvenes, digamos, un poco su percepción del riesgo, etcétera. Los jóvenes de hoy en día, mi hijo que tiene 23 años, se ha gastado una pasta gansa en asegurar su automóvil. Entonces, cuando tenga bienes,
Los jóvenes, cuando sean mayores, y no sé quién lo ha comentado esta mañana, asegurarán sus riesgos. Y además, esto sí que es cierto, y al mediador le van a apretar, porque el mediador va a ser absolutamente necesario, van a ser terriblemente exigentes, ¿eh? O sea, los jóvenes de hoy los hemos superprotegido, los hemos mimado y estos van a ser muy exigentes. Entonces, aquí no va a haber, pero mediadores, los que sean mediadores de aquí a 10, 15 años, que se preparen con sus clientes, porque esto va a ser la órdiga. La siguiente derivada de esto, Internet lo que hace es trasladar al cliente final una vorágine de información brutal, muchas veces tendenciosa. Y como ha dicho Rafa Urrutia a la mañana, al final dices, coño, el seguro, salvo que lo cambiemos, y con la IDD hay alguna cosilla que creo que es mencionable, como es la información previa, etcétera, pero salvo que cambien las cosas, sigue siendo un producto complejo, con lo cual necesitará siempre de un asesor. Y yo, en este sentido, yo si fuese mediador y tuviese 45 años, estaría absolutamente confiado. Eso sí, cambiaría mi forma de entender, cambiaría mi forma de entender mi relación con las compañías y con el cliente, pero apostaría. Y para terminar, yo creo que fue el año pasado y lo comenté en algún otro foro, salió un estudio sociológico, el 70% de la población española sigue apostando por tener un asesor para la compra de seguros, con lo cual, chico, blanco y en botella. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo tampoco veo cambios disruptivos. Yo Internet lo veo más como una herramienta necesaria para la mediación y para otros canales. Es decir, el cliente, el joven va a querer que a través del móvil se pueda conectar seguramente todavía con su mediador. Cuando llegaban las líneas directas, aquí hablaban que si en el Reino Unido tenían un 30% de cuota, aquí consiguieron la cuota y no están subiendo. Pero yo sí que creo que tiene que ser una herramienta de comunicación y que el cliente final va a querer tener en el móvil. En una app del mediador, en una app de la compañía, pero va a querer tener un acceso a información. A día de hoy, gracias a Dios y para todos los que estamos aquí, todavía el cliente quiere hablar con una persona. Y este canal, evidentemente, por la cuenta que nos trae a todos, pues tiene que seguir siendo importante porque esa persona no está en Internet. Sí, eso está claro, porque además, en cuanto al porcentaje que tú comentas, Fernando, no es que no haya subido, es que ha descendido. Eso. O sea, que es lo que comentaba Ángel en su sesión, que él pone en duda de que todo eso que se vende sea efectivo. Por eso también había una pregunta anterior que era ¿qué es vender para una compañía? Porque si es la opción de, pues Internet vende mucho. Pero si es la realidad de haber vendido, me parece a mí que deja bastante que desear. Vale, yo quería hacer una puntualización, ¿no? Estando bastante de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros, ¿no? Pero mira, yo estaba pensando cómo darle una vuelta a la pregunta, ¿no? Yo lo que creo es que si la mediación en los próximos 5 años no está en Internet, lo tiene mal, ¿no? Correcto. Ese es mi punto. Y entonces habrá diferentes tipos de mediadores. Los que son de proximidad, los grandes mediadores. O sea, para mí es que este punto es el más relevante. Y si al final en la frase queremos meter la banca, debemos de pensar que la banca también está en Internet. ¿Y qué hace a cambio de estar en Internet? Cerrar oficinas. Sí. O sea, esto es una realidad. O sea, es mejor tampoco no... O sea, la complacencia tampoco nos va bien. Lo que tenemos que pensar es que tenemos que dar pasos, ¿no? Esta mañana lo comentaba tanto David como yo creo que también el compañero de Plus Ultra lo comentaba, ¿no? Al final hay que, como un factor determinante de cara a futuro para la mediación es, oye, ¿cómo me ayuda mi compañía, sea agente, sea corredor, cómo me ayuda la compañía a desarrollarme tecnológicamente? Y esto yo creo que es una auténtica necesidad, más allá de producto, comisiones, etcétera, es, oye, en fin, hablamos mucho de tecnología, pero realmente, oye, no tenemos claro que formemos a las personas, ni siquiera ayudamos a la mediación, que lo que sabe hacer es vender, pero un poco a dar este paso tecnológico, ¿no? Más allá de ver transparencias donde dice Línea Directa que vende el 60% por Internet, ¿no? Sin embargo, no dice que se gasta un 12% de sus primas en publicidad de medios, ¿no? Lo que pierde. Es que exactamente. El resultado es bueno, ¿no? Y una plataforma telefónica detrás de la pera. Vamos, hombre, en fin. Sí. En fin. Javier, te ha ido. Se me fue santo al cielo, ¿no? Igual te lo recuerdo. Eso, hablando de perder, es una pregunta que la tengo que buscar porque la tenemos mucho más adelante. Esta publicación que ha salido diciendo las 32, aquí la tengo, la número 12. La prensa es muy inconveniente y las noticias sobre las pérdidas en bolsa, la lista de las 32 entidades aseguradoras que tuvieron pérdidas en 2018 y los cambios de estrategia de las entidades aseguradoras con la eliminación de ramos, cambios unilaterales de productos. ¿No creéis que le producen mucha inquietud al cliente y al usuario y que generan desconfianza para invertir en las entidades aseguradoras? ¿Conocéis las noticias estas?
Sabéis que hay 4 compañías que son las que más acaparan las pérdidas del mercado, un 80%, y que hay otra retail ahí de 28 más, entre ellas entidades conocidas. Yo pienso que el sector asegurador español es un sector súper saludable. Sí, por ahora no tengo duda. No, pero es que no hay ningún tipo de duda, o sea, que es un sector súper solvente. También la entidad aérea esta que cerró, que ha dejado no sé cuántos en la calle tirados. Thomas Cook. Thomas Cook. A ver, sí. Esa era la número 1, ¿eh? No, pero esa entidad no estaba sujeta a las garantías que está una compañía aseguradora ni a la Sujeta o no regulación. sujeta, la cuestión es que era el rey del mambo y al final en 2 días... Las compañías son súper solventes, o sea, es que el mercado asegurado español es súper solvente y esto lo dicen todas las estadísticas y al final hay un montón de controles. ¿El usuario va a saber todo eso? ¿El usuario y el cliente? O sea, el usuario lo sabe, el usuario sabe que hace muchísimos años que, bueno, los que somos más mayores, ¿no? Los que no tenemos 45, como dices tú, pues en fin, nos acordamos de la CLEA, ¿no? Ahora aquí hay mucha gente que hay aquí, le preguntamos qué es la CLEA y seguro que no lo saben. Esto, en fin, es una cosa porque está súper saneado, el sector es súper saneado. En fin, nosotros tampoco hacemos bien levantando de alguna manera... En fin. Bueno, pues yo creo que si la pregunta es si es inconveniente, sí, es inconveniente la prensa diciendo eso, porque creo que no se justifica y no responde a la realidad del sector asegurador. Creo que si todas las empresas, o incluso una empresa aseguradora, por supuesto, puede tener 1 año o 2 malos, lo que tiene que tener es la solvencia suficiente para responder de los riesgos que asume. Y eso es una cuestión diferente al ejercicio anual. Sí. Está claro, sí. Esa es vuestra labor. Es un poco por malmeter, ¿me entiendes? Pero siguiendo malmetiendo, Juan Carlos, yo sí comparto con Javier que sí da esa sensación de temor, no en el usuario, en el corredor. Yo, sin llegar a ser usuario... Pero ahí entra la figura del corredor. Porque yo sí soy de la opinión que cuando alguien invierte sus ahorros en determinada compañía, bancaria o no bancaria, y pierde, con todo mi respeto, no vaya al papá Estado a pedir... Has invertido porque además has invertido donde has querido. Porque seguro que previamente el cebo era que te dé un 8% de rentabilidad. Por supuesto. Esto es, vale. Entonces, el corredor es el que al cliente le tendrá que decir y asesorar, y ahí entra la figura del corredor, qué compañía es buena, solvente. Es más, y por orden de relación pondría... más se paga. Eso es. Por orden de relación pondría la solvencia, el servicio, el producto y el precio. Sí, yo estoy de acuerdo. Y el conflicto de interés lo dejas pasamames. Pero se distorsiona mucho. Esa decisión se distorsiona mucho, ¿eh? El tema de la pasta es muy importante. Pero bueno, vamos a pasar a otro... No me pases la anterior, por favor. Esta. Si hace 10 años la prima de autos tenía una prima media aproximada de 500 euros y en un futuro muy cercano será de 200 euros y el ramo de autos es el más importante actualmente, ¿cómo vamos a hacer la reconversión? Aquí las compañías llevamos tiempo contando el mismo discurso. Lo he medio dicho antes. Evidentemente, yo creo que la mediación en general, y a mí los que me conocen ya me lo han escuchado, se ha hecho un trabajo de gerencia de riesgos en empresas espectacular. Os sentabais con el director financiero de una empresa y analizabais de pe a pa todos los riesgos y no hemos hecho lo mismo con las familias. El ratio de seguros por familia sigue siendo muy bajo. Tenemos el auto y si encima tenemos el hogar ya salimos corriendo del cliente y aquí hay un ámbito muy gordo que son todos los seguros personales y luego está, evidentemente, todas las noticias que hay por ahí sobre la seguridad social, las pensiones... Creo que los seguros personales en general son la gran oportunidad. Se necesita un asesoramiento mucho más fuerte que en los seguros patrimoniales y donde la figura del corredor y del asesor para mí cobra muchísima importancia. Y creo que esa es la gran oportunidad que tenemos. O sea, la reconversión tú la basas en que hay que hacer la venta de más productos y completar la cartera. Completar la cartera con un asesoramiento integral a una familia. Y que el automóvil sea uno más. Eso es. En esta línea, yo estoy de acuerdo con Fernando. El otro día leí un artículo de una economista americana en la cual hablaba de que el futuro no está en las empresas que vendan muchos productos a muchos clientes, sino en las empresas que venden muchos productos a pocos clientes. Y esto es lo que dice Fernando. Al final, el ratio pólizas-cliente en la mediación en general está muy bajo, muy bajo. Y esto es, está como claro ha dicho alguien esta mañana... El cliente tiene que ser cliente, no un comprador puntual. Los mejores clientes que tienes, que vives de ellos, que son vamos a usar la fórmula esta de Pareto del 20-80, vives del 20%, ese 20% lo tienes que aprovechar.
Pues Juan Carlos, eso es, yo creo, lo que un poquito trasladamos, que lo primero que habría que definir es qué es un cliente en tu cartera. Un cliente no es aquel que tiene una póliza contigo. Entonces, también hay que ser valiente a la hora de decidir eso y a la hora de aplicar en qué vas a dedicar tus recursos y tus esfuerzos. Y, pues bueno, generar valor para ese cliente, pero no para cualquiera de los que tiene una póliza contigo. Esa es una asignatura que yo creo que nosotros, como decía Fernando y apuntabas, llevamos mucho tiempo y que no es fácil seguramente, ¿no? Pero creo que es un poco donde nos tenemos que centrar también. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, pero también yo agregaría algo más. Es decir, que es posible que el ramo de autos baje la prima media, es posible, pero aparecerán nuevas necesidades que no sé si vendrán incorporadas en el ramo de autos o vendrán por hogar, pero evidentemente la gente ya no utiliza el auto como antes, es decir, una prima fija anual. Es posible que tengan que utilizar pues, cuando se desplaza a otra ciudad, pues cuando alquile un coche, cuando alquile un patinete, ahora ya no sabemos en qué, digamos, toda la movilidad que existe. Entonces yo creo que sí que van a aparecer riesgos nuevos que no sé dónde van a ir ligados, que es posible que no bajen tanto esa prima media. Está claro. Pásame alguna pregunta más, Irma, si puedes. ¿Qué piensas de aquellas compañías que lo que anuncian es que si te cambias, te bajamos el precio? Para mí la estrategia de precio no es una estrategia... Ahora hablando de Mutua... De Mutua. O sea, todos los que estamos aquí creo que estamos de acuerdo en que no nos hace ninguna gracia el anuncio. Y creo que la estrategia de precio es una estrategia de corto plazo que no es buena mantenerla. Vosotros no os reunís en UNESPA, ¿no? Van vuestros CEOs, ¿no? Exactamente. Los que Me ha se olvidado, cuentan mentiras esa son pregunta ellos. se nos ha olvidado esta mañana hacerla, ¿no? Cuando vais allí, ¿qué hacen? ¿Jugar a las cartas? Porque a Rafa le he visto muy implicado. Yo creo que Rafa sí hubiera hecho esa pregunta. Pero es que, mira, la única estrategia que podemos adoptar es ser más eficientes. Esta es la estrategia que podemos hacer. No Sí, pero podemos bueno. hacer nada porque la siniestralidad baja. O sea, hay compañías, todas las compañías tienen unos ratios técnicos muy positivos. Y los tienen en autos. O sea, la gente no hace dumping. Baja los precios porque es un negocio que es rentable. Lo que hay que hacer al final es un poco pensar que hay que reducir gastos. Y esto es un poco, además, un poco pensando en lo que pueda venirnos en el futuro. Ser mucho más eficientes. Un poco más podemos hacer. Pero realmente mi pregunta es, ¿esos emoticonos de dónde los habéis sacado? Eso ya... Luego te pasamos la herramienta. Digo que esto de la rentabilidad del automóvil, sobre todo, basándose para nosotros, lo digo como mediadores, en lo fácil que es tramitar los siniestros. Porque ahora la fea del baile son los multirriesgos. Sí. O sea, es que da gusto tener siniestros de automóviles. Ojo, hablo de la masa de automóviles, ¿no? Es una delicia tramitar un siniestro de automóviles. Yo te doy mi opinión con esta historia. Yo, desde luego, lo que hagan las compañías es difícil. No me puedo meter con eso, cada uno tiene su estrategia, pero lo que está claro es que de cara al sector no es nada bueno. Es decir, que es malo para todos. Sí, estoy convencido. Esa estrategia no es gratuita, ¿eh? Ya. Bueno. Nada es porque sí. No, eso no me cabe ninguna duda. Yo creo que en siguientes preguntas llegaremos, pero esto no es ¿Te gratuito. refieres a que cuando hacéis algo lo hacéis por algo? Eso está clarísimo. No. Los que hacéis, no seas... Los que hacen esa Yo te veo a ti. estrategia, no es gratuita. Irma, ¿alguna pregunta más o pongo yo alguna de las nuestras? Bueno, mientras marca alguna, os voy diciendo... A ver, esta es, creo que es interesante. Voy a pasar a un campo totalmente distinto. Dejamos los automóviles y los seguros, un poco institucional. Vamos a ver cómo reaccionáis a esto. Hace pocas semanas tuvimos la oportunidad de un directivo que hizo unas declaraciones diciendo que la institución colegial es responsable de las malas praxis de la banca. Yo casi me desplomo. Entonces, la pregunta es, ¿consideráis de verdad que la institución colegial es responsable de las malas praxis de los distribuidores? Ya no digo de la banca, sino de mí mismo, ¿no? Está claro que se equivocó. Se equivocó. Yo creo que aquí hay unanimidad. A ver, yo Creo que se ha resbalado. A ver, yo Todo creo que el hay mundo tiene categóricamente... un mal día, hombre. No, pero Un mal día, está claro que fue un mal día. ahí no hace falta... Yo creo que ahí no hace falta dar una opinión subjetiva. Hay que ir a la realidad objetiva. Los colegios de mediadores... Lo decías porque es que no ha podido venir. No. Vale. A una realidad objetiva que los colegios de mediadores en sus estatutos no tienen como una de sus funciones prioritarias la vigilancia del ¿Prioritarias negocio. no? Ni no prioritarias. ¿Los has leído? ¿Te has leído los es más, estatutos? Sí. Es más, el Colegio de Vizcaya tiene un dictamen jurídico del año 2017 Ostras. donde le combina Ostras, ahí te ha a dejado cambiar loco, el ¿eh? artículo 18 en una serie de cuestiones. Y también, siguiendo por la ley de mediación sacraliza el principio de libertad de mercado, con lo cual está jodido.
Pero no obstante, Eso, que con Iñaki he discutido mucho de esto, y estoy de acuerdo con él. pero con Iñaki no me extraña que discutas. No, estoy de acuerdo con él. La eliminación de la obligatoriedad de colegiación le ha hecho un flaco favor al sector, porque en el resto de colegios profesionales sí se incoan expedientes por mala praxis. Sí, claro. Con lo cual, vuelvo a un spa, alguno en un spa ha ido por ahí. No, si eso lo tengo clarísimo. Por eso viene esta pregunta y otras. No vamos a meternos en ese ajo, porque tenemos que marear a la gente. 2 preguntas hay. ¿Te has cambiado los estatutos, Juan Carlos? ¿Perdón? ¿Has cambiado los estatutos? No, también, pero te cuento. Sí. Bueno, esto viene bien que lo sepáis porque es muy interesante. ¿Cómo vamos de tiempo, Iñaki? ¿Qué hora es? sabía ni él. Fantásticamente. Lo pidió él. Esto te ha dolido, esto viene muy bien. Juan Te Carlos, cuento, te ha es muy dolido lo que te interesante, ha muy dicho. interesante. Lo primero, que en los estatutos, que como bien dices tú, te has leído, es un relicario de la pera, sí que se nos da como una de las razones de ser el poder defender esos derechos que tú dices. El informe jurídico que tú pediste te daba eso, te decía que lo quitases. Sí, ahí voy, porque lo has leído relativamente como te interesa. Hay que poner en ambiente, Como bien dice él, nos han dado por el saco en este sentido. Hicimos apoyado por la Asamblea, por supuesto, y en contra de lo que no parezca, nosotros no cambiamos nada que no nos digan que hay que hacer. Me confundo, Iñaki. Entonces se aprobó por la Asamblea que había que modificar ciertas partes de los estatutos. Por otra parte, basándonos en la nueva ley y en otros parámetros. Porque, lógicamente, si aquí hay otra pregunta luego que os la adelanto, si ahora sois distribuidores, que ya quedaremos para que os colegiéis, y son distribuidores los OBS, ya quedaremos para que se colegie el vuestro también. Y tenemos ese ámbito, habrá que cambiarlo en los estatutos. No vamos a ir por detrás de una ley que nos permite hacer cosas que no nos permite hacerlo si no cambiamos los estatutos. Lo contradictorio es que, basándote solamente en ese punto, vayas, solicites que te los modifiquen y te peguen con el hacha diciendo que no puedes hacerlo porque no tienes ni derechos para hacerlo. Aquí está nuestro letrado que podría decirte que es absolutamente contradictorio, no tiene sentido. Entonces, efectivamente, nos han dado con el hacha diciendo que no podemos hacer ciertas cosas porque lo primero que quieren hacer es que desaparezcamos. Ya lo intentó la DGS hace poco, cuando hicimos los cambios a través de la IDD. Nos querían quitar el artículo, me parece que es 78, no me acuerdo. ¿Te acuerdas, Jorge? Hay un artículo que es el que dictamina ese derecho que tienen los colegios y la institución. Lo querían quitar y a fuerza de protestar lo volvieron a incluir al cabo de 2 días. Y eso, si lo trasladas al tema de competencia, gobierno vasco, etcétera, efectivamente quieren que los colegios de tipo nuestro desaparezcan. Pero bueno, aguantaremos lo que sea. Por lo pronto hemos tenido que recular y no hacer las modificaciones a nivel oficial. Pero como la Asamblea es soberana, los estatutos están modificados. Porque, ¿qué le digo yo a la Asamblea? Que no vale su decisión. Si el gobierno vasco en el colegio no pinta nada. Digo yo, no sé qué opinaréis todos. Esa ha sido la razón. Hay que explicarla porque si no, claro, le oís Íñigo hablar y parece como que no me entiendes. ¿Tenéis dudas? Era un poco por provocarte. Sí, tú por joder. Eso es por joder. Claro. Lo que sí te voy a decir, le he visto por ahí a Ángel Corro, no sé dónde está, el representante del Colegio de Navarra. El Colegio de Navarra, por ejemplo, no tiene eso, los estatutos. Bueno, pero nosotros somos innovadores, exacto, disruptivos, pero no te quepa duda. Oye, nosotros vimos la necesidad no solo en ese campo, sino en otros, porque es que me parece absurdo tener... no sé, es que ahora me acuerdo de... tener presidentes que lleven 5 años colegiados. Coño, si no hay ni colegiados, busca a un tío que lleve 5 años y que quiera ser presidente. No me jodas. Pues tendrás que cambiarlo. O sea, tienes que ir adaptándote a las necesidades que hay socialmente. Es que si no, vamos a vivir en la época de Franco, por cierto, que es un día hoy festivo. Qué falta. Sí, oye, a ver, coincide, casualidad, lo hemos puesto a propósito para que no vayáis allí. Pero bueno. Entonces... esa es la razón de los cambios. Tienes parte de razón en que efectivamente sea así, pero no en lo íntegro, ¿eh? Seguimos teniendo derechos para defender lo que son las prácticas, etc. De hecho, nos vienen muchos clientes al colegio que directamente quieren que les ayudemos a defender sus derechos, tanto de mediadores colegiados como de no colegiados. Hecho este paréntesis, vamos a meternos otra vez en otro campo. Cuando nos colegiemos nos defenderás, ¿no? También. Sí, yo voy a ir a visitaros y no te quepa duda que voy a intentar colegiar a todos los integrantes de la compañía de seguros, porque ahí tenemos un filón. Y os lo digo a los que estáis aquí, Jorge, Iñaki, los dos Jorges, me refiero a Jorge Valencia. Ángel del Corro, que está por ahí, no sé dónde. Ángel, ¿dónde estás? Ahí. Toma nota, tenemos ahí
Vamos a hacer de oro. Otra pregunta. Vamos a ver. En el ramo de multis, las CIAs cada vez insertan en sus pólizas más servicios de prevención de daños o siniestros. Este tipo de coberturas o servicios añadidos saturan a la mediación a diario. ¿Qué planteamiento hay a futuro al respecto y qué pueden llegar a hacer para facilitarnos esta labor? Javier, yo creo que ahí... Tú podrías empezar. Es fácil, esto es fácil. Con el hogar, tenéis un buen hogar. Sí, y un buen servicio. Y un buen servicio. Bueno, yo creo que la demanda de los clientes cada vez es más servicios, más garantías. Hemos entrado en esa vorágine en la mayor parte de las entidades. Si tú tienes esto, yo lo pongo. Es muy fácil copiar. Es un sector en el cual una innovación en muy poquito tiempo se te copia. Bueno, la solución, aparte de lo que es el propio conocimiento de la mediación o la propia comunicación, la propia formación que nosotros tengamos que hacer en el canal, pasa por tener tecnologías, por tener procesos sencillos y eficaces. No hay mucho más. Al final, pues bueno, hemos incorporado, se me ocurre, pues bueno, ahora lo que está tan de moda como es el Manitas, por ejemplo, pues bueno, que genera mucha expectativa en el cliente, que genera una alta siniestralidad y que, bueno, pues que a futuro la gestión de esto no va a ser fácil. Y como eso, pues bueno, muchos otros tipos de productos, de servicios, porque estamos incorporando servicios cada vez más a las pólizas. Y esto, pues claro, no estábamos demasiado acostumbrados a ello. Sí, no coberturas, garantías, sino servicios. Claro, porque mientras tú incorporas coberturas, el principio es indemnizatorio, bien sea directo, bien sea porque lo reparas. Pero a partir de ahí, pues bueno, esto coge un perfil bastante diferente, ¿no? Sí, sí. ¿Querías decir algo, Íñigo? No, bueno, yo como compañía especialista en patrimoniales, aquí al que ha hecho la pregunta me gustaría que aclarase por qué saturan a la mediación. Porque realmente, teóricamente, todos estos servicios van a través de un teléfono 900. ¿Cómo se nota, espera. se nota que no vendes los seguros? Sí, espera, que te voy a seguir la siguiente derivada y te voy a dar la razón. Venderlos igual sí, lo que no haces es tramitar los siniestros. Ha sido Ángel el de la pregunta otra vez. ¿Por qué saturan? Porque esto va por teléfono 900. Sí que es cierto, y como bien ha dicho Javier, esto tiene una alta siniestralidad. Creo que las compañías nos vamos a tener que replantear este tipo de... Un momento. A ver. Está bien, ¿no? De uno en uno. Hablar de uno en uno, por favor. A ver, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. Absolutamente. Dejar acabar. Os garantizo, y creo que, mira, hoy no ha venido una persona del Colegio de Vizcaya que en esto ha sido peleón. Y luego te respondo, Y me acuerdo que hay un corredor que trabaja habitualmente con nosotros y que el tío estaba absolutamente incendiado, enfermo, con la garantía de equipos de la reparación de electrodomésticos. Porque entonces, y lo digo, solo lo había sacado Mafre. Y le dije, ¿pero tú te has leído la garantía? Si esto es un boomerang, si esto va a ir contra ti. Como si le hablo a Juan Carlos, que no me oye. Igual. Entonces, en tu caso, o lo que comentas, y estoy de acuerdo con Javier, la siniestralidad se está desbandando. Pero los que sois de Bilbao, creo que recordaréis, yo no sé si existe, en Bilbao, buenos días, buenas noches, ¿cómo era aquella empresa? Sí. ¿Cuánto cobra? Cada día menos porque no tiene trabajo. ¿Cuánto cobra? Exacto. No, perdona. Perdona. De uno en uno. Creo recordar que buenos días, buenas noches cobraba cerca de 70 euros. ¿Vale? El coste que nosotros incluimos en la póliza de asistencia son 3 euros. Pues cobrar 50 euros y ¿las venderéis? La gente no lo contrata y nos quitáis el problema. ¿Vale? ¿Pero para qué lo dais? ¿Para qué lo dais? Si no lo vais a dar bien, ¿para qué lo dais? ¿Por 3 euros? Claro. A ver, que eso no es así. ¿En qué patín? Yo te diría más, uniéndome a lo que dicen ellos, dar garantías como el Manitas es totalmente contradictorio a la política aseguradora. Estoy de acuerdo. Porque tú estás dando garantía de algo que va a suceder seguro. Que lo ha pedido la mediación. ¿No ves que este ha perdido la maleta? Pero que lo ha pedido la mediación, Juan Carlos. Se le va a estropear la lavadora, si lo sabe seguro. Y va a tener que poner bombillas en su casa, y va a tener que hacer no sé qué. Son cosas que van a pasar. Eso es antiaseguramiento.
Estoy de acuerdo contigo. Eso es una antiselección ya de entrada. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, os habéis dejado llevar porque Santa Lucía lo tenía, porque fulanito lo tenía, tal. La verdad que tú dices que no satura, pues no sabes lo que es aguantar al señor María y a la señora Julieto, ¿entiendes? Todos los días al puñetero teléfono, ¡ay, que no viene, ay, que no viene, ay, que no viene! Juan Carlos, para que sirva de referencia, el 30%, no, el 15% de nuestra cartera es en gestión directa, ¿eh? Bien, pues entonces lo tienes que sufrir. Ya sé lo que es. Lo que pasa es que a vosotros, como tenéis tal volumen de altas y lo que os interesa es la nueva producción, pero para nosotros, como estamos hablando, nuestro negocio es la cartera. Y para mantener al cliente en la cartera, le tienes que dar servicio. Y además pasan cosas curiosas, que como todo en la vida sabéis que las cosas a veces se solucionan simplemente pasando el tiempo. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú le das un mal servicio, justo cuando el otro se lo da bueno es porque ha pasado el tiempo. O sea, no sé si me he explicado. O sea, pierdes clientes tontamente que cuando van a otro mediador los va a perder al año que viene el mediador también, porque las cosas luego al final se solucionan, lógicamente, porque al final a casa algún momento irá el tío, ¿no? O la tía. Bueno, nunca hay mujeres en gremios, ¿no? Porque, mira, es otro sector que está también mal, para la mujer está mal logrado, porque nunca te viene a casa una fontanera. No es paritario. Estaría bien que divulgáramos esto ahora con el empoderamiento de la mujer, a ver si hay más gremias también. Porque a mí me encantaría que viniera a casa una fontanera o una electricista. Hombre, no sigas por ahí. A lo que vamos. Juan Carlos, céntrate. Fuente. Juan Carlos, Yo creo que es una contradicción que vendáis estos servicios. Y voy a poner en la mesa otro debate, porque es una cosa que a nosotros sí nos interesaría, por ejemplo. Yo he hablado más de una vez, no sé si con vosotros alguna vez, una garantía que sería maravillosa para tener en las pólizas de multirriesgo, además que recaudaríais más primas y os garantizaría el comportaros dando un buen servicio. ¿Por qué no incluís la protección jurídica, sea externalizada o no, de libre elección a vuestros clientes en las pólizas para que puedan ir contra vosotros mismos cuando lo hacéis mal? ¿Tanto miedo os da? ¿No sois tan buenos y sois tan eficientes y dais un servicio fenomenal y somos los mejores? Coño, comprometeros con vosotros mismos. Ya sé que vas a salir, Javier, por el compromiso que tenéis vosotros de la garantía, pero yo hablo sin llegar a la garantía. Hablo de que tenga el cliente la facultad de, por una cobertura propia de la póliza, elegir por libre elección una persona que pueda defender los derechos cuando no les dais el servicio adecuado. ¿Por qué no si incluís cosas como el manitas y bricolaje, que son contradictorias? Bueno, pero más le aumenta por el manitas. Pero si tú sabes la pasta que pierden. Pero si te acaba de decir Íñigo que están vamos a ver, No malinterpretes que van lo a que yo he tener que dicho, plantearse eliminar ese tipo de garantías No. de las pérdidas que les dan. Reestudiarla. Reestudiarla. Y luego hay un componente que aquí también, que es una chorrada y es anecdótico. Luego está, y perdóname y permitidme la expresión, el tocapelotas del cliente, ¿eh? Ah, pero solo hay uno, ¿qué? Contestarme, por favor, a lo de la protección jurídica. Yo creo que es muy interesante porque, la verdad, yo creo que no lo tenéis en que lo sufro. Hablo incluso, perdóname, Juan Carlos, de la propia protección jurídica. Es decir, protección jurídica al final es un seguro más. Y al final nos encontramos aquí, muchos de los compañeros que estamos aquí hablamos de una vez, que sí, contratas una póliza de protección jurídica para ir contra las compañías, pero coño, es que luego tienes que pelearte con ARAG también, y con DAS, y con SOS, porque es otra póliza. Otro siniestro, otro tramitador, que no está cubierto. ¿Cómo que no? Si lo pone aquí. O sea, son dos pólizas, dos siniestros, y no acabamos nunca. Te contesto en nuestro caso, que es más fácil que el suyo, ya te lo digo. En nuestro caso hay libre elección de abogado en todas las pólizas. Por tanto, el cliente puede decir con quién tramitar un siniestro. ¿Contra vosotros también? Claro. No con la compañía que te está asegurando, porque no se puede, por contrato de seguro. Pero puede decir con qué abogado ir a su siniestro. Claro, yo esta parte desconozco muy bien los detalles. Mira, yo te voy a decir, con carácter general, estoy de acuerdo con ellas. Con carácter general. Es verdad que nosotros mismos nos hemos hecho un monstruo con el mundo multirriesgo, ¿no? Y entonces esto al final hemos hecho una competición, todas, Liberty la primera, hemos hecho una competición para intentar ser las más punteras en garantías y ofrecer un montón de garantías. Pero claro, las cosas las hemos dejado muy bonitas en los flyers, en las pólizas, pero al final el servicio nunca hemos sido capaces de darlo. Porque al final esto lo subcontratamos con empresas que nos prestan servicio a nosotros, que la mayor parte de las cosas se supone que es gente que sabe hacer de todo, ¿no? Igual te sabe arreglar una lavadora que te sabe ser fontanera. Claro, esto al final lo que te hace es generar una gran insatisfacción. Esto es una realidad. Yo en el fondo, cuando estabais hablando de lo del tema del manitas, es que yo lo he sufrido en mis propias carnes.
O sea, esto de usted no sabe quién soy yo. Sí. Todos. Pasarlo realmente mal, de manera personal, y, o sea, vamos, te voy a decir un disgusto en casa porque mi mujer se cogió un cabreo de 3 pares de narices. Dice, vaya empresa, vaya compañía a trabajar. Bueno, pero esto te lo hace. Y mira, y lo quiero enlazar un poco también con pensar que al final, mira, nosotros muchas veces no le explicamos bien a los clientes los que le vendemos. Porque es imposible explicarle qué es Humanitas, las horas que tiene. Es imposible explicarle lo que es tener una... Se te va el ratio, jurídica. el rendimiento, la rentabilidad se te va. No hay cabeza que soporte esto. La gente lo que quiere saber, que quiere que le vaya a la fontanera cuando tiene unos daños por agua, que es el 70% de los riesgos, o quiere saber que si le dejan la puerta, le van a resolver la puerta. Pero claro, le hemos metido, hemos hecho nosotros mismos un monstruo, y un monstruo que nos está devorando a nosotros. Esta es la realidad. El responsable de siniestros de Seguros Lagunaro, de multirriesgos, quiere volver a la indemnización. Es que es mucho mejor. Quiere volver a la indemnización. Como debe ser, además. Nos hemos metido en una vorágine de reparación que no tenemos medios. Antes hablabas de fontaneros o fontaneras. Es que me da igual. Es que no encontramos fontaneros las compañías de seguros. O los que encontramos nos supondría un incremento de coste que habría que trasladar muy importante. El problema es que, mira, habéis cambiado todo esto del servicio por la garantía, desde que desapareció, igual que la CLEA, otra parte de esa institución, que dentro de poco desaparecerá entera, porque este paso, para lo que hace, ¿no? Había otro departamento que era el que se encargaba de daros aceptación de los cambios en los productos. Sí, tú no podías hacer un cambio en la póliza de forma unilateral. Tenías que mandar el documento. Es como cuando quieres una subvención del gobierno vasco. Primero la mandas, luego te autoriza, luego te entiendes. Desde que quitaron ese departamento, campáis a vuestras anchas. O sea, movéis la póliza. De hecho, ojito con las pólizas que son, ¿cómo se llaman? Digamos, póliza única, que es el librito famoso con las arandelitas de todas las compañías o con la grapa, que es una póliza única. O sea, es que emites una al del minuto y medio y es distinta. Ya te ha cambiado la compañía un párrafo. Te cambia la garantía del agua, te cambia no sé qué. Y vais y metéis los servicios en lugar de la garantía, sin hablar con nadie de forma unilateral. Si es que campáis a vuestras anchas. Pero esto es consecuencia de la anterior crisis económica, y no sé si llegaremos a otra o no, pero evidentemente en la anterior crisis económica las compañías encontraron o ofrecieron unos servicios que podían ofrecer porque había mucha posibilidad de mandar gremios competentes y de pasar a indemnizar pasamos a reparar y a dar servicios. Porque visteis una oportunidad de negocio para ganar más dinero, nada más. No, y para dar un mejor servicio al cliente. A bajar el coste medio, Fernando, a ganar más dinero. Cuando se cae la construcción hay un montón de oferta. Sí, hay un montón de fontaneros buenos que se quedan sin trabajo. Bueno, eso ya es otra... Pero bueno, ya los baremos de cada compañía, de cada aseguradora, son los que son. Eso... Y evidentemente, en la medida en que esos gremios han conseguido otras obras o construcción principal o ha habido más demanda, pues evidentemente las compañías aseguradoras nos dicen que no, que ya no quieren. Y eso es un problema, porque hemos educado al cliente a un servicio, incluso nos hemos inventado más servicios. Y ahora, y esto es sectorial, todas las compañías tenemos un serio problema de servicio, porque no hay buenos profesionales que mandar, no quieren. Primero hay pocos, y luego no quieren. No, pero cuando indemnizáis a precios de ese reparador barato. Claro, esa es otra pregunta que os digo. Ahí volvemos a lo mismo. Aquí los criterios de tramitación de cada compañía son los criterios de tramitación. Somos corredores, trabajamos con más de 12, 4 compañías y nos pasan todas lo mismo. Sí. Dan un precio y ese es el precio. Tienes que pelear, y eso en el mercado... Os copiáis. ¿Vais? ¿Qué soluciones estáis buscando? No tenemos multigremio, no tenemos... Micrófono. Pues lo estoy diciendo, está habiendo una reflexión profunda, yo creo que también es a nivel sectorial, si tenemos que seguir dando servicios o tenemos que ir a indemnizar. Porque si no somos capaces de dar servicio, tendremos que ir a indemnizar, que el cliente / corredor se busque la vida y nosotros pagar la factura, que es como nació el seguro originariamente. Pero eso supondrá cambiar las reglas del juego, porque eso seguramente los costes... No va a ocurrir. Ya sé que no va a ocurrir. El mercado va por otro lado. Afortunado o desafortunadamente, se ha impuesto un tipo de servicio en el cliente y el cliente os lo va a demandar. Sí. Por lo civil o por lo penal, pero te lo va a demandar. Y dices, ¿cuál es la solución? La solución sería repercutirlo en precio, no hay otra, desde el punto de vista de la lógica. Ahora bien, si eso no puede ser en precio, porque lo que nos estáis trasladando es que el cliente no acepta
pagar más, en términos generales. Siempre hablo en términos generales. Obviamente, pues eso, o va al proveedor o va al distribuidor, o va al beneficio de la compañía. Hay tres partes ahí que tendrán que ganar menos de alguna de esas tres maneras. Claro, antes, cuando comentabais el tema por echarte una mano, Íñigo, en el tema del Manitas. Vamos a ver, nosotros no le pagamos 5 euros a alguien por hacer el Manitas. Lo que se cobra es 5 euros a toda la cartera y con eso puedes pagarle unos 70, 80 o 120, lo que sea. Claro, la otra opción es la siguiente. No demos... Bueno, lo desconozco, pero después cada uno tendrá, como apuntaba Fernando, sus baremos, sus circunstancias. Yo al menos lo que os traslado es que nosotros sí tenemos cierta inflación o cierta frecuencia en el uso del Manitas, pero no tenemos problemas o demasiadas incidencias en el uso del Manitas, al menos en el grado en que estáis manifestando vosotros ahora mismo aquí, ¿no? Lo que no te llegan. ¿Perdón? Porque no te llegan. Sí, hombre, si me llegan, coño, no, todas las compañías... ¿No te llegan todas? Sí, hombre, sí. Nosotros tenemos, cuando tú tienes una incidencia, esa incidencia acaba grabándola. Desde luego, si tú no acabas grabando la incidencia, la soportas, la solucionas tú en tu despacho profesional, obviamente yo no me voy a enterar de esa incidencia. Pero recuerda también, como apuntaba Íñigo, que bueno, pues nosotros también tenemos redes agenciales, también tienes redes directas, también tienes redes, pues bueno, que de alguna u otra manera también tienes la sensación del cliente y el feedback de esa experiencia por otros lados, ¿no? No digo que sea una garantía pacífica, pero digo que es una garantía que el cliente la está demandando y que no va a ser posible quitarla. Ahora bien, no en todas las pólizas que distribuimos, todas las compañías que están aquí, está el Manitas. O sea que está la opción de que tú contrates el Manitas con una empresa y ese cliente te pague por un servicio o dos 100, 150, 200 euros. ¿Está ese cliente dispuesto a pagar eso? Ya os lo adelanto que al menos los que nosotros tratamos, no. Entonces, claro, todo y bien no hay quien. Que hemos ido detrás de, como apuntaba Álvaro antes, detrás probablemente de una práctica que empieza una entidad y seguimos detrás, pues seguro, seguimos con buena voluntad y a lo mejor con mal criterio, pero es que las cosas muchas veces desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de cómo nos trasladáis también vosotros las necesidades, no permiten demasiadas valoraciones. Perdona, pedir el micrófono porque si no... Escucha. Es que tiene este hombre el micrófono que le tengo ahí esperando, como os coláis todos de él. No, perdona, pregunta tú, porque es que entre Mario y te van a quitar el protagonismo. Pregunta, porque si no... No, bueno, la pregunta era mía y yo realmente veo varios problemas aquí en el tema. Como bien dice Fernando, al final estamos creando un mogollón de servicios en el tema de los seguros de hogar y esa cultura del seguro que había antes, pues ahora se está transformando totalmente. Entonces, el cliente que viene a la oficina hoy día, a nosotros por lo menos nos pregunta por el servicio Manitas. Sí. Oye, ¿tiene esto de que 3 horas, 2 servicios al año? Entonces, ya es muy difícil vender un seguro de hogar por las garantías principales de daños por agua, un incendio, algo que realmente es lo que a todos nos tendría que preocupar, ¿no? A la hora de proteger nuestra vivienda. Y luego, una segunda pata que yo creo que también es muy importante, al final las compañías lanzáis de forma generalizada este servicio, pero no en todas las ciudades están las infraestructuras suficientes para, pues bueno, atender o realizar. Y lo digo un ejemplo, al final me viene un día el cliente para cambiar un grifo de un baño, tarda el fontanero en ir una semana, encima luego tiene que tener el cliente el grifo, si no lo tiene, o sea, al final es que, y aparte no solo eso, es que la gente que está llegando a esas viviendas dan una imagen pésima. O sea, la compañía al final va a perder una póliza, va a perder un cliente y no le vuelvas a hablar de esa compañía que no va a volver a querer nunca más estar con eso. No sé si para terminar, y porque va en la misma línea que lo que ha preguntado Imanol. Imanol, ¿qué vamos a hacer las compañías con este tema? Y voy a hacer un poco lo que ha sido esto. Yo que seré de los más viejos de los que estamos aquí, esta garantía de asistencia, yo en la compañía anterior que trabajé, que ya no existe, que era Winterthur, se inició y única y exclusivamente se vendía en Madrid y en Barcelona. Y era un servicio que se daba al cliente por su imposibilidad de acceder o de poder contactar con un gremio, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí se ha ido expandiendo, vamos a ir todo, pero demográficamente tenemos un problema porque la triste realidad es que los pueblos se están despoblando
y todo el mundo va a la ciudad, con lo que eso suma de impersonalización, de falta de contacto, con lo cual el cliente de la ciudad te demanda ese manitas para que me cuelgue las cortinas de IKEA. Y claro, entramos en la siguiente derivada. Claro, eso que al cliente le vamos a cobrar 5 euros, no al gremio, al cliente le vamos a cobrar 5 euros cuando empresas especialistas de eso, buenos días, buenas noches, cobraban 70, pues las compañías, como ha dicho Álvaro, igual se nos ha ido el tema de las manos. Y Manol, ¿qué habrá que hacer? Pues igual habrá que redefinir el servicio, habrá que cobrar más, como dice Javier, y obviamente habrá que contratar fontaneros, carpinteros, etcétera. Voy a decir entre comillas de primer orden. Cosa difícil porque aquí hay algún corredor que sé que por lo menos un par de veces ha intentado montar una empresa de gremios para sus comunidades y ha desistido. Pero Íñigo, una de las cosas que al principio has dicho era el tema de... Yo mi pregunta llevaba un poco más enfocada por luego el tiempo que a nosotros nos quita en la oficina lo tengo claro. en la gestión de este tipo de siniestros. Y decías, no, un 902 o un 900. El cliente cuando contrata con nosotros, una de las cosas que nos echa en cara es que hagamos nosotros las gestiones. Entonces, si también necesitamos vender más, tal, al final todo esto nos quita una parte muy importante de nuestro día a día en la oficina. Y eso, al final, si estás a pie de campo con nosotros, lo vas a ver. O sea, eso... Es que además, si llama 902, no te necesita a ti para nada. Es que eso es que debe hacer. Lo triste de este tema, que además no sé quién ha hablado de los servicios y los baremos de compañías, es que hay compañías especialistas que creo que nos dan servicio a la mayoría de los que están aquí. Sí. No, sí, que los copiáis todos. Mira, sus índices de satisfacción de clientes son espectaculares. Bueno, yo te diría, Íñigo, has comentado que cómo solucionar este tema. Yo creo que no hay que quitar ni poner nada, sino que lo que pones, hacerlo bien. Entonces, si tenemos productos que los tenéis todos, que puedes contratar diferentes tipos de límites, ¿por qué no puedes contratar, como hay compañías que tienen diferentes tipos? Pelayo me viene a mí a la mente, ahora mismo en el automóvil tiene diferentes tipos de asistencias. En una te pinchan la rueda, en la otra te la cambian, en la otra te ponen la que te has pinchado. Tienes diferentes niveles. ¿Esa cuál mejor? Luego tienes en hogares también asistencias VIP, VIP Plus, VIP XXL. La órdiga. Pues podéis poner manitas africano, manitas asiático, manitas americano, manitas plus. Del bocho. Y manitas que te pintan el piso entero, yo qué sé, y cobrarlo. Si nosotros tenemos clientes que son los clientes, ese 20% que hemos dicho antes, ese cliente tú le explicas y tonto no es. Tú le dices, mira, si compras esto, se te cae la casa a pedazos. Si compras esta, te la ponemos nueva. Y hay gente que dice, bueno, pues quiero que me la pongas nueva, yo te pago 100 euros más. Es que no podéis disculpar el mal servicio que dais por diciendo que el cliente no quiere pagar. Eso es incierto. Lo que nosotros debemos tener es la capacidad de poder venderle al cliente y que elija dentro de un abanico, pero si elige bien, coño, darle el buen servicio. El problema que tenemos hoy día, que aquí están mis compañeros que te lo están diciendo, es que compramos algo como si fuera bueno, el cliente se va como si tuviera una joya en la mano y el servicio es nefasto. ¿Entiendes lo que te digo? Porque yo tengo clientes que pagan 700 euros de póliza y está el pelas que paga 150 y el servicio sigue siendo igual de nefasto. Sí, ¿Estás de acuerdo, sí o no? Un poco por quitarle hierro al asunto, así Eso como es. así un poco por general. Yo pienso que Pero esto os queda claro, quiero que decir, no vamos a resolver nada. será una solución, cobrar. No, lo es. Cobrar. Lo es, pero mira, un poco para que lo tengáis. Yo creo que este chico ha dado antes en el clavo, ¿no? Cuando comentaba al final, mira, empresas de asistencia en España mal contadas son 3. Exacto. Por tanto, habiendo 3 empresas de servicios que prestan servicios a todas las aseguradoras, El próximo evento las traemos que se aquí. prestan son servicios comunes. Punto 1. Por tanto, en fin, es claramente un área de mejora. Y un área de mejora para el sector en general. Lo tenemos que hacer mejor y esto de alguna manera tendríamos que ser capaces de resolverlo, ¿no, Imanol? O sea, esto es la primera. La segunda, y para mí súper importante, si uno se va, y aquí seguramente hay alguien que me pueda ayudar al respecto, si uno se va a la Dirección General de Seguros, y la Dirección General de Seguros pregunta sobre las reclamaciones que se reciben clientes mediados, es bajísima. Es bajísima. O sea, realmente el cliente de mediado es un cliente satisfecho.
Por tanto, estaríamos diciendo que somos cada vez, vamos comprimiendo cada vez más el problema. O sea, en general, ¿Tú crees que la satisfacción de la gente salta. ¿Es un cliente satisfecho el que se ha ido sin No, decírtelo porque le has no, dado mal solamente- servicio, que no te llega la queja? Solamente ¿Eso es un no. cliente satisfecho? No, lo que intento decir es que aquí no lo vamos a resolver. Es verdad que es un problema que tenemos, es un problema endémico. Desgraciadamente, solamente hay 3 proveedores y al final un poco los enfrentamos Vale, unos a sí, otros, porque yo dejo uno y lo coge otra compañía, Sí, sí, eso está un poco claro. para intentar decir, oye, nos estáis dando un mal servicio y recibo quejas. Y aquí nos manejamos todos por nivel de satisfacción. Y por el nivel de satisfacción del mediador y el nivel de satisfacción del cliente. Y un poco, por poner las cosas en su justa dimensión, o sea, a ver, el nivel es bueno. Nosotros mismos nos hemos hecho el lío con el tema de meter garantías, que al final los servicios te los venden, pero no son capaces de prestártelo o que no tienen la suficiente granulalidad en el territorio. Pues sí. Pero bueno, yo creo que son aspectos que más o menos somos capaces de medir y son aspectos que poco a poco iremos mejorándolos. Es así, vamos. Esperemos. Sí, hombre, que sí. Vamos a meter más salsa en la cazuela. 2 cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Bueno, es un poco conflictivas las dos, pero seguro que os gustan. La noticia famosa de este juez que ha condenado al BBVA y a la Caixa a devolver las primas de sendos seguros de vida por no ser convenientes o ser obligatorios con vinculación a la compra de una hipoteca, etcétera. ¿No teméis que haya ahora una vorágine de demandas y para que devuelva, tipo lo que pasó con la cláusula suelo y cosas de estas? ¿Habéis leído la noticia? Sí. Además, creo que fue en Navarra, además, ¿no? Sí, Navarra, ¿no? Fue Navarra, ¿verdad? ¿Qué opináis al respecto? ¿Hay temeridad? ¿No hay temeridad? ¿Os da igual? A ver, yo ahí entiendo. Aquí hay empresas que trabajan con la banca. Eso Igual no el ramo de vida, no lo sé. No trabajamos en el ramo de vida. Vosotros trabajáis todos los ramos, ¿no? Trabajamos con la banca, sí, trabajamos con la banca. Que habéis puesto cara como que no iba con vosotros. Digo, me he extrañado. Han dejado el acuerdo con la banca. Digo, yo. Bueno, igual no querías contestarme. Esperaban que hablase nuestro abogado. Los jurídicos hemos dicho que era Juan Carlos el que respondía. Pero mira, lo que ha cambiado, y ha cambiado de manera radical, y esto es un reglamento, y esto es, de alguna manera, en fin, dentro del ámbito de la transparencia y una transposición de una ley de transparencia, ley hipotecaria, etcétera, que ha venido claramente a evitar este tipo de malas praxis. Y es un tema que está absolutamente regulado a día de hoy. Está absolutamente regulado a día de hoy que tú tienes que desvincular la venta de tu hipoteca con la venta de otros productos. O sea, lo que hace la venta cruzada de Banca Seguros. Está absolutamente desvinculado. Sí, pero la pregunta es un problema. si os da miedo que haya que se desmadre y haya demandas, porque eso está claro que hay una ley que efectivamente lo avala, pero el problema que tenemos es que la gente no demanda. La gente se lo come. La gente va al banco, y esto es típico de vuestros padres sobre todo, ¿no? Aquella época que todo el mundo se abalanzaba a los curas, a los abogados y a los médicos y a los... Hay gente a la que se la alaba, ¿no? No cabe que sea... Esto ha cambiado, Juan Carlos, ha cambiado. Ha cambiado, por eso digo que teméis que esto suceda, porque la gente se lo come, ya digo que no demanda. Nosotros estamos deseosos de que demande el cliente. Mira, yo la verdad es Yo que no preveo lo creo. una aluvión de demandas. Si el cliente hasta ahora no se ha movido, tampoco creo que se mueva ahora. Y además... Con lo cual estáis cómodos. Os va bien la presión de la Una banca. silla con un cojincito estaría mejor. Mira yo donde estoy sentado. Bueno, está claro que la posición es cómoda y Sí, yo pienso si no demandan, mejor, claro, porque... Yo pienso que es que hemos evolucionado en positivo y esto yo creo que es un factor a favor. Esta otra, porque ya se está llegando al final de la sesión, también tengo mucho interés en conocer, sobre todo los que tenéis red agencial, el tema de la polémica de los falsos autónomos que se ha levantado en torno a la forma de contratar a los agentes exclusivos. ¿Cuál es vuestra postura al respecto? ¿Os asusta? ¿No os asusta? ¿Vais a seguir haciéndolo igual? Y una cosa muy importante, porque me consta que este tipo de sentencias que ha habido, las compañías que se han visto afectadas las han intentado paliar en reuniones petit comité para quitarle hierro al asunto, porque de hecho no han salido a la luz las consecuencias de las sanciones, que yo me asusta un poco, ¿no? ¿Cuántas compañías han sido? Una, ¿no? Ahora, pues sí, bueno, Una. pero ya sabes que esto os copiáis todo, va en cascada. Bueno, Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Juan Carlos, ha habido una compañía y no es firme la sentencia porque está recurrida todavía. Exactamente. Sanciones. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. De todos Hay un modos, expediente informativo. yo al menos te digo desde nuestro punto de vista, nosotros no hacemos ningún tipo de práctica de ese tipo. No tenemos falsos autónomos. Y creo, desconozco aquí ahora mismo todos los que estamos, pero creo que es una práctica que, bueno, pues que todos conocíamos, que sabíamos que existía en el mercado y cada uno con sus responsabilidades, ¿no?
En nuestro caso no tenemos ningún tipo de temor ni problema, porque todos los agentes exclusivos, o los pocos agentes exclusivos que tenemos, nuestro objetivo claro es que las personas que entran en la red agencial sean profesionales, mediadores profesionales, tengan su punto de venta, con lo cual no existe la posibilidad del falso autónomo y en principio ahí estamos cómodos. Desconozco cuál ha sido el expediente informativo, pero sí que cuando tomamos esta decisión buceamos un poco la jurisprudencia y quiero recordar que había una sentencia que no sé si es jurisprudencia, en la cual se decía, o el juez decía, que el mero hecho de la actividad comercial, lo que es actividad comercial, es decir, la venta, llamar al cliente, etcétera, etcétera, o el que ejercía ese trabajo, nunca se podía presuponer la laboralidad del trabajador, mientras que si efectuaba algún tipo de labor administrativa, por ejemplo, un cobro de recibos o un cobro de recibos masivos, sí se entendía esa laboralidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que los falsos autónomos, que desconozco cuál ha sido el hecho fundamental, pero a una persona que tengas una red de ventas cuya única y exclusiva labor sea la de vender, creo que existe, y lo digo con muchos alfileres, creo que existe jurisprudencia que dice que no se puede presumir la laboralidad. No, de hecho, existe en la mediación profesional, existe esa figura bajo otros nombres y no logra polémica con ellas, no porque no hay un direccionamiento, no hay un horario, es decir, no estás circunscribiendo su actividad. Yo conozco agentes exclusivos que sí se les marcan cosas de estas. En los horarios, bueno, yo conozco. Hay varias circunstancias. A mí por lo menos me dicen ellos, hay que se les dan ciertas premisas. Me parece que es así, ¿Hay algún agente exclusivo que quiera decir algo? Que no sea agente exclusivo de estas marcas. Bueno, están por aquí los demás. ¿Quién va a hablar? Es que no quieren ni hablar. Es una cosa que yo me hace gracia porque cuando venimos aquí a hacer la sesión, yo he pedido que alguno pudiera hacer. Mejor me voy a callar. Bueno, Juan Carlos, pero de todos modos yo creo que ha venido bien. Sí, de una u otra manera ha clarificado la situación y aquellos que, los que lo estaban haciendo bien, seguiremos en ello y el que no, pues corregirá su punto, ¿no? Irma, ¿hay alguna pregunta del público? Mientras tanto os hago otra, mientras sale ahí. El tema de... ¿Has visto en los números que ha hecho mi compañero Jorge esta mañana que hemos vuelto a desbancar a la banca en el año 2018? ¿No? Eso significa que somos buenos, somos muy buenos. Y la banca, en cambio, es muy mala. Aunque hace cosas buenas, ¿no? Que es vender y ha cambiado el mercado en ciertas cuestiones, pero no utiliza los medios adecuados y además lo ha hecho apoyada en nuestros queridos enemigos DGS, políticos, etcétera, ¿no? Entonces, a la vista de que somos tan buenos y ellos no lo hacen tan bien, coño, ¿por qué no tenemos nosotros todas las mismas armas que tienen ellos y os volcáis tanto en ellos? Porque ellos tienen unas herramientas... Oye, vamos a ver, tenemos aquí conocimientos todos de cómo lo hacen, cómo pelean, la forma de vender que tienen. Nosotros no tenemos esas armas. Hay que dar la pregunta, podéis decirla, contestar. Empiezo yo. En Seguros Lagunaro trabajamos con dos canales, canal Banca Seguros y canal Mediado. Las oportunidades, la tarifa y las circunstancias de venta hay igualdad de condiciones. La tarifa es la misma para los dos canales y no vende más barato uno que otro. En muchos casos sí que aplicamos descuentos y te puedo decir que la prima media de Banca Seguros es bastante más alta que la prima media del canal de mediación. Es decir, el canal de mediación en Seguros Lagunaro vende más barato, porque las exigencias del mediador son mayores que en el otro canal. Yo las ofertas que me encuentro de la banca siempre son mejores que las mías. Yo hablo de mi compañía. Siempre son mejores que las mías. La prima media y los márgenes son más ajustados. Ahora, los demás, podéis decir, a ver si os pasa, cuando tenéis competencia a la banca, ¿son más caras las primas? Sí, son, Juan. O sea, cuando os atacan a vuestro cliente, os atacan con primas más altas. Sí, pero con otras cosas. Con lo de tienes 30 euros, ya sabes la cuenta, en fin, tienes todo. Y además, a partir de hoy vas a tener los cursos. ¿Vas a tenerlo? Juan Carlos. No más baratos. No es nunca más barato. Es más caro. Pero los vas a tener aquí por el...
En general, sectorialmente... No respires. ¿Más opiniones? Juan Carlos, una verdad objetiva. Sectorialmente, la prima media de la banca es superior a la de mediación. Lo digo. Punto. Yo puedo no dudar después. O sea, te lo puedo aceptar. Eso es un hecho. Pero lo que ocurre casualmente es que las praxis que utilizan ellos, que es por las que atacan nuestras carteras, que son visionar los recibos que giras por el banco, no le van a vender nunca más caro. Nunca. A ver, no va... Esto es. Bien, ahora lo has dicho. En cartera será mucho más caro. Pero cuando atacan a nuestro canal, pueden atacar con precio más alto. Juan Carlos, cuando te atacan a tu canal, esa entidad tiene muy claro que en vez de subirte el 4% que subimos las compañías, que es lo único que podemos subir, el banco, y estoy de acuerdo con el banco, le sube el 10% y el cliente no dice ni pío. Bueno, ya os voy a mandar las experiencias que tengo yo, porque debo ser el único tonto que le atacan con precios más baratos. No, pero para mí es un problema entre la NP y la cartera. Cualquier cartera que ataques, tú la puedes bajar, porque la NP está sensiblemente más barata que las carteras. Pero si eso no tengo ninguna duda, pero yo lo que voy es a las malas praxis que utiliza para atacar. Claro, malas praxis son malas praxis. Claro. Las hay en todos los canales, las hay en banca seguros, también las hay en mediación. Sí, eso es lo que contestáis Y, siempre. gracias a Dios, se está regulando. La pregunta Y se está regulando cada vez más. lleva 5 connotaciones. Si somos mejores que ellos y les ganamos en ventas, quiere decir que incluso lo podemos hacer mucho mejor. ¿Por qué dais tantos privilegios a la banca cuando, si los tuviéramos nosotros, venderíamos el 100%? ¿Qué sentido tiene? Es que no lo acabo de entender. Si encima las primas... No sé, es que no lo acabo de entender. ¿No? Yo tengo ahí un poco de... No creo que sea capaz de darte algún discurso diferente a lo que hayas escuchado durante toda tu vida. Yo ya preveo que no tengo un gran discurso al respecto, ¿no? Pero mira, lo que yo sí creo y está absolutamente claro es que la banca está ahí. Sí, por eso no me cabe ninguna duda. Y esto es una auténtica realidad. Y es verdad lo que dices, no es que se haya vuelto a batir, sino que hoy por hoy todavía el canal mediado sigue siendo el canal prioritario. El canal prioritario de referencia representa entre agentes y corredores aproximadamente un 67% del mercado asegurador. El negocio de nueva producción de bancaseguros es un negocio creciente. Esto es una realidad. Es un negocio creciente en ramos como el de autos y ramos como el de hogar. Sigue siendo un negocio donde canalizan el 95% del negocio de vida. Negocio de ahorro, donde nosotros nunca tampoco hemos hecho demasiados pinitos al respecto. Y yo pienso que tendríamos que hacerlo, porque hablando un poco de diversificación y pensando en el futuro, y pensando en un poco lo que nos puede ocurrir, hablando de coches autónomos, hablando del futuro del mercado, deberíamos de pensar que hay algo que realmente tiene futuro y que nosotros no somos una compañía donde estemos presentes, pero yo creo que es para pensar en ello, y tiene que ver con la previsión, y tiene que ver con la previsión social. Y yo pienso que una manera también de diversificar de la mediación es pensar más seriamente en asesoramiento en vida y asesoramiento en ahorro. Y no hago un discurso de compañía porque no estamos ahí. Sin embargo, en vez de estar discutiendo si me quito una póliza de autos, debería estar pensando que por qué yo no puedo hacer un mejor asesoramiento, por cierto, en un canal donde tengo mucha mejor reputación que tiene la banca. Porque yo sepa, la banca lo que tiene es mala reputación. Un poco le echamos la culpa de todo, pero realmente, o sea, no queremos ir ni al banco. O sea, no vemos de todo no le echamos la culpa, es una parte. Bueno, pero es que es así. Hay más cosas. Malas praxis, mira, las malas praxis, y yo pienso que tiene razón, ¿no? Las malas praxis tienen que ver con personas. Sí, claro. Las malas praxis no son las malas praxis de la banca. O sea, yo, en fin, conozco muy bien a los señores de aquí abajo, he venido muchísimas veces a este edificio, yo tengo muchísima relación con ellos, hemos hablado muchísimo de la relación de la banca seguros y de la mediación aquí en Vizcaya o en Guipúzcoa, y yo te puedo garantizar que lo que menos quieren del mundo es tener ningún tipo de conflicto con la mediación, al revés, ni piensan que quieren acabar con la mediación. O sea, justamente no les... O sea, yo he tenido experiencias de una actuación de una persona de una sucursal que ha tenido una mala práctica con un recibo. Yo te puedo asegurar que ha recibido, y bueno, yo creo que alguna persona aquí lo sabe, o sea, ha recibido, en fin, una reprenda como Dios manda, porque ellos justamente lo que no quieren es tener conflictos. Pues tienen una competencia ponen poco entusiasmo. Claro, pero si tú, mira, es como todo, si tú a una persona de tu oficina le estás poniendo unos objetivos agresivos de que tiene que vender pólizas, pues evidentemente la gente, en fin, se está jugando el pan y hace por vender pólizas. Y a veces cuando uno hace esto, pues a veces incluso transgrede, pero no desde luego con mala intención. Y es injusto generalizarlo. Por eso cuando se habla de malas praxis de la banca, en fin, a mí me chirría, porque es que no es verdad. O sea, la banca
ha visto una oportunidad en el tema de seguros, como lo están viendo las marcas de coches, como lo están viendo las grandes almacenes como el Corte Inglés o como Y los corredores y los agentes. Exactamente, y lo están viendo y al final ¿qué están intentando? Pues piensa que aquí tienen una buena fuente de ingresos e intentan también participar. No, si yo en eso estoy de acuerdo, si ya sé que todo el mundo busca el negocio a costa de lo que fuera, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O sea, pues aprender de las cosas que hacen bien. ¿Y qué hacen bien? Asesoramiento. ¿Qué hacen bien? Vender. ¿Dónde no le dan tanta importancia? Pero si en eso no tenemos ninguna duda, que tú te llevas el asco a tu sardina. La cuestión está en la combinación de estos puntos que te he dicho, pero por no focalizar en la banca, que está claro el tema, y nos queda poco tiempo. Otra pregunta. Bien. ¿Por qué consideran al agente exclusivo de su propiedad? Coño, porque lo es. ¿Sabes? Porque lo es. Esa pregunta estaba fácil. Álvaro, luego, que has hablado mucho ahora. No, yo no. ¿Quién tiene agentes aquí? El agente es una figura casi inexistente Vosotros no tenéis. en Lagunaro. Trabajamos 99% con corredores. ¿Vosotros diréis? Sí. Sí, es de su propiedad. No es. Yo monosílabo, pues digo sí. Esa es una afirmación, bueno, bien, yo no entro en que cada uno piense a su manera. Yo no creo que la gente es de nuestra propiedad. Nosotros tenemos unos socios ante el cliente que son los agentes, tenemos una carrera profesional con ellos, tenemos planes de negocio a 5 años prácticamente con todos y, pues bueno, considero que son el eje ahora mismo dentro de lo que es la mediación, uno de los dos, corredor y agente de seguros, uno de los dos ejes en nuestra distribución. De hecho, pues bueno, prácticamente nosotros tenemos el 50-50 aproximadamente en un canal mediado, en un canal, en un canal corredor o en un canal agencial. Y la verdad es que no veo el que sea no veo la palabra propiedad en un sentido, no sería de aplicación. Son gente que tiene su empresa, que tiene su negocio. Nosotros pretendemos que ellos puedan vivir de ello correctamente, que además vayan escalando las agencias. Es un objetivo clarísimo que tenemos, que no tengan una agencia, que tengan 2, que tengan 3 agencias y que se conviertan en empresarios. A nosotros nos va bien con ese modelo y a ellos seguramente pues lo que prueba es también que también les va bien, ¿no? Te ha faltado decir que os llamen estos que tienen los problemas de... ¿no? Bueno, aquí estamos, claro. ¿Por qué no? No, suscribo totalmente lo que ha dicho Javier. Al final, bueno, todas las empresas de cualquier sector productivo tienen redes de ventas. Sí. En el sector asegurador se llaman, porque la legislación así lo tiene, agentes exclusivos, pero eso no choca. Es cierto, y estoy de acuerdo con él, que el tema de la propiedad, ese término... Yo no me he leído los contratos de Pelayo de agentes ni de Mutua Avenir de agentes porque no me han llegado. De Liberty creo que sí lo tengo. Y de alguna entidad que me ha llegado y lo he leído, hemos tenido que hacer rectificaciones porque la verdad que si no es propiedad, que es muy posesivo. Juan Carlos, el contrato es muy posesivo. Tienes en tu junta uno. Sí, pero es que te digo que no he leído el contrato. Luego ya hablaré con Miguel Ángel. ¿Me pasas el contrato? Miguel Ángel, por favor, se lo pasas y... Pero la cuestión es que sí que bien. tenemos constancia, porque además nosotros no escondemos nada, lo publicitamos en las actas. Es decir, que cuando analizamos un contrato, en contra de lo que han dicho ciertas personas, que los profesionales no se leen los contratos, nosotros sí nos los leemos, los analizamos todos y los trasladamos a los colegiados. No tenemos ningún problema. Y hay contratos de agentes que son posesivos, no propiedad. Voy a hacer la pregunta para meter un poco de salsa en la cazuela. ¿Los colaboradores externos son propiedad de las corredurías? ¿Los colaboradores externos? Yo no sé los contratos de los demás. El mío, a mí cuando se van se lo doy todo. Pues igual que échale un vistacillo a los contratos. Yo soy de la opinión, no solo en los contratos de seguros, sino en otro tipo de cuestiones, que Yo estoy de acuerdo contigo, igual. Esa no es la realidad. Si no quiere estar conmigo alguien, ¿para qué le voy a atar? ¿Para tener broncas y tener que pegarme? Vete, hombre, vete, si no tiene ningún problema. Mira, Juan Carlos... Chicas, animales domésticos... Si esos contratos fuesen así, que fuesen propiedad, no habría corredores de tamaño medio y pequeño que se están convirtiendo en agentes de seguros. Nosotros tenemos ejemplos aquí en Euskadi y en muchos más sitios de... No, que no tengo ninguna duda. Puede ser que bueno, pues es un caso diferente. No es ni mejor ni peor. La posición son modelos de relación diferentes con la compañía y modelos de relación distintos con el cliente. Obviamente, en uno probablemente coges un poquito más de seguridad y pierdes libertad. Bueno, pues eso es un binomio que se da en nuestra propia vida y también en el ámbito comercial. Lo tengo claro porque he sido agente exclusivo. Quiero decir que he vivido las dos partes. Me falta solo ser CEO y estas cosas. Como no he nacido, igual tampoco me hago. Hemos acabado el tiempo. Hemos hecho casi todas las preguntas que yo tenía, incluso he obviado aquellas que hubieran sido muy densas para no colapsar.
y creo que habéis participado con mucha... No he visto a ninguno dormido, la verdad. Y vamos a pasar a la siguiente sesión, así que le paso a Unich. Muchas gracias por vuestro... Vamos a pasar allí a los micrófonos. Maravillosa la desconferencia, que nos ha desmontado también un poco a todos. Una de cal y otra de arena, sí que vamos a dar las gracias también a través de este vídeo a Mutuavenir. My name is Jamling Tenzing Norgay. My father, Tenzing Norgay Sherpa, along with Sir Edmund Hillary, became the first humans to reach the highest point on Earth, the summit of Mount Everest. They were the perfect example that great achievements come from great, honest, passionate, hardworking, and trustworthy alliances. My father once told me, "You cannot see the whole world from the top of a mountain, Jamling. The view only reminds oneself of how great the world is and all that is left to see and learn." The first attempt to the summit by Charles Evans and Tom Bordillon had to turn around without reaching the top. This is when my father and Edmund Hillary were given the opportunity for their summit attempt. Everything was new, including some of the equipment they used. They were basically going into the unknown. They had the experience and confidence in the possibilities. They were not afraid. They knew they were at the right place at the right time, and they made it. Y antes de comenzar con la siguiente sesión, también vamos a dar las gracias a Dash, que ha querido estar con nosotros también a través de este vídeo. ¿Vídeo Dash? Ok, Google. Pregunta a Ayuda Legal Dash. ¿Qué puedo hacer si mis vecinos hacen ruido? Si después de pedírselo amistosamente no dejan de hacerlo, podemos grabar el ruido para recabar pruebas y poder presentar una demanda. ¡Vale! ¡Ya paro! Activa gratis Ayuda Legal Dash en tu altavoz inteligente y tendrá respuestas al instante. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente sesión. ¿Estáis ya preparados? ¿Sí? ¿No? Pues todavía no vamos a continuar. Algunos han aprovechado, espero, para ir al baño y que vuelvan, porque nos quedan 2 jornadas por delante todavía en la sesión de hoy. Voy a aprovechar para recordaros que también en las 2 sesiones que quedan, que van a ser ágiles, rápidas, de verdad, y vamos a cumplir tiempos para que no se haga tedioso y terminemos pronto. Luego además tenemos la cena en Yandiola, pero os animo a participar como lo habéis hecho hasta ahora. Veo que ya os estáis saltando el WhatsApp, incluso el micrófono, y preguntáis a viva voz, pero os animo a hacerlo a través del WhatsApp 688-889-170. Si planteáis además las preguntas al inicio de la sesión, pues siempre viene bien para que nos dé tiempo para ir introduciéndolas desde el comienzo. De momento están colocando los micrófonos de la siguiente sesión, que como ya habéis visto en el programa, se llama el asociacionismo de los distribuidores, en la que vamos a tratar de conocer los distintos modelos, sus diferencias, el porqué y su futuro. Enseguida vamos a comenzar con ella. Como están microfonando a los invitados, podéis aprovechar para esa llamada pendiente servicio rápidamente, por favor, y volved. Que yo creo que alguno sigue recto. Continuaremos aquí con las siguientes sesiones. Así que ya están terminando de microfonar. En 1 minutito o 2 yo creo que podemos dar comienzo a esa sesión. No me voy a enrollar más.
Voy a aprovechar también este tiempito para animaros a participar, que ya estoy viendo que hay más tweets, más comentarios en Twitter, Facebook, en las redes sociales, así que os animo a que continuéis participando con los hashtags que os hemos dicho antes, @euskalsegur o euskalsegur19. Y voy a ir presentando en la siguiente sesión poco a poco y te voy cediendo el testigo, ¿no, Iñaki? Poquito a poco, así vamos avanzando. Bueno, como he dicho, el asociacionismo de los distribuidores va a cumplir tiempos, me lo ha prometido Iñaki, el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Guipúzcoa, que va a moderar esta sesión, Iñaki Durán, y como invitados va a tener, los voy a ir presentando, aunque luego ya los volverás a presentar tú, pero bueno, para que lo sepáis, van a estar Borja López Chicheri, gerente de Adecose, Jorge Benítez, presidente de AEMES, Juan Carlos Echevarría, presidente de Aprocor, Silvino Abella, presidente de Spabroc y Cristina Llorens, vicepresidenta de E2K. Te voy a ir cediendo el testigo, Iñaki. Pues muy bien, perfecto. Muchas gracias, Eunich. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, no sé si voy a cumplir los tiempos. Lo que está claro que a este paso me voy a quedar sin gente, porque cada vez hay más huecos, macho. Es un clásico habitual que en las jornadas de tarde, no sabemos el por qué, y hoy creo que no se ha servido excesivamente mucha comida ni mucho alcohol, pues caen en picado, ¿no? Lo cual me vais a permitir, los que me conocéis, y yo creo que nos conocemos prácticamente casi todos, lo primero agradeceros a las caras que me sonáis habitualmente, que venís, que participáis, que os implicáis con la institución. Pero también os digo sinceramente, me da una auténtica lástima, y hablo en nombre de mis dos compañeros y por supuesto de mi persona, me da una auténtica lástima que un foro como Euskalsegur, en estos momentos, estemos los que estemos en la jornada de tarde, tengamos una respuesta de mediación que de verdad, lo digo sinceramente, y ya sabéis que no soy muy políticamente correcto en determinados momentos, me da una lástima que la gente siga metida en las cavernas, no salga a la calle, no respire aire y no se dé cuenta de que el mundo existe y el mundo está cambiando. Luego hay modelos de negocio que no tienen futuro, que se quejan, que continuamente se están lamentando de que la banca, de que el negocio no va bien. Señores, insisto, agradezco las caras que nos vemos habitualmente, que al final somos los mismos, pero está claro que el sector tiene un problema endémico lo primero de unión y segundo, lo primero de pelear por lo que realmente nos une a todos, que pienso que es más de lo que nos separa. Una vez ya de la autocrítica, ahora podemos empezar ya a reírnos y a hablar un poquito del asociacionismo y de hablar de cosas bonitas y divertidas, ¿no? Pero no podía pasar por hacer este comentario, porque al final los tres presidentes y las juntas de gobierno hacemos esto con todo el cariño, con todo el amor, con la mejor de las intenciones, por y para nuestros compañeros de profesión, y desgraciadamente pues nos terminamos dando cuenta una vez más que o no somos capaces de transmitir y trasladar a la mediación, que insisto, encima estos foros no solamente favorecen a la mediación colegiada, favorecen a la mediación en general, incluso hasta los operadores de banca seguros, porque en el fondo también distribuyen seguros. Todo lo que sea visibilidad social de nuestra profesión es buena para el sector, en general, independientemente de la figura que tengamos. Pero bueno, hecha una vez la autocrítica, cada uno que haga su propia reflexión. Insisto, reitero mi agradecimiento a todos los que estéis aquí, colegiados de las tres provincias, que afortunadamente, como sois siempre las mismas caras, estamos prácticamente entre amigos, ¿no? Esperemos que en un futuro, si conseguimos volver a sacar una edición de Euskalsegur dentro de 2 años, pues veremos los que somos y veremos los que estamos, ¿no? Por una parte, el asociacionismo de los distribuidores. ¿Qué es el asociacionismo? Yo me he puesto a buscar en Internet, como todo el mundo, ¿no?, la definición de asociacionismo. Viene una muy larga que me habla del paradigma que sirve de justificación teórica a las técnicas asociativas. No os la voy a decir porque entonces ya si quedáis 40 vamos a quedar 5, ¿no? Pero hay una definición que me ha gustado francamente mucho, que es la tendencia a formar asociaciones para defender intereses comunes, ¿no? Cuando hablaba de esa autocrítica, hablo precisamente de que nos demos cuenta de que la única manera de conseguir los intereses comunes que perseguimos es, lógicamente, estando unidos a través de los colegios profesionales, corporaciones de derecho público, como pertenecemos a algunos, asociaciones que hay en el mercado, como veremos posteriormente, para también que conozcáis un poco las diferentes asociaciones que hay en estos momentos en España, las funciones que realiza cada una de ellas para sus asociados, las líneas por donde tiran, etcétera. Y por hacer un poco historia, el asociacionismo profesional de los mediadores y corredores de seguros
cumplió, como sabéis, 50 años en 2015, ¿no? Que fue el 50 aniversario del Consejo General de Mediadores de Seguros de España, ¿no? En aquellos tiempos, en 2015, digo aquellos tiempos porque como el tiempo pasa muy rápido, vamos a una velocidad tremenda. Hace 4 años, la conmemoración del 50 aniversario, en teoría, reflejó el buen momento por el que atravesaba el sector, ¿no? Un número creciente de profesionales representados, alto nivel de actividad, afortunadamente después de una caída y después de la implementación, en muchos casos, del PEN, del Plan Estratégico de la Mediación, a través del Centro de Estudios del Consejo General. Hemos conseguido revertir la tendencia que nos auguraba que sin el PEN hubiéramos caído pues en distribución de mediación por debajo incluso del 30%. Ha dado datos Jorge hoy en torno a un 45-46%, lo creo que es motivo de orgullo y que las cosas se están haciendo relativamente bien. Y realmente, aparte del nivel de actividad, el asociacionismo estaba teniendo un importante grado de interlocución tanto dentro como fuera de España, ¿no? Luego veremos las diferentes asociaciones que estamos aquí hoy representadas para hablar del dentro y del fuera de España y la importancia que tiene, ¿no? Es cierto que han sido décadas de trabajo en el asociacionismo para organizar y mejorar el ejercicio de la actividad. El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, como todos conocéis, ha sido y es en estos momentos, por número, la principal entidad representativa del sector. Como en su día recordó el expresidente de la institución, José Manuel Valdés Loredo, en aseguradores, el 21 de diciembre de 1965, parece que fue antes de ayer, si el 2005 me parecía el 2015 tiempo, pues imaginaros 1965, se aprobaron los primeros estatutos del Consejo Sindical de Agentes de Seguros, que fue el precedente del actual Consejo General, ¿no? Pero realmente la primera regulación de los profesionales data del año 1908, hace más de un siglo, ¿no? El 14 de mayo de 1908 la Administración promulgó la Ley de Registro y Inspección de Seguros. Ese artículo, el artículo 29, publicado en la Gaceta de Madrid, indicaba por el Ministerio de Fomento, previo estudio y propuesta de la Junta Consultiva, se podía crear un cuerpo de corredores de seguros a cuyo efecto en un Real Decreto y Reglamento Especial se determinarían las condiciones de creación de ese cuerpo de corredores, ¿no? O sea, hablamos que el asociacionismo en el sector de la mediación tiene más de un siglo. En reconocimiento a ese primer texto legal, en 1945, se decidió que el 14 de mayo fuese el Día del Seguro, cosa que a día de hoy la patrona se sigue manteniendo como tal, y encomendó a la Dirección General de Seguros, actualmente DGSFP, la conmemoración de que dichos actos fueran en esa fecha para solemnizar la propia actividad profesional. El Consejo General, según también nuestro expresidente José María Campabadal, como conocéis todos, es una organización de derecho público que tiene como fin promover la defensa y representación de los agentes y corredores de seguros. Todos los agentes y todos los corredores. Actualmente somos 52 colegios provinciales, alrededor menos de 8.000 mediadores miembros, un 60% agentes exclusivos, el resto corredores. En el caso de los corredores hay una colegiación muy elevada. Son cifras especialmente relevantes, aunque insisto que ha mantenido en los últimos años una tendencia a la baja, teniendo en cuenta sobre todo que desde la 9/92 del 30 de abril de mediación, la colegiación, como todos conocéis, no es obligatoria. Cabe destacar que nuestra institución, el Consejo General, es única, ya que este tipo de colegio profesional no existe ni en otros países europeos ni en Iberoamérica. Por mi etapa en Consejo General, en CECAS y reuniones que hemos mantenido fundamentalmente con otros países de Iberoamérica, les sorprendía mucho el tipo de asociacionismo nuestro como Corporación de Derecho Público, el énfasis que se daba a la formación, lo que ellos denominan capacitación, etcétera, ¿no? Un modelo que en estos momentos se sigue exportando por parte del Centro de Estudios a parte de Iberoamérica, ¿no? Cabe destacar también que nuestro Consejo General representa a nuestro país en la Federación de Asociaciones de Mediadores de Seguros de Europa, BIPAR, hay alguna asociación aquí presente de la cual también forma parte, que luego lo comentaré, y en la Confederación Panamericana de Productores de Seguros COPAPROSE. En teoría, el asociacionismo, y no es en teoría, yo creo que es en la práctica, en estos momentos está en un pleno crecimiento. Al Consejo General se han sumado en los últimos decenios otras asociaciones profesionales de mediadores y corredores, convirtiéndose en nuevos y relevantes interlocutores ante las distintas administraciones y organismos representativos del mercado asegurador para promover mejoras en su actividad y defender los derechos del colectivo. Este asociacionismo creciente refleja una mayor profesionalización laboral. Es cierto, porque realmente las asociaciones profesionales, una de las razones de las mismas es que sus miembros cumplan unos cánones profesionales mínimos. Incluso hay algunas asociaciones que están certificadas a través de nuestro certificado GUSIN del Consejo Vasco. Por lo tanto, la profesionalidad de sus miembros es importante para ellos, ¿no? Luego hablaremos también en el turno de preguntas las condiciones de acceso que hoy en día las asociaciones plantean a futuros miembros para ver un poquito cómo está la situación, ¿no?
Tanto colegios como otras asociaciones profesionales ofrecemos múltiples servicios de asesoría y asistencia de todo tipo, así como módulos de formación especializada y soluciones informáticas. Uno de los mayores cambios con la transposición de la IDD es que nuestro centro de estudios va a dejar de tener en exclusiva la realización de las pruebas de aptitud, lo cual, lógicamente, pues va a abrir el mercado de la formación pues a otra serie de actores, ¿no? Ya no solamente el centro de estudios da una formación reglada determinada, sino que hay otros sectores también en el mercado y, lógicamente, dentro de las asociaciones que dotan a sus miembros de formación, además de soluciones informáticas. En función del tipo de asociación, como conocéis, también boletines, publicaciones internas, descuentos, acuerdos con empresas, entidades colaboradoras. Entre las asociaciones más representativas de mediadores y corredores del panorama nacional, luego entraremos un poquito más al detalle con todos y cada uno de vosotros, estamos hablando de ADECOSE, FECOR, que en estos momentos está celebrando también su foro en Toledo en coincidencia con Euskal Segur. De la antigua E2000 escindida se generó lo que actualmente es AUNA, que desgraciadamente no veo a José Ángel. No ha podido participar hoy en la mesa por un problema de un 4 por un 7 en un número de correo electrónico, pero la culpa es de Jorge Azcárraga, luego la arreglamos, no te preocupes. Quedó escindida en AUNA y E2K, una vez hechas ya las disculpas correspondientes. SPABROC, también presente en el día de hoy. Y luego también hablaremos de AEMES, porque AEMES es una asociación profesional, pero las funciones y los retos que tiene son diferentes a otras de más índole mercantil, ¿no? Es curioso, a nivel de mediación somos líderes en Europa, con más de 94.000 mediadores inscritos en la Dirección General de Seguros. Nos encontramos por delante de otros países con una población muy superior y nivel de renta. O sea, hay más mediadores en España que en otros países que tienen un nivel de renta superior a nosotros, ¿no? Pero también es curioso que nos diferenciamos del resto de los países de la Unión Europea en la dedicación, porque esos 90 y tantos mil inscritos, únicamente, y cuando digo únicamente es que el porcentaje es brutal, 12.000 profesionales ejercemos nuestra actividad con exclusividad. Y cuando hablo con exclusividad, sabéis todos de lo que estoy hablando, ¿no? No somos ni agencias de viaje que hacen seguros complementarios, no somos concesionarios de coches que venden pólizas de automóvil, aunque puedan ser nuestros auxiliares externos, etc. Si bien la tendencia está evolucionando al alza, últimamente habíamos pasado de una época que también estaban descendiendo mucho las claves en Dirección General de Seguros, pero bueno, está habiendo transformaciones de agentes, como se comentaba en la mesa anterior, a corredores, etc., ¿no? Un crecimiento que avanza parejo al del tejido asociativo y que nos sitúa en niveles comparables a los de nuestro entorno comunitario. Hemos intentado buscar datos fiables de la Administración, pero desgraciadamente la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones en junio del 2005 fue la última fecha que publicó datos oficiales del asociacionismo en España. Posteriormente, hablaremos luego de datos que tenemos de publicaciones del sector que sí han trabajado un poco la materia y nos pueden ofrecer más o menos la foto que en 2019 significa el asociacionismo en nuestro país, ¿no? En 2011 se presentó el anterior informe, el del 2015 lo suple, pero no podemos partir de esa base porque, lógicamente, estamos hablando de hace 4 años que no hay una información, lógicamente, de la Administración. Y está claro que en estos últimos 4 años, a la velocidad que funciona el mundo y a la velocidad que funciona el sector, en el mundo del asociacionismo también ha habido muchísimos cambios, ¿no? Aquel informe nos hablaba de la distribución de los asociados. Hay algunos datos que son curiosos. No todos los asociados estaban declarados. También analizaba el tipo de mediador que tiene cada asociación. Tan solo una en aquellos momentos tenía 2 agentes vinculados, de los 87 que lo integran. Pues sabemos también que la figura del agente vinculado en la última ley de mediación fue un parche, ¿no? Un café con leche, un cortado a medias que no se sabía cómo ubicar esa figura y que desgraciadamente tampoco tuvo éxito. El resto de asociaciones mayoritariamente aglutinan tanto a corredores personas físicas como a personas jurídicas, exceptuando a ADECOSE, que todos sus miembros son personas jurídicas. Y luego también dentro del asociacionismo merece una mención especial a MAEF, ¿no? También los operadores de banca seguros tienen también su propia asociación, ¿no? Ya que de sus 25 miembros, 22 son operadores de banca seguros, ¿no? Hay un dato curioso, aunque es un informe antiguo, no hay ninguna asociación de las que aparecen en el estudio que integre a mediadores de ámbito territorial autonómico. Es algo llamativo, ¿no? O sea, muchas veces hemos conocido asociaciones de mediadores, esto también con todo el respeto, cogérmelo entre comillas la frase, ¿no?
Asociación de Mediadores de la Torre Iberdrola, Asociación de Mediadores de la Concha, Asociación de Corredores del Barrio Moratalaz, Asociación de Corredores de Salvatierra. Al final, ¿no?, pues había algunas uniones de corredores única y exclusivamente localizados con una búsqueda exclusiva de un retorno, y hablemos en plata, ¿no?, de un retorno mercantil o comisionista a través de las compañías aseguradoras. Ya en octubre del 2017, en una entrevista para Seguros Televisión, el entonces director general de Seguros y Fondos de Pensiones hablaba ya de la importancia del asociacionismo, ¿no?, y dejaba un titular: el asociacionismo es básico y fundamental para la profesionalización del mediador de seguros. En marzo de este mismo año, en ADN también se publicaba una interesante noticia. En el especial Corredores nos hablaba que, por un lado, son diversas y numerosas las asociaciones de tipo empresarial vinculadas a los corredores, una labor vital de importancia para el colectivo. Y, por otra parte, existen otras, como puede ser el caso del Consejo General, de carácter más institucional, que se ocupan de la defensa de los intereses de los mediadores en España, en Europa y el resto del mundo, entre otros servicios, ¿no? Ya hemos hablado antes del Consejo General, junto con ADECOSE. Son ambos miembros de la Junta Consultiva de Seguros y de federaciones internacionales como BIPAR y Copaprose. Buena parte de la labor, tanto del Consejo como de ADECOSE, tanto en Junta Consultiva como en las federaciones, se centra en representar y defender los intereses de un sector cada vez más regulado, como es el asegurador, y con múltiples figuras de distribución. Lo hemos ido viendo a lo largo de las mesas de trabajo que ha habido hoy, ¿no? Yo personalmente considero fundamental tener voz a través de entidades que tengan una relación y un acceso con, lógicamente, la Administración y el regulador. Creo que es fundamental y es importante para nuestras empresas, sobre todo para influir en decisiones tan estratégicas como las que se están produciendo en este momento, ¿no?, con la transposición de la IDD, siempre y cuando tengamos gobierno. Parece ser que a Franco ya lo han exhumado e inhumado, ahora nos falta la siguiente, ¿no?, que ya tengamos gobierno antes de final de año y se realice, pues, la transposición, ¿no?, de la directiva, ¿no? Es fundamental que el sector de la mediación esté próximo a la decisión de los políticos. En la parte institucional que me ha tocado trabajar con políticos, también os puedo decir, y los miembros de las asociaciones que están aquí presentes, que así les toca, con todo el cariño y con todo el respeto, son otro mundo. Tenemos además un problema que nos pasa lo mismo que con la ley de distribución anterior. La parió un partido en el gobierno y la aprobó otro. Por lo tanto, desde una institución, como puede ser el Consejo General, ADECOSE, otro tipo de instituciones, te reúnes con una plantilla de políticos que no tienen ni pajolera idea de lo que estás hablando. En reuniones con instituciones públicas a mí me han llegado a preguntar: tú eres mediador de conflictos. No, perdona, mediador de seguros. Quiero decir con esto que al final el político, lo mismo que la sociedad, pues no conoce muchas veces nuestra actividad profesional porque no la conoce. Al político le pasa lo mismo, y solamente ya cuando has conseguido explicarle a lo que te dedicas y has intentado negociar con él unas modificaciones en la ley que pretenden transcribir, llega una situación política, encima te cambian los actores y tienes que volver a empezar de cero, ¿no? Esto es el cuento La Marmota, no terminamos nunca, ¿no? Pero bueno, es importante que nuestras instituciones estén en esa relación con el poder que decide, ¿no?, con el poder político, ¿no? Al final somos nosotros los que vamos a estar en el día a día, y depende de lo que consigamos, entre comillas, rascar de esa transposición, de esa legislación, puede ser más o menos beneficioso para nosotros, ¿no? Nosotros somos los únicos como Consejo General, ahora hablo como Consejo General, que representamos a agentes y corredores, pero la pertenencia al Consejo, como puede ser mi caso, de mis compañeros presidentes, además, tanto Jorge como Juan Carlos, no es incompatible con asociarse a otras entidades, ¿no? Cada uno puede escoger, por su perfil o por su tamaño, o por lo que más le convenga en su negocio, estar también en una asociación que defienda sus intereses económicamente y contractuales. Una de las últimas declaraciones que decía, por ejemplo, Martín Naván, ¿no?, presidente de ADECOSE, ¿no? Afortunadamente la relación con la Administración, por lo menos desde ADECOSE, es estrecha, mantenemos una comunicación abierta y directa con las autoridades, especialmente con Dirección General de Seguros, ¿no? Es importante tenerla. Hace ya muchos años que tanto ADECOSE como el Consejo General defienden esos intereses de la mediación, ¿no? Se ha marchado ya, pero Juan Carlos Muñoz, director comercial de ARAG, hacía unas declaraciones también en su momento, ¿no? Pensaba que te había sido, como se me ha ido la mitad, digo, a lo mejor Juan Carlos también. Yo os entiendo que os hayáis ido, o sea, totalmente además, ¿no? Hacías unas declaraciones en su momento, ¿no?, que lidiamos con un sector fuertemente regulado, en el que las aseguradoras están obligadas a cumplir unos requisitos que limitan su capacidad de inversión, así para cumplir una mayor solvencia, ¿no? Lo hiciste en su momento, ¿no?
Yo solamente os voy a hablar ya de la unidad de acción antes de que pasemos un poquito a la mesa y os pediría además de que desde el primer momento hagáis preguntas porque creo que donde está un poco la salsa del conocimiento de las asociaciones, ¿no?, es en las que están hoy aquí presentes y nos lo puedan contar, ¿no? La labor de las agrupaciones, ya hemos dicho antes, ¿no?, cobra importancia tanto que son un órgano de defensa, insisto, son un órgano de defensa. Como bien ha dicho Juan Carlos en muchas ocasiones, sabéis que hay muchas cosas que nos separan, pero también sabéis que hay más cosas que son las que nos unen, a Juan Carlos y a mí. Si no, no llevaríamos 12 años aguantándonos, ¿verdad, Juan Carlos? Lógicamente, las asociaciones y, por supuesto, los colegios provinciales, una de las labores, en el caso del Consejo del Colegio Provincial, es la representación y defensa de la profesión en la zona en la que esté, ¿no? Y es cierto que muchas veces, tanto los colegios como las asociaciones, intermediamos en conflictos que se generan entre la mediación y las entidades aseguradoras, ¿no? Es una manera de estar todavía más engrasado, ¿no? Sin más dilación, porque podemos extendernos aquí con la teoría, yo voy a pasar a presentaros a los participantes que tenemos hoy aquí. Vamos a ver. Por una parte, nos acompaña, ya ha realizado José Ángel la disculpa de Auna, Borja López Chicheri, en representación de ADECOSE, gerente, por supuesto que sí. Jorge Benítez, presidente de AEMES, Asociación Empresarial de Mediadores de Seguros. El orden es alfabético, no por ninguna otra razón. Juan Carlos Echeverría, presidente de APROCOR. Silvino Abella, presidente de Spabroc. Y Cristina Llorens, vicepresidente de 2K. Por poneros un poquito en sintonía, ADECOSE es fundada en 1977. Es el principal representante de las corredurías de seguros en España. Tenéis aproximadamente el 60% de las primas intermediadas. Si doy algún dato que me corregís sobre la marcha, que a lo mejor hoy estáis ya en el 65, desde ayer, puede ser. En el conjunto de corredores, a través de sus empresas asociadas, empleáis en torno a unos 7.500 empleados aproximadamente y sois miembros tanto de BIPAR, ocupando actualmente la presidencia, y del Grupo de Interés de Seguros y Reaseguros de la Autoridad Europea de Seguros, EIOPA, a través de vuestro responsable de área internacional. Eres director gerente de ADECOSE desde septiembre del 2006, casi antes de ayer, o sea que hace unos añitos. No tenía canas, entonces. Efectivamente. Jorge Benítez, AEMES, tiene el diploma de mediador de seguros titulado desde el año 1995. Eres segunda generación en la actividad de mediación. Comenzó en la empresa familiar en 1986 compaginando estudios y trabajo, pasando por todos los puestos de la empresa, departamento de IBM al principio, ¿no? IBM a por los folios, IBM a por el tóner, IBM a por el café, ¿no? Desde el año 2000, en su propia correduría, en 2010 creó junto a un socio Mediadores Online, es vuestra correduría actual, como proyecto Correduría Online. 2014 adquiere el 100% de las participaciones y desde ese año se incorpora como socio a la correduría Juan Remolí, fusionando vuestros negocios. Miembro de la Junta del Colegio de Valencia desde el año 2007, siendo vicepresidente actual de dicho colegio, pasando por la Comisión de Corredores, Comisión Técnica y Ordenación de Mercado, y en 2017 asume la presidencia de AEMES. Juan Carlos Echeverría, me lo pone complicado después de la... Echeva. ¿Qué? Echevarría. Pues ya me lo empiezas a poner complicado. Siempre me pones Echeve. Perfecto. Después de la desconferencia que hemos conseguido que la gente no se durmiera, precisamente le hemos puesto a él después de comer, para que no se durmiera la gente y diera un poquito de alegría y alboroto, como está en Borroca. Juan Carlos es técnico especialista en delineación y mediador de seguros y agente comercial desde los años 83 y 85, respectivamente. Comienza en 1983 como agente exclusivo de Mutua General de Seguros y a la vez, en paralelo, la actividad como agente comercial para la distribución de tabaco y vidrio, con la caña que me das para que no fume. Pero bueno, ha vendido. Por eso lo dejé. Efectivamente. ¿Eres exfumador? No, lo dejé el trabajo, digo. Ya sabía yo. En 1996 se transforma de agente en corredor de seguros, comienza su vida institucional en el Colegio Vizcaya en 2009, siendo presidente él mismo desde el 2013, cargo que desempeña en la actualidad. Constituye a Procor, la asociación que representa en el seno del Colegio de Vizcaya en octubre de 2014. Contamos también con Silvino Abella, de Spabroc. Empezó trabajando en compañía de seguros, mira, como Juan Carlos Silvino, Mutua General de Seguros. En 1986, entidad en la que desempeñaste labores comerciales en el Bierzo hasta los 90. En el 90 te incorporas a una correduría Ponferrada hasta los primeros meses del año 92. Fue entonces cuando nace tu correduría, que es hoy Abella Mediación Social Limitada. En el año 94 entendiste que en un mercado cada vez más globalizado
la soledad del corredor era un problema, ¿no? Yo creo que hablábamos antes del mediador que no sale de la caverna, ¿no? Que tiene que salir un poquito... Lo cogiste rápido, además, ¿eh? O sea, dijiste, esto es lo que viene. ¿Sí? Y tras sondear alternativas, te incorporaste a Spabrook en mayo del mismo año 1994. En junio del 98 eres elegido presidente de Spabrook, puesto que has venido desempeñando, con el máximo honor además, durante los últimos 21 años. El inicio de Spabrook fue en 1989 y respondió a una inquietud de futuro de un grupo de corredores que ya entonces preveíais importantes cambios en el porvenir que quería y que iba a llegar, ¿no? Antes estábamos hablando que qué nos va a deparar el coche autónomo dentro de 5 años, ¿no? Pues imagínate hace 30 años si ya estabais oteando qué es lo que podía venir en el sector, ¿no? Ciertamente dices que el Spabrook actual tiene poco que ver con el de entonces, del mismo modo que el mercado actual resulta casi irreconocible si lo comparamos con aquel momento, ¿no? A pesar de estos cambios lógicos y necesarios, sí que crees que vuestra filosofía inicial, aquella con la que Spabrook nació, no ha sufrido una drástica variación. No habéis cambiado mucho el rumbo, ¿no? El objetivo que buscabais. Me refiero a una filosofía empresarial y corporativa basada en el compromiso, el rigor, la profesionalidad, la estabilidad en las relaciones y la confianza en el futuro de la mediación profesional. Cristina Llorens, vicepresidenta de 2K. Su actividad profesional es corredora de seguros, socia de Adares, correduría de seguros. Llevas en E2K más de 25 años, con inicio E2000, luego posterior escisión. Y E2K ha ido evolucionando desde 2000 hasta pasar a ser la primera factoría de servicios de valor añadido de los corredores de seguros para corredores de seguros. El compromiso de E2K con la innovación os ha llevado a mantener una permanente actitud positiva hacia la tecnología como piedra angular en el desarrollo empresarial del corredor de seguros. Está mejor ahora con vuestros logos que la que os pasé ayer, creo que queda un poquito más bonito. Juan Carlos, si el tuyo no te gusta, me lo ha dado Jorge. O sea, empecemos ya. Es pequeño como la asociación. Bueno, lo que hay. A partir de aquí, si os parece, yo tengo preparado una batería de preguntas, pero lo que más me gustaría es que fuera una mesa dinámica. Ya hemos hablado de la historia del asociacionismo, hemos hablado del Consejo General, colegios autonómicos, asociaciones aquí presentes. Por lo tanto, yo os voy a empezar a preguntar. La primera, si no hay mucho ánimo, yo iría cortando cada vez que queráis hacer alguna pregunta. Empiezo contigo, Borja. ¿Qué aporta tu asociación a la actividad del mediador de seguros? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Iñaki, Juan Carlos, Jorge, por invitarnos a este foro. Es la primera vez que estamos aquí y estamos, desde luego, es un honor y muchas gracias. Y luego felicitarte también por este estudio sobre el asociacionismo, porque hemos aprendido, yo creo, muchísimas cosas. Yo ya me he quedado con algunas cosas que no sabía y es de agradecer, por supuesto. Luego te lo paso. Entonces, me preguntas qué aportamos. Bueno, yo distinguiría, por un lado, lo que aportamos a nuestros socios. Realmente, pues, nosotros trabajamos para nuestros socios. Lo que pasa es que, como lobby que somos, toda la actividad que hacemos, de alguna manera la hacemos por toda la profesión. Es como cuando has comentado la labor del Consejo General, ¿no? Es decir, cuando vas a buscar la mejor regulación o influir en la regulación, tanto en Europa como en España, lo haces pensando, lógicamente, en todos los corredores. Pensad que en Europa, por ejemplo, la mediación también está muy atomizada. En todos los países europeos, las relaciones que tenemos, por ejemplo, con las autoridades ahí, las instituciones comunitarias, etcétera, transmitimos eso. Hay aproximadamente 1 millón de mediadores en Europa. Lo que pasa es que en España se lleva ya un 10% casi, ¿no? Pero, es decir, y lo que se trabaja ahí mucho son mensajes de que, ojo, la mayor parte de los mediadores, los corredores, son pymes o mini pymes, muy profesionales, que hacen una gran labor, pero ojo con la regulación que viene de ahí. Es decir, el criterio, por supuesto, de proporcionalidad que intentamos transmitir, que ojo con esta regulación que viene, que es una regulación muy potente, que ya la tenemos ahí y que va a más. O sea, la regulación, el exceso de regulaciones, en cualquier estudio que se haga, informes estos que hacen las consultoras, es ya prácticamente para todo el mundo, en nuestro caso sería junto al tema de ciberseguridad, digitalización, etcétera, pero es uno de los grandes problemas, miedos que tenemos, ¿no? Pero esta hiperregulación, que insisto, es la que hay y está para quedarse, es justamente lo que nosotros como asociación intentamos
tanto en Europa como en España, transmitir hoy, cuidado, porque esto no es claramente, muchas veces esto no significa más protección al consumidor, al contrario. Esto es un problema muy grande para nuestras organizaciones porque no garantizamos con eso que vayamos a hacer mejor las cosas, sino al contrario, cargarnos administrativamente más. Y por ello, como decía, sobre todo en Europa, la importancia de estar, como con el Consejo General, en una federación como BIPAR, donde estas cosas al final, la regulación europea, se habla de que si el 90%, 80%, bueno, la regulación europea casi toda nos viene desde ahí, la prueba la tenemos en la directiva de distribución que no acaba de transponerse, pues justamente es llamar ahí la atención en las instituciones o donde toca para que justamente se tengan en cuenta estas cosas, ¿no? Muy bien, Borja. Jorge. Yo, si te parece bien, explico primero qué es AEMES. Perfecto. Somos los grandes desconocidos del sector, para luego poder explicar qué aportamos a la actividad. Muy bien. AEMES, aunque la mayoría de la gente no lo sepa, es la patronal de los mediadores de seguros. No somos una asociación profesional, no debemos meternos en ningún ámbito profesional de la actividad. Nosotros nacemos hace 40 años como patronal de la mediación. Me da igual que hablemos de agentes que de corredores. El único requisito para ser socio de la patronal es tener un mínimo de un empleado. A partir de ahí ya te representamos aunque no estés asociado, porque por derecho, no somos de derecho público, pero muy asimilable. Representamos cara al estamento que tenemos delante, que son los sindicatos, a todas las empresas de mediación del país, ¿no? Entonces, los ejes de la asociación o de la patronal, me gusta llamarla patronal porque si no seguimos confundiéndonos con la asociación, ¿no? Es primordial, que es la negociación del convenio colectivo que nos afecta a todos. Tema formativo, que estamos intentando darle una vuelta y enfocarlo a temas meramente empresariales y de gestión empresarial de la corredera, porque hay que distinguir que todos somos muy buenos profesionales, pero luego tenemos una parte empresarial que es la que no acabamos de centrarnos mucho y hoy en día es casi más importante incluso que la profesional, ¿no? Y luego en la parte legislativa no nos metemos directamente, pero donde creo que sí que tenemos mucho que aportar es en toda la parte que corresponde a cargas administrativas y todo lo que pueda entorpecer la correcta marcha de la empresa como empresa, no temas profesionales, sino siempre hablando de la parte como empresa, temas laborales, temas de cargas administrativas y todo lo que pueda influir en esa parte. En el resto, AEMES, cuando participa en alguna reunión institucional, lo único que hace es apoyar al resto de asociaciones profesionales porque no tiene otro papel ahí. Muy bien. Juan Carlos. Bueno, pues nosotros somos una asociación que solo por la forma de nacer, que lo hace dentro del entorno colegial. Algo que sabes que tú y yo hemos discrepado abiertamente, ya por dar un poquito más de salsa. Ya conseguiré convertirte. Yo siempre he sido de la opinión que lo que es el Colegio de Mediadores, Corporación de Derecho Público, sus funciones se tienen que ceñir a una representación de la profesión, tanto agente como corredor, pero jamás entrar en el ámbito mercantil o de relación comercial entre entidades y mediación, ¿no? Primero te cuento. Es una diferencia que tenemos públicamente hace muchos años, pero nos queremos un montón y nos llevamos muy bien, aunque no lo parezca, pero es verdad que opinamos de una manera diferente, ¿no? Pues está bien. Perfecto. Por eso estamos en diferentes asociaciones. Correcto. Primero contestarte a la pregunta. Como decía, hemos nacido en el entorno colegial. En el Colegio Vizcaya. Entonces, nosotros tenemos unas características muy concretas. Para empezar, no desarrollamos ningún servicio, puesto que los tenemos. Los tenemos ya, nos los aporta la institución colegial. Entonces, nosotros somos una asociación muy democrática, por lo tanto, lo que aporta la asociación a los socios es lo que los socios deciden que necesitan de la asociación. La parte básica de estas necesidades, lógicamente, como somos una asociación muy heterogénea, porque aunque somos 15 corredurías, pues las hay de diversos tamaños, diversas necesidades, sin empleados, con muchos empleados, cada uno tiene una estructura muy diversa. Me consta que hay otras asociaciones que sois mucho más homogéneas, ¿no? Pues entonces las necesidades más básicas son la mejora de todos sus componentes, sobre todo los que más abajo se pueden encontrar en cuanto a conocimientos, herramientas
o, digamos, capacidad de gestionar su negocio o crecer en el mismo, ¿no? Eso es una base fundamental que llevamos a rajatabla porque tenemos muy buena relación entre todos. Si es necesario reunirse para fomentar algún conocimiento, pues se hace. Y básicamente la aportación más importante es esa. Indudablemente tenemos ganas de hacer cosas. Hemos nacido hace muy poquito tiempo. Lo más importante para nosotros es primero asentarnos, conocernos bien, poder establecer las bases y de ahí, a partir de ahí, ver lo que en el futuro tenemos necesidad de hacer. Lo más inminente que tenemos en mente es tener una página web para que se nos conozca. Y o sea, que estáis en transformación. Hemos nacido ahora mismo. Somos, aparte de ser una asociación pequeña, sin grandes pretensiones, no somos una asociación al uso como hay grandes asociaciones que son hasta un gran negocio, porque nosotros para empezar no tenemos ni cuota actualmente. Entonces, bueno, yo diría que esa es un poco la base de nuestra política actual. Perfecto, Juan Carlos. Silvino, al ataque. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y un placer estar aquí con todos los presentes. Bueno, un poco lo que nosotros aportamos a la actividad de mediación de seguros, lo decías en tu presentación. Nuestra filosofía desde que nacimos no ha variado demasiado. Cierto es que las necesidades de hoy eran dudas hace muchos años y hoy tenemos dudas que vendrán en el futuro. Pero la visión íntegra del negocio del mediador, una visión empresarial de su negocio que agrupe todas sus actividades, unas por convicción, otras por necesidad, formativas, tecnológicas, comerciales, pues eso es lo que intenta Spabroc, dar solución a todo eso y, desde luego, buscar socios profesionales de futuro. No interesa ni a una persona que esté en Spabroc ni a Spabroc, alguien que sea cortoplacista en la visión que pueda tener del asociacionismo. Buscamos socios profesionales con una visión 360 grados de negocio, si bien es cierto que podemos pensar que una de esas actividades son prioritarias, pero absolutamente todas son importantes. Muy bien. Visión 360. Perfecto. Cristina, ¿qué aporta E2K a la actividad del mediador? Bueno, lo primero darte las gracias por invitarme a este evento y la verdad es que estamos en un sitio que se me van los ojos de vez en cuando. Bueno, lo primero comentaros que E2K no es una asociación. Ya sé que, bueno, procedemos en su día de una asociación que siempre tuvo un pilar asociativo y un pilar empresarial y fueron en paralelo hasta que realmente E2K evolucionó en lo que hoy somos, ¿no? Bueno, somos, pero la verdad es que estamos en continuo, como decía Silvino, en continuo crecimiento. ¿Qué aporta? Pues yo creo que aporta algo totalmente diferente a lo que aportan las demás asociaciones. Por eso, además, como tú comentabas muy bien, somos complementarios, es decir, no hay ningún problema en que alguien esté en el colegio que esté en otra asociación, porque no defendemos intereses diferentes, pero sí tenemos otra filosofía. Entonces, nosotros nos basamos en 4 ejes importantísimos, que es la formación, la tecnología, las soluciones aseguradoras y el marketing. Claro, dicho así, parece que pues son las palabras que hoy en día se están oyendo continuamente, pero nosotros yo creo que ponemos en práctica lo que decimos. Entonces, tenemos una inversión sostenible prácticamente anualmente para invertir y aportar esa innovación, esa formación que necesitan nuestros socios, esas herramientas de marketing que aportamos y que realmente no les decimos a nuestros socios lo que hay que hacer, lo comentábamos el otro día en un evento, sino que lo ponemos en marcha. Y yo creo que eso aporta un valor muy importante de cara al corredor que está en nuestra organización. Y entonces, al final, nosotros, esta marca E2K que ponías aquí antes, para nosotros no es un logo simplemente, es una seña de identidad, es una forma de hacer las cosas diferentes. Y bueno, luego si comentamos podemos seguir hablando de lo que hacemos. Por supuesto. Quitando Borja Adecosé, quitando Juan Carlos, que el soporte que tiene sus organizaciones no es un servicio formativo, en el caso de Aprocor,
lo da el Colegio de Vizcaya, la formación. Vuestra función no es una función formativa de vuestros asociados, por decirlo de alguna manera, Borja, es más de la defensa de derechos y hacer un lobby, un trabajo lobby. Es otra línea quizás que... Sí. Bien, ¿Lo desarrollo un poco o no? Quería decir con esto, o sea, salvando las diferencias, que lógicamente las hay. En estos momentos, por ejemplo, está Jorge con AEMES, imparte formación. Está Silvino con Spabroc. Yo es que tengo la deriva todavía seca, lo siento, no me he curado del pinchazo. Está Silvino, que es Spabroc, imparte formación. Está Cristina, que 2K, imparte formación. Nosotros también, ¿eh? Sí. Pero vosotros, Bien, de otra pero manera. como sois, con cariño, una organización, y súper agradecido que hayáis venido, Borja, diferente respecto al buen sentido del mediador normal, o sea, ocupáis el 60% de las primas, porque sois tíos con músculos fuertes, el 90% restante es un mediador, como bien decía antes Jorge, 1, 2 empleados, como estábamos hablando en otras mesas que hemos tenido. Lo que quiero preguntar con esto es, ¿no creéis que nos estamos pisando entre todos la manguera de determinados servicios como la formación? Porque en estos momentos el mediador colegiado, hablo de los 3 presidentes, no de nadie más que esté en la sala, cada uno de nosotros estamos colegiados, pertenecemos a una asociación, además somos asociados de AEMES. O sea, tenemos el póker completo, o sea, tenemos servicios con AEMES, tenemos servicios... Sociedades de AEMES hay pocos, ¿eh? Para el conjunto general tampoco hay tantos. Bien, pero también me tendrás que reconocer que estás en un territorio que históricamente ha tenido una penetración de AEMES muy importante, el País Vasco. Entonces me refiero que al final, pues tenemos muchas fuentes de formar nuestro personal, nuestras estructuras. Mi pregunta en el aire es... Por una parte, hablamos de que, como bien decíamos antes, España tiene una cantidad de claves brutales de mediación, muy superior al resto de la Unión Europea. ¿No nos está pasando con las asociaciones en algunos casos lo mismo? La atomización de las mismas y dar una serie de servicios que el mediador está colegiado, forma parte de una asociación, pertenece a AEMES, se encuentra con que tiene semanalmente un bombardeo de 14 posibilidades de formación. Si quieres, hablo yo. Esa va para ti. Voy a intentar ser políticamente correcto, sin pisar ningún callo a nadie, que a veces me es difícil, pero venga, voy a intentarlo, ¿vale? Puedes no serlo. Yo opino, y para que nadie se ofenda, pongo mi ejemplo, el caso de AEMES, y así personalizo en mí. Está claro. Y luego si alguien se sienta aludido, pues ya sabe. AEMES es la patronal, no es una asociación al uso, no tenemos un tema mercantil de negociar con ninguna compañía absolutamente nada. Es más, no tenemos relación con ninguna compañía absolutamente para nada, porque no está en el core de la patronal, nos dedicamos a otras cosas. ¿Por qué AEMES, estamos en la COE, estamos en CEPIME? ¿Por qué AEMES no es prácticamente conocida ni la gente apoya a AEMES cuando... Creo que el 60% del coste de los gastos de una correduría o una empresa de mediación son los gastos de personal, y nosotros influimos directamente en ese gasto porque somos los que os negociamos el convenio. O sea, ¿por qué no es conocida? ¿Por qué la gente no se asocia? Pues supongo que gran parte de la culpa es nuestra por no habernos ganado el puesto que nos correspondía. Y esto lo traslado a la asociación o ente que lo quiera escuchar. ¿Por qué salen tantas asociaciones? Yo entiendo que las asociaciones deben salir, nunca va a haber suficientes a lo mejor, porque somos muchos compañeros, y luego yo entiendo que la asociación debería estar principalmente para temas mercantilistas, la que se haya constituido para eso, la que se ha constituido como lobby, como ADECOSE, me parece fabuloso. Yo también entiendo que si hay una institución que se constituye como lobby y llega a coger el potencial que ha cogido ADECOSE, yo no digo que lo haya hecho mejor que las otras, pero que por lo menos bien lo ha hecho. Con lo cual ha cubierto un vacío que a lo mejor se había dejado sin trabajar el que lo tenía que haber trabajado, ¿no? Y el resto de asociaciones entiendo que tienen que salir y que tienen su función. Y E2K tiene la función, entre comillas, de hacer de mayorista de ciertos servicios para sus socios, que me parece correctísimo, porque hay mucha gente que busca ese modelo de despreocuparse. Oye, me hago socio de E2K, me dan unos servicios, a mí me parece maravilloso. Spabroc exactamente igual, tiene su nicho de corredores que ellos identifican y que buscan un perfil determinado. Yo lo que sí que creo que deberíamos es no morir de éxito.
Y el que haya 100 asociaciones, por decir un número, no sé las que hay, ¿vale? No debería ser que hay 100 voces en el mercado para ciertos temas, porque al final todo lo que nos afecta a todos, el 90% es exactamente lo mismo. Luego ya sí que hay pinceladas, que a una tipología de negocio le puede afectar más una parte legislativa, otra, pero al final, para defender nuestra profesión y nuestra actividad empresarial, nos regimos por los mismos preceptos, buscamos lo mismo, tenemos que llevar la misma dirección y eso quiere decir que tenemos que defender lo mismo. Lo que no veo lógico es que seamos 20 en cada reunión que se hace para defender una postura frente a la Administración o que seamos 20 para ir a hablar de un tema de contratos con una compañía o que seamos... ¿Por qué? Porque es que esto es como las comunidades de vecinos. Pero en el fondo lo has clavado muy bien, ¿no? A eso te voy. Ahora mismo te dejo, Juan Carlos. Al final siempre nos hemos quejado de las entidades aseguradoras, ¿no? El dividir y vencerás, ¿no? Con la mediación, ¿no? Cuando hablamos de asociacionismo, algo necesario, hablábamos la definición, la más breve, porque la otra eran 14 páginas, ¿no? Que es unirse para defender unos intereses comunes, ¿no? Precisamente quizás uno de los problemas es que, aunque tenga que haber 300 asociaciones, Jorge, la Administración en estos momentos, para cada modificación legislativa que realiza en materia de mediación, se termina reuniendo con 40. No con 40, Borja. Pero quizás la sensación que tiene la mediación, que no está en determinados temas institucionales, es que dice, ostras, cada vez que hay una modificación legislativa, parece que cada asociación, y esto es para echar un poquito de barro y dar un poquito de alegría a la jornada, va buscando su cuota de foto o su cuota de protagonismo o su cuota de nosotros también hemos participado, ¿no? Por cierto, aunque me respondáis ahora, y salvo que haya razones de fuerza mayor, afortunadamente gracias a EMES, de los cuales también formamos parte, no sabemos cuándo tendremos gobierno, pero si todo va según lo previsto, dentro de poco tendremos convenio. Se firma el día 12. Perfecto. Esperemos que no se tuerza nada. Quería que lo dijeras tú, que por lo menos vamos a tener convenio de la mediación. No, pero lo que acabo de decir, que es que a veces digo las cosas que pienso sin filtrarlo mucho. Pero eso está bien. No he querido decir que las asociaciones no tengan que tener su voz, no tengan que opinar lo que tenga que opinar cada una, que debe hacerlo. Lo que yo creo es que se está haciendo en un tiempo a esta parte, que en eso yo creo que estamos mejorando mucho y bastante más rápido de lo que el sector se piensa. Se está trabajando mucho ahora en común las asociaciones en el sector y se debe canalizar por ahí. Y luego, pues que las propias asociaciones decidan quién es que tiene que ser el interlocutor más apropiado en cada momento para reunirse con la Administración. Pero sí que se está haciendo un trabajo y se debe fomentar todavía más de trabajar los temas para llevarlos en común y hacer una apuesta en común del sector. Que creo que es que al final en la Administración tenemos mucha más fuerza de la que nos pensamos. El problema es que nunca hemos sujetado toda la barra juntos. Al final hemos sujetado 100 palitos diferentes. Y eso al final no haces fuerza. Borja, luego te dejo, Juan Carlos. Digo que tú en la pregunta te has contestado. Incluso en la nota que has dicho cuando me has comentado a mí lo del colegio, las diferencias que tenemos en cuanto a concepto. Y Jorge lo ha vuelto a contestar exactamente igual. Sabiendo que AEMES no es una asociación al uso, con lo cual no cuenta en cuanto al comentario que voy a hacer, está claro que la mediación está dividida. Es que cada mediador tiene una opinión. Si a eso le unes que, como bien ha dicho él, algo no habrá hecho la organización inicial, que era la que tenía, digamos, esa capacidad de dirigirse a la DGS, de defender los derechos de la mediación, que yo estoy totalmente de acuerdo que no lo ha hecho, pues ya te has contestado. Quiero decir que hay asociaciones porque de donde venimos no ha hecho nunca la labor que tenía que haber hecho. Con lo cual, me estás dando a mí un poco la razón en por qué yo, desde el Colegio de Vizcaya, promociono que nosotros tengamos que hacer todas las labores que necesite un mediador. Yo no quiero que mis colegiados se den de baja del colegio para que se asocien con ADECOSE, ni con AUNA, ni con APROCOR, ni con ninguna. No hay ninguna necesidad. Se podía haber hecho todo desde el inicio bien hecho y encaminado a un objetivo común. El problema es que hay muchos gallos en un gallinero, hay negocios, no hay que ocultarlo. Dentro de estas asociaciones hay grandes negocios. Si no, podemos ir a analizar una por una y ver el dinero que se mueve y a dónde va dirigido el dinero. Porque yo estoy de acuerdo que cuando defendemos algo, inherentemente defendemos derechos de todos, aunque no queramos. Como bien dice él, estoy totalmente de acuerdo. Pero
esa identidad originariamente la tenía la institución colegial, que es para lo que nació. Con lo cual, no veo por qué no te gusta que los colegios no hagan labores profesionales, porque es el futuro de mantenerlos. Si no, tendrás cada día menos colegiados. Yo no te digo que no hagan labores profesionales ni de apoyo al colegiado para el desarrollo, que para mí es la labor fundamental. Para cualquier cosa que necesiten. El desarrollo de su carrera profesional. Yo como colegio jamás participaré en lo que me queda, y como sabéis es hasta noviembre del año que viene, jamás participaré en una relación mercantil a través del colegio. Tú no tienes que participar, tú tienes que ayudar a que consiga lo que necesita. Para mí son dos cosas, Juan Carlos, para mí son dos cosas. Yo lo respeto. Son dos cosas diferentes. No te digo que no lo hagas. Claro, ¿no? Que en la diversidad Pero de te estoy opiniones contestando a la pregunta y a la razón de gracia. por qué existen tantas asociaciones, de cuál es lo que ha dicho él. Has preguntado, ¿no nos estaremos pisando la manguera? Coño, claro, si lo preguntas es porque lo estás viendo. Es que es ¿Nos una, estamos es pisando que la es- manguera? Claro. Es que es una realidad. Pues lógicamente. Silvino, querías decir algo. Sí, bueno, yo creo que han salido muchas cosas en todo lo que se ha comentado y en algunas preguntas iban las respuestas. Hay asociaciones con filosofías diferentes y por tanto es lógico y es lícito que existan en el mercado. No tiene nada que ver ADECOSE con AEMES o con Spabroc o con otras. Por tanto, desde ese punto de vista, tiene que haber tantas asociaciones como sean necesarias en función de la filosofía que lleven a cabo. Dicho eso, yo sí que creo que hay un exceso de asociaciones con una filosofía muy similar. Y lo tengo que decir con absoluta claridad, tampoco es la primera vez que lo digo. ¿Por qué? Pues yo creo que por un malentendido afán de protagonismo, y no hace falta más que poner la televisión cada mediodía para darse cuenta que en este país la palabra consenso no sabemos muy bien de qué va. Entonces, yo creo que muchas veces sí que nos pisamos la manguera en ese sentido. En lugar de buscar consensos, apoyos y representaciones únicas, nos gusta salir en la foto una vez sí y otra también. Por lo que respecta a nosotros, entendemos, y voy a poner un ejemplo claro y perfectamente conocido del mercado, que la representación institucional nos la puede llevar perfectísimamente a ADECOSE, quien tenemos un acuerdo de colaboración para esa representación institucional y para esa voz única hacia determinados organismos, y nos sentimos perfectamente representados y tenemos voz y opinamos todo cuanto consideramos necesario con ellos. El otro aspecto que has tocado, el de la formación, no creo que nos pisemos la manguera. ¿Por qué? Porque es que hay muchos tipos de formación. Nosotros lo que es la formación general la venimos llevando a cabo por CECAS. Esta es la formación general. Después cada asociación, en base a productos, a protocolos, a negocios que desee desarrollar, tienes que tener formaciones específicas. Y eso es lo que hacemos nosotros, tanto con formación presencial como con webinar. Por tanto, no creo que ese sea el ejemplo más adecuado de pisarse la manguera. Sí, probablemente el otro, el de la representatividad y ganas de salir en la foto. Yo sobre el tema de la formación que dice Silvino estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no se trata de pisarse la manguera, yo creo que hay muchos tipos de formación. Yo creo que cada asociación o cada organización de alguna manera decide qué es lo que realmente necesita, y nosotros utilizamos la formación del CECAS porque apoyamos al CECAS en un momento determinado, formación en compañías, pero sí desde hace tiempo nos hemos dado cuenta que para desarrollar determinados proyectos que tenemos nosotros internamente de productos o de cualquier tipo de iniciativa que queramos, nos hemos dado cuenta que la mejor forma que podíamos hacer para formar a nuestros socios justamente era crear esa formación ad hoc para nosotros, y nos está dando un resultado buenísimo. Eso no significa que para nosotros los demás tipos de formación no existan, pero yo creo que son totalmente complementarias. Si a lo mejor alguna organización o alguna asociación realmente diera ese servicio, pues probablemente a lo mejor nosotros saldríamos a poder acordarlo, pero el problema es que no lo encontramos. Entonces, al final, nosotros para determinado tipo de procedimientos, de productos, de proyectos que queremos lanzar, creamos el paquete completo. Y de hecho, hoy mismo, por ejemplo, hemos iniciado una acción que por primera vez creo que además ha salido muy bien, en el que paquetizamos el proyecto que tenemos de un acuerdo específico para un tipo de producto concreto, que es el ciber, y hemos iniciado una formación desde fuera, porque creemos mucho en que hay que salir del entorno de las compañías, tenemos que dejar de ser tan endogámicos, tenemos que empezar a mirar fuera, tenemos que empezar a escuchar lo que piensan los clientes de nosotros y entonces saber lo que les tenemos que ofrecer.
Y hemos iniciado, por ejemplo, por primera vez, que creo que ha salido muy bien, yo estaba aquí, con lo cual no puedo saberlo, pero vamos, lo vamos a grabar, con lo cual lo tendré, en el que hemos traído desde fuera a un organismo oficial para que nos hable de medidas de protección, de prevención, de cara a ese producto que ya tenemos paquetizado. Entonces, esa formación no la encontramos en ningún sitio. Está claro. O sea, tenemos que crearla, pero para nosotros respetamos muy mucho la formación de compañías que te forman en sus productos, la formación del FECAS, la formación de cualquier tipo de organización. Para nosotros es complementaria. Borja. ¿Sí? Sí. ¿Puedo tratar? Un pim-pam. Venga, muy rápido. Yo creo que lo ha dicho muy bien Jorge y también Silvino. Bueno, desde luego, también decir que AEMES ha hecho un trabajo espectacular con el tema del convenio. Ya los resultados estarán ahí y eso, desde luego, hay que apoyarlos claramente, ¿no? Pero yo creo que lo han dicho muy claro. Esto es un tema de coherencia. Es decir, al final, la gente se asocia, las empresas, los corredores se asocian a una organización por unos motivos. Entonces, es decir, si alguien se asocia a una organización mercantil, lo ha dicho muy bien Silvino. Silvino Spavroc para nosotros es una organización muy buena, como es Cogebro, con las que tenemos unos acuerdos institucionales. Nos respetamos, creo que cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Ni somos mejores ni peores, nuestra finalidad es distinta, nuestros objetivos son distintos, ¿no? Entonces, lo importante es que si alguien se asocia a una organización como el Consejo General, como ADECOSE o incluso como FECOR, pasa que FECOR son asociaciones, es para abordar los temas formativos, legislativos, etc. Para eso estamos. Cuando alguien se asocia a una organización mercantil, se asocia porque entiende que esa organización le va a prestar unos servicios mercantiles de formación, tecnológicos, con la seguridad, etcétera, estupendos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Porque yo también lo saco, aprovecho que está aquí el Consejo General. O sea, para el Consejo General y para ADECOSE estar en Europa cuesta un pastizal. Totalmente. Un pastizal. Y lo podemos decir claramente. O sea, son cerca de 50.000 euros por organización. 50.000 euros que luego hay que ir, porque si esos 50.000 euros no los aprovechas y que tiras el dinero. Entonces, a partir de ahí empiezan los viajes, los aviones, las estancias, los documentos, y lo que se está negociando ahí es lo que viene aquí. Correcto. Es decir, que ahí esa labor que se hace, que luego se podrá juzgar, pues lo habéis hecho mal, habéis negociado mal, bueno, pues puede ser, pero lo que está claro es que las organizaciones que estamos ahí, peleando los temas normativos, legislativos, aunque probablemente lo hagamos mejor o peor, estamos justamente con esa finalidad. Otras organizaciones, por esa coherencia que decía, creo que deben de circunscribirse a los temas para los que los asociados se han adherido o integrado, que es para los temas mercantiles, ¿no? Como acabas de decir, antes de pasar a la siguiente pregunta que te haré, Cristina, Jorge, lo de que haya convenio, yo creo que la mediación tiene que ser consciente de que una de las razones del nacimiento de AEMES, lógicamente, como asociación empresarial, fue el propio convenio de la mediación. Creo, además... Para eso, correcto, para el convenio. Creo más razón que el mediador dé valor la pertenencia, independientemente a una asociación mercantilista, de una serie de servicios, etcétera, a lo que es formar parte de la Asociación Empresarial de Mediadores de Seguros. Porque, como bien has dicho antes, un convenio que no fuera el de la mediación y se nos asimilaría a otro tipo de convenio, me da igual, entidades aseguradoras, oficinas o despachos, sería muchísimo más lesivo para los intereses de nuestras empresas. O sea, que yo creo que hay que poner la gota donde se publicó hace 4 años, cuando se publicó el anterior convenio, si no me equivoco, una comparativa del coste que tiene para las empresas estar en nuestro convenio o seguir como estábamos antiguamente en el convenio, porque venimos de ese. No sé qué, pues, se critica mucho de es que se tenía que haber hecho borrón y cuenta nueva, es que venimos, pero viniendo de ese se bajó mucho el convenio de compañías. Y la comparativa de costes de un convenio a otro es entre el 30 y el 40% de diferencia salarial, de horas, de permisos, entonces... Por eso digo la importancia... Parece una tontería, pero... No, ya me dirás tú. Pero no lo es. Un 30 o 40%. No lo es. Costes... Estás hablando de una empresa que tenga 100.000 euros en costes salariales, estás a lo mejor de 30.000 euros más al año. Y 100.000 euros salariales estás hablando de 4 o 5 empleados. No estés hablando de una correduría de 50 empleados, ¿no?
Entonces, estás hablando de mucho dinero. Y nosotros como patronal es triste, a veces es muy triste ver que estás peleando por todo el colectivo, por toda tu actividad, y somos 550, 560 socios a nivel nacional. 7.000 corredores y 20.000 agentes, 27.000, que haya el 50% con empleados, por tampoco seamos 560. Muy poca solidaridad con eso, porque cuando... Correcto, es que tú mismo lo acabas de decir, solamente como inversión, vuestra cuota además, si no se acerta campaña, es una cuota francamente irrisoria para cualquier empresa de mediación, y el que no exista o existiera el convenio que tenemos, el coste que significaría en todas y cada una de nuestras empresas. Totalmente. Que la inversión y el retorno, os animo a asociaros a EMES, por supuesto. Sí, de hecho, lo que estamos intentando trabajar ahora, que empezamos con Cogebro, dentro de nada, si no pasa nada, posiblemente se firme también con AUNA y todo, es pues, que las asociaciones asocien a todos sus miembros en la patronal. O sea, no la asociación, porque por estatutos solo pueden ser empresarios los socios de AEMES, pero sí que se canalice el asociacionismo, una forma de colaborar entre todos y empujar entre todos con la patronal. Cristina, de las actividades que desarrolla 2K, ¿cuáles creéis que le interesan más a vuestros asociados? Vaya pregunta que me haces a mí. Vamos a ver, yo creo... La verdad, ¿eh? No, la verdad. Para mí, la verdad, y además hablo con mucha gente, con lo cual yo creo que es así. Yo creo que en la última etapa que hemos desarrollado todas las herramientas de marketing y de apoyo al corredor para que dé servicio a su cliente y lo ponga en el centro de su correduría, yo creo que es de los servicios que más satisfacción tienen. Yo estoy convencida. Porque es una batería de herramientas tan importante, con una tutorización tan grande, porque lo que hemos conseguido es ayudar a que el corredor entienda que tiene que innovar, pero no, como decía antes, no a decirle lo que tiene que hacer, que eso ocurre mucho con las consultorías. Mire, usted tiene que hacer esto cuesta tanto, y te salta, y te suelta ahí el paquete. No, nosotros analizamos qué es lo que creemos que hay que hacer, lo ponemos en marcha y ayudamos al corredor a que lo ponga en marcha. Entonces, la satisfacción que tiene el corredor con esas herramientas yo creo que es impresionante, porque es que además está trasladando a la satisfacción que le está dando a su cliente. Le está poniendo en el centro, le está dando información y formación de seguros, pero no vendiéndole un producto determinado, haciéndole ver qué es lo que puede hacer el seguro por él. Nosotros estas iniciativas las empezamos hace ya mucho tiempo y hemos ido evolucionando. Y es más, curiosamente, no diré nombres, pero ahora casi todas las compañías de seguros han creado ese boletín, incluso UNESPA sacó algo que a mí me parece fenomenal. Todo el proyecto que tiene de Estamos Seguros es posterior a lo que nosotros iniciamos por nuestro boletín. Entonces, yo creo que eso, junto con toda la última herramienta que tenemos de monitorización de acuerdos, de que tenga un seguimiento realmente de la relación que tiene con las compañías y del resultado que está obteniendo con ellas, yo creo que, para mí, yo creo que es de lo que más... Silvino, ¿qué destacarías, además tú con mucho orgullo, como he hecho en tu presentación, ¿no?, de pertenecer a Spabro? Bueno, yo estaba viéndolo en la pantalla y hacía la pregunta al revés. ¿Qué actividades que desarrolléis no le interesan a los asociados? Está bien. Te diría que ninguna. Es decir, y te lo explico por dos razones. En primer lugar, y hay aquí algunos miembros de Spabro, pues porque los miembros de Spabro son tremendamente exigentes y ambiciosos profesionalmente hablando. Y en segundo lugar, porque si no le interesan a los miembros de la red, nosotros que somos una asociación de corredores y para corredores, sencillamente no los trabajamos. Por tanto, todo aquello que trabajamos procuramos que sea del interés de los miembros de la red. Pero, por ser un poquito más concreto, y si tuviese que situar tres, evidentemente, y volviendo a lo que comentábamos antes, diría que la formación, en el más amplio sentido de la palabra, tecnológica, normativa, de preparación para el mercado totalmente cambiante, la tecnología y el perder el miedo a la tecnología, y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con protocolos y productos específicos, que al final es lo que nos diferencia en el mercado con nuestro corredor más cercano. Borja,
Pertenecer a Adecose. ¿Qué significa? ¿Qué destacas? Hombre, la parte de la actividad esta de lobby, que hemos comentado, que compartimos con el Consejo General, la asociación lleva a cabo una serie de servicios jurídico-prácticos. Y digamos que el más, con más reclamo, que más se conoce, es en los modelos de carta de condiciones, las entidades aseguradoras. Son modelos que llevamos negociando desde hace 12-13 años con las principales entidades, 60 ahora mismo, y lo que viene es a establecer un marco jurídico, nada mercantil y operativo, que eso la asociación, como hemos transmitido, no se dedica ni puede hacer nada al respecto, pero sí la parte jurídico, la parte jurídica, que a veces pues, es muy importante tener unos buenos contratos con las entidades aseguradoras. Entonces, este es el servicio que los asociados valoran más, reclaman más, aparte de todo lo que es estar muy bien informados y recibir continuamente pues, notificaciones o notas jurídicas, consultas jurídicas, la realización continua de consultas en todos los ámbitos empresariales, jurídicos, no lógicamente los que aborda EMES, que los aborda también, y esos van siempre para EMES, eso no podemos nosotros, lógicamente, para eso está la asociación EMES, que ahí hace esa buena función. Pero nosotros todo lo que es como empresarios, todas las problemáticas que tienen, pues ahí estamos dando servicio, recibiendo consultas y es un día a día bastante dinámico. El tema de las cartas de condiciones lo tenéis que hacer francamente bien, porque habéis sido una de las pocas asociaciones que lo que se llevó el verano, empezando por antes del verano, y que luego cuando pasan las vacaciones, es como las Navidades, ¿no? Despides a alguien el 22 de diciembre y como ya han pasado las Navidades, a la vuelta parece que hace 5 años, ¿no? Pues la situación vivida este verano con determinadas cartas de condiciones que todos conocéis, ¿no? Habéis sido una de las pocas asociaciones, alguna más, que no ha habido revuelo, por lo tanto, enhorabuena, porque lo hacéis estupendamente bien, ¿no? Vuestros asociados no han sufrido quejas, como nuestros colegios, con determinadas situaciones que creo que todos... Ahora, dudas y consultas todas, ¿eh? No, seguro que sí, pero me refiero, sí, ¿no? Sí. Poniendo en valor los marcos realmente están establecidos. Ese marco estable, porque no ha habido ronroneo, no ha habido ruido, independientemente que internamente hayáis tenido 400 consultas relativo a la propia situación, ¿no? Pero por lo menos no se ha extrapolado al mercado, no ha sido una situación en la cual Adecose haya estado ahí, ¿no? Juan Carlos, aunque sois relativamente jóvenes, ¿no? ¿Cómo habéis evolucionado en la asociación desde la propia Constitución? Antes has hablado, os juntasteis un grupo de amigos, en el buen sentido de la palabra, colegiados, con inquietudes. No, amigos no, éramos colegiados. Colegiados, pues eso. Amigos hemos sido después. Está bien. Somos amigos todos de antes, ¿no? Actualizar, no estoy de acuerdo yo en eso de que has comentado de Adecose. Yo creo que el revuelo ha sido de todos. No me confundo, ¿eh? Ha sido una manera de dar alegría y que no se duerma la gente en lo que queda. Pero quiero decir, yo creo que el revuelo ha sido general en todo el sector. Sí. Adecose, AUNA, todas las Pero estarás de acuerdo, Juan Carlos, que ha habido más nombres en la palestra, en la polémica, identificados algunos que otros. O sea, la realidad. Porque todos y cada uno de los 3 presidentes que estamos aquí haciendo gestiones con nuestras relaciones asociativas, etc., y con compañeros de otras provincias, pues era una asociación que lo tenía meridianamente solucionado y no había una... ¿Cómo hemos evolucionado nosotros? Vale, eso, cuando no tal... No, es que si no nos metemos en dinámicas que no nos van a llevar a ningún lado. Venga, va. Y queda poco tiempo. Nosotros hemos evolucionado, está claro que hemos evolucionado en nuestra medida lo que podemos, porque empezamos... Bueno, es más, hemos evolucionado mucho, porque cuando incipientemente hubiéramos dado creación a la asociación, se apuntaron como 40 mediadores, 40 corredurías. Y es debido a esa forma de evolucionar que hemos tenido con nuestros propios estatutos, el que, con las normas que tenemos, de esos 40, al final quedamos 12, me parece que éramos, ahora somos 15. Hemos aprendido de lo que hemos hecho mal, como todos vosotros, que me consta que habéis llegado donde habéis llegado, con los errores que todos hemos cometido siempre. Y actualmente pues seguimos evolucionando en nuestra medida. Una de las cosas que mejor se ha llevado desde el principio ha sido que había muchos compañeros que a lo mejor no tenían conciencia de la situación en la que se encontraban, ni profesionalmente, ni en cuanto a números o forma de trabajar. Entonces, a nivel empresarial, me consta que muchos han aprendido cosas que no conocían y otros hemos aprendido otras cosas de ellos, ¿no? Y en ese sentido la evolución es la normal hasta el punto en el que hemos llegado.
Yo creo que a partir de ahora es cuando empezaremos a hacer cosas importantes al nivel de las que estáis en otras asociaciones, porque, como repito, estamos empezando. Muy bien. Yo creo que eso es lo mejor en lo que hemos evolucionado. Antes de continuar con la batería de preguntas que tengo, preguntas del público. Tenemos 5 minutos. Por favor, participar. Yo creo, y una de las razones por las cuales montamos esta mesa sobre el asociacionismo, es hay muchos nombres, lo hemos visto en la presentación a nivel nacional, hay mucho desconocimiento por quien no forma parte de las asociaciones, y lo que pretendemos con la mesa de hoy es que, por lo menos, nuestra obligación además como colegios provinciales y Consejo Autonómico no es pescaros, es poneros la caña, daros información, informaros, que al final es lo que pretendemos con Euskal Segur, ¿no? Yo estoy convencido que respecto al asociacionismo hay mucho mediador en esta sala que tiene alguna pregunta que hacer. Inma, mira si tiene Inma preguntas. Sí, sí tiene. Ahora te las van a poner. Vale, pasamos. No, ahí tienes. Está. Cuando desarrollan el plan estratégico como asociación, ¿qué ponen como puntos preferentes? Silvino. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito de este tema. Para nosotros es absolutamente fundamental que el corredor vea que existe futuro en nuestra profesión. Que todas las dificultades que existen en el mercado, de todo tipo, normativas, de guerras de precios, de falta de criterios técnicos, de competidores absolutamente desleales o con la utilización de fórmulas poco lícitas, vamos a decir, que todo eso es posible subsanarlo si de verdad estás en una asociación, tienes compromiso, tienes implicación y de verdad quieres ganarte el futuro. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este punto? Pues evidentemente formándonos, evidentemente cumpliendo con los compromisos que se adquieren. Es una de las dificultades que tiene el asociacionismo, es decir, el de tener que comprometerte y responder a ello y perder un poquito de la individualidad en favor del colectivo, el ver que las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, son tecnologías simplemente, y la digitalización son una herramienta a lo que no hay que tener miedo, es una necesidad, hay que hacerlo por convicción, no por obligación, y desde luego formarse. Yo estoy absolutamente convencido de que la formación en inversión, o sea, la inversión en formación, perdón, produce los mejores intereses y nosotros vamos a seguir por ese camino. Y a mayores de ello, también me atrevería a decir que siendo sumamente exigentes todos. Es decir, nosotros hoy somos 90 corredurías en toda España, podríamos ser seguramente muchas más, pero somos tremendamente exigentes con nosotros como asociación y con los que entran, igual que pedimos que los que entran en Spabroc también sean exigentes con nosotros. Desde el compromiso, la implicación, la confianza en el futuro y la credibilidad de que tenemos ese futuro al que me refiero. Acabas de decir, ¿no? Sois 90, podríais ser seguramente más. Esto es extrapolable también a otras organizaciones, ¿no? Cristina y luego Borja, porque AEMES es otra película, ¿no? Juan Carlos ya habla bastante, además. ¿Qué criterios de acceso tenéis para aceptar un nuevo asociado? Pues mira, nosotros... ¿Tenéis filtros? ¿La puerta está abierta? ¿Os vale cualquiera? No, no nos vale cualquiera. Nosotros venimos de experiencias anteriores. Creemos que el pasado e incluso el presente para nosotros casi deja de ser importante. Lo más importante es ir hacia adelante y hacia el futuro. Y, hombre, las puertas están abiertas a todo el mundo, pero sí que creemos que necesitamos un perfil de correduría que realmente crea en el proyecto que nosotros tenemos. Nuestro proyecto es un proyecto muy grande, con muchísimas pilares fundamentales, tiene una parte empresarial muy potente y entonces creemos que las personas que accedan y las empresas que accedan tienen que estar convencidos plenamente del proyecto. Y curiosamente, la gente que se acerca a nosotros y de alguna manera nosotros sí que intentamos conocer y sabemos de dónde vienen plenamente, vamos, convencidos de que el proyecto completo les interesa. Si no, al final esto no funcionaría. Muy bien. Bueno. Borja. En nuestro caso, pues los estatutos lo establecen, ¿no? Tener estructura empresarial. ¿Qué es tener estructura empresarial? Bueno, es decir, lo has dicho antes, ADECOSE se compone primero de personas jurídicas, únicamente, Asociación Española de Correduría de Seguros. Esto históricamente ha sido así. Eso no significa
que las personas físicas sean ni mejores ni peores que la jurídica. Hay profesionales, pero bueno, es un criterio que por historia la asociación se constituyó como para aglutinar empresas. Pues tener una estructura empresarial y contar con 2 recomendaciones de 2 asociados. Lo que es importante, sobre todo, que la correduría que quiera entrar tiene que tener muy claro que la asociación ADECOSE no presta ningún servicio de tipo mercantil, ni le va a negociar con ninguna compañía, ningún proveedor externo, ni central de compras. Ese tipo de función nosotros no la realizamos. Entonces, lo único que tiene que tener en cuenta, y yo recientemente me pasó con una correduría que me llamó y me dijo tal, y dijo, ya, pero claro, la cuota, y a ver, el año que viene os pruebo. Digo, no. O sea, un poco al hilo también lo que decía Silvino, decía, si empezamos así, o Cristina, si empezamos mal asunto, ¿no? O sea, tienes que decir, casi esto es como una inversión. Claro. Yo invierto estando en la asociación, ¿por qué? Porque voy a recibir una serie de servicios que entiendo que me pueden convenir mucho, me pueden ayudar para estar muy informado de todos los cambios que hay, recibir mucha documentación jurídico-práctica, tener las cartas de condiciones con las compañías, guía de siniestro, bueno, etcétera. No voy a contaros aquí el rollo. Pero tener notas continuamente jurídicas de cosas que salen, prácticas, etcétera, y toda esa información, ir a los foros, las jornadas, bueno, ya me he puesto a contar aquí todo, ¿no? Pero jornadas, foros, el programa de desarrollo directivo, o sea, cosas que es justamente como empresario que te puedan ayudar a darte mucha información y muchas cosas útiles en tu día a día, porque la máxima de nuestro presidente, has visto, ya me he embalado, la máxima de nuestro presidente es tú dedícate al negocio, nosotros nos dedicamos a nosotros. Entonces, eso es lo que la asociación te puede proporcionar, pero como digo, que siempre con esa premisa. Aunich, ¿había alguna pregunta más? Decía Jorge. Vamos a ello. No, te las pone ella. Inma. Inma, ¿ya está? Jorge. Ahí tienes. ¿Por qué creéis que no existe una coordinadora de asociaciones donde estén todas y sea voz única entre Administración, UNESPA, en temas que nos afectan a todos? Esta va a la patronal, Jorge, al ataque. Yo no coincido. Coordinadora la hubo en su momento, que era Yo creo en teoría el objeto de la pregunta es, cuando hablamos antes de atomización, ¿no? Que haya una voz única, decirlo de alguna manera, que sea quien transmita o traslade, ¿no? O sea, creo que ese es el objeto. Una voz única es muy difícil. Es muy difícil. Como patrón, es muy difícil, ¿vale? Que lo matizas, Jesús, Sí, perfecto, fenomenal. Yo no sé si se ha entendido muy bien. Decía que viendo la gran atomización de asociaciones, que es muy cierto, ¿no consideraríais interesante que existiría una coordinación permanente ante tema, y una voz única muchas veces ante temas tan importantes pues como temas referentes a UNESPA, diversos temas ante la Administración? Por ejemplo, podemos hablar de IAC, podemos hablar de los modelos de cartas de condiciones, podemos hablar de un lobby amplio. Claro, aquí cada uno hacéis lo vuestro y a UNESPA, o sea, a ADECOSE ya le va muy bien con el colegio ser el lobby de los corredores, pero no están todos. ¿Por qué no se puede, entre todas las asociaciones, intentar constituir un lobby más amplio? ¿Por qué no se puede intentar tener una voz más amplia ante determinados planteamientos ante la asociación? ¿Por qué cada uno os limitáis a vuestra parcelita y no consideráis interesante que haya una voz única ante temas de suma importancia para todos los corredores? Si te parece, contesto yo, que soy un poco, estoy en tierra de nadie y a la vez en todos lados. Vale, respuestas breves, lo único que os pido para que nos dé tiempo a meter algo. Yo creo que, hombre, una voz única sería idílico, pero ni tenemos las mismas pretensiones todos de modelo de negocio, ni tenemos las mismas ideas sobre... Pues igual que no todos tenemos la misma idea sobre el matrimonio, no tenemos la misma idea de cómo debe evolucionar nuestra profesión, ¿no? Desarrollalo luego. Entonces, es una comparación. No, sí, en todos los ámbitos de la vida no todos tenemos la misma idea de lo que queremos conseguir. Eso para la cena. Entonces, con la Iglesia hemos topado. Al final, lo que sí que creo que debería haber, que ha empezado y se está trabajando muy bien en eso, y sí que tendrían que seguir por esa senda y evolucionando, es en que por lo menos en el grueso de los temas, si no ir con una voz común, sí que ir con un mensaje común, que ya es bastante. O sea, a mí al final que vaya uno o tres a hablar me da igual. Lo que no puede ser es que vayan tres, uno diga blanco, el otro negro, el otro gris con una raya roja, porque al final con el que estás hablando dices, bueno, ¿quién es el que más me puede apretar? Porque ese es el que voy a hacerle caso. O a quién me interesa en este momento hacerle caso para luego... Entonces, eso es lo que no puede ser.
Yo creo que ahí sí que se está trabajando mucho desde las asociaciones, por lo que a mí me llega, tanto Cogebro como Espabro, que la accedieron a Decose. Sé, porque yo estoy también a su vez en AUNA, y sé que tanto AUNA como Adecose, como FECOR, como el Consejo, mantienen permanentemente reuniones cuando sale cualquier tipo. Otra cosa es que luego se pongan de acuerdo, no se pongan de acuerdo, hay algún patinazo, no lo haya, todos somos personas, todos nos equivocamos. Pero yo creo que se ha empezado a trabajar en ese campo, se está avanzando mucho y yo creo que es el futuro. Y en el IAC está formado prácticamente por todas las voces, tanto de la parte de compañías como de TIREA como de asociaciones. Yo creo que ahí sí que hay participación bastante, no lo conozco en profundidad, pero por lo que he leído y oído, sí que se participa bastante. También allí supongo que cada compañía tendrá su forma de entender las cosas, pero para determinadas cosas se ponen muy de acuerdo y van con una voz única. ¿No? ¿Eso no lo consideramos desde la mediación una voz única, importante? No sé si tiene siempre una voz única. No. Yo sí puedo comentar algo. Yo creo que a lo mejor las organizaciones que conseguimos cosas consensuadas no vendemos bien lo que hacemos. Pero yo creo que, Jorge, ya te he puesto un ejemplo muy claro de EIAC, ¿no? EIAC es un proyecto impulsado por las organizaciones del sector que es, yo creo que, modélico. La cosa es que va al ritmo que va muy bien, podría ir mejor, pero eso vamos todos de la mano. Proyectos incorporamos continuamente enmiendas y propuestas a las distintas normativas y lo hacemos conjuntamente las organizaciones. Ayer mismo estábamos pasando en los consejos y nosotros con AUNA y con FECOR documentos para un tema de UNESPA, no sé cuánto, es constante. Esto, lo que pasa es que, como dice, y no lo vendemos bien, parece ser, pero como dice muy bien Jorge, también tenemos nuestras diferencias. Lógico. Y en UNESPA también hay diferencias. Lógico. La diferencia, perdona, es que UNESPA solo negocia lo que es común para todos. Cuando hay algo que no todos están de acuerdo, se pone de perfil, te pone una excusa y deja de negociar y desaparece UNESPA. No sé si es demasiada crítica o no, pero al fin y al cabo es su cometido. O sea, si hay 20 compañías y empezamos a hablar un tema de protección de datos y de repente una compañía dice, ¿estáis locos o qué? UNESPA de repente dice, esto no lo podemos negociar, esto apañaros con las compañías. Da un paso al lado. Te dejan... Totalmente. O sea, tampoco es tanta voz única, lo que pasa es que sí que es verdad que oficial y públicamente UNESPA representa... Pero UNESPA representa más la parte empresarial realmente de las compañías, que es lo que es el reflejo de AEMES en la otra parte, en la nuestra. Lo que pasa es que aquí tocamos tantos temas profesionales y que están en la línea de lo que es profesional a lo que es mercantil, a lo que es muy difícil separar eso. UNESPA ese problema no lo tiene. UNESPA no tiene un problema profesional, solo tiene un tema empresarial. UNESPA hace lo de AEMES, Consejo y FECOR. Está claro. Junto. Eso es lo que hacemos. Por romper y cambiar de tercio, Silvino, ¿tratáis conflicto de intereses entre vuestros propios asociados? Bueno, pues mira, te diría que en los poquitos años que llevo de presidente me sobran los dedos de una mano para encontrarme con conflicto de intereses entre los asociados. Yo creo que ese tipo de conflicto surge cuando no se explica bien el proyecto, cuando no todo el mundo tiene absolutamente claro qué es lo que hace en una asociación, por qué está en una asociación y cuáles son los parámetros que tienen que regir la forma de funcionar de la asociación. Cuando ha habido algún caso puntualísimo en todos estos años, pues hemos intentado mediar desde el sentido común, pero sin entrar en mucho más, porque al final no dejan de ser conflictos entre asociados, pues generalmente, no sé si se refiere a eso, pues por algún tipo de negocio, alguna cosa, que evidentemente eso va a ser... Pues al final de cuentas, como cuando dos mediadores con una entidad presentan una misma cotización, por ejemplo, los intereses, el conflicto que se puede generar entre dos miembros de la propia asociación. Eso al final es algo en lo que no puedes entrar, porque eso es el cliente final el que lo decide, exactamente igual que si están en Espabro que si están en cualquier otra asociación. Aunque a Unich me va a cortar lo que me queda de gomina, la última y muy rápida. ¿Testáis dentro de vuestros asociados su grado de satisfacción de los servicios que ofrecéis? Sí, no, a lo mejor. Es la única respuesta válida. Cristina. Nosotros lo medimos todo, sí. Silvino. Nosotros medimos absolutamente todo y nos miden todo. Juancar. No damos servicios. Perfecto. No me la miden, entonces. Nosotros no. Nosotros sí, encuesta de calidad anual. ¿Me vas a cortar mucho? No. Bueno, agradecer a los participantes de la mesa. A mí se me ha hecho cortísima, parece que no llegaba la hora, pero se me ha hecho cortísima y espero que entre todos hayamos conseguido que conozcáis un poquito más lo que es el asociacionismo de la mediación en España, las diferentes facetas y funciones de quien amablemente nos habéis acompañado en el día de hoy.
Gracias. Gracias. Estamos en tiempos, Iñaki. Lo que pasa que supongo que ya el día va pasando, es la quinta sesión la que nos toca y vamos a intentar agilizar. Pues ya hemos llegado al final, de verdad. Primero, lo que sí, quiero que veáis conmigo un vídeo de Caser en esta ocasión. Pues o era muy breve o no era ese. Hola. ¿El vídeo de Caser podemos ver? Vale, me dicen que espere, no pasa nada. Aprovecho para decir, adelanto así de la... Ya nada, no aprovecho. Pero luego te quedas sin coche y ¿dónde está la innovación? ¿Dónde? En Caser innovamos en lo que realmente necesitas. Con el seguro coche por coche, en caso de siniestro total, te damos otro coche en propiedad. Y sin cambiar de compañía. Caser, aseguramos lo que está por venir. Vale, vamos a ver ahora también y agradecer la colaboración de Crystal Box. Ahora sí. Breve también, como va a ser ya breve el final del día de hoy. Enseguida vamos con la siguiente sesión, antes de la entrega de premios a la que procederemos al final y a la clausura. Es un tema poco tratado, con sus particularidades y que queremos analizar desde el debate y con apoyo del libro que hemos entregado antes. La sesión la hemos titulado Los accidentes de trabajo que ocurren con vehículos a motor y lo va a moderar Adolfo Campos, director de INADE. Les voy a pedir, por favor, que se vayan acercando al escenario a los siguientes ponentes. Al moderador, por favor. Sí, podéis ir acercándoos. Vamos a tener como ponente a José Antonio Vadillo, el autor del libro y delegado del Consorcio de Compensación de Seguros en Madrid. También va a estar con nosotros Jaime Segalés Fidalgo, el magistrado de lo social del Juzgado número 6 de Bilbao, y Juan Antonio Belón de March RS. Os dejo con ellos, aprovechad si tenéis que ir al servicio rápidamente y con esto ya concluiremos el foro, aunque luego procederemos a la entrega de premios. Así que, Adolfo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Ya quedamos pocos, que más el que menos ya se ha marchado, pero después va a haber entrega de premios, a ver si alguno de los que se fue le van a dar un premio y no está aquí, ¿no? Bueno, nos están equipando a dos compañeros también con los micros y bueno, vamos a empezar la tarde. Vamos a ver, yo en primer lugar le tengo que dar las gracias a la organización por haberme invitado, aunque en el panfleto pone que yo soy Adolfo Campos, el director de INADE, borrar lo último y poner que soy Adolfo Campos, el director de la Fundación INADE, porque hoy estoy aquí por la Fundación y no por la consultora. Repito, porque yo estuve aquí en el primer Euskal Segur de la primera vez que lo hiciste, aquí en Bilbao, y ahora repito 4 años después, cuando ya habéis vuelto de nuevo a Bilbao. Siempre me queda aquella espina de saber si en Vitoria no me quieren y en San Sebastián tampoco, y solamente me invitan los de Bilbao. Vamos a ver, esto... Yo donde trabajo es en la consultora, pero presto servicios a la Fundación y solamente una pincelada. A ver, la Fundación INADE se monta en el año 2009 y tiene un objetivo en 2 direcciones. El primero, tratar de crear cultura en el tejido empresarial. Como estamos en Galicia, lo que queremos es que los empresarios gallegos conozcan cómo se deben de gestionar los riesgos. Y el segundo objetivo es dar a conocer todas las posibles soluciones que proporciona la industria aseguradora para que se puedan transferir los riesgos. Vosotros sabéis, igual que yo, que cuando un riesgo se manifiesta en el mundo de la empresa, lo primero que va a hacer es impactar en la cuenta de resultados, siempre. Y las derivas de la cuenta de resultados se va a llevarlo al balance. ¿Qué es lo que hacemos con el seguro? Crear un instrumento para que minimice las consecuencias que el riesgo tiene en la cuenta de resultados.
De esa manera no afectan el balance, consecuentemente seguimos teniendo riqueza, seguimos desarrollando el proyecto empresarial, seguimos creando puestos de trabajo. En el año 2015 nos metimos en una aventura con la universidad y lo que queríamos era conocer cómo se comportaban los empresarios gallegos en materia de gestión de riesgos. Contratamos los servicios de la universidad y entrevistamos a un núcleo bastante significativo de las empresas gallegas. Cuando el equipo de investigación nos entregó el trabajo, ellos estaban sorprendidos, nosotros más. Resultado, solamente 1 de cada 4 empresarios había incorporado en sus métodos de gestión los métodos de gestión de riesgos. Y cuando escarbabas en el dato de por qué 1 de cada 4, te encontrabas que el que había tomado esta decisión la había tomado siempre por exigencias legales. La primera, porque en aquel momento tenía mucha fuerza la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en segundo lugar, acordaros que os dije, el año 2015 estaban empezándose a implantar los modelos de compliance. Y estas eran 2 preocupaciones que tenían los empresarios, porque ya sabéis que ambas leyes tienen un fuerte régimen sancionador. Si no haces esto, te castigo. Entonces, la conclusión que sacan los investigadores es que la reacción del empresario hacia los riesgos es: si me castigas, hago algo; si no me castigas, no hago nada. Y esta es la situación actual. Bueno, pues como los investigadores nos dijeron, esto está muy mal, porque la lectura podría ser que el 75% de los proyectos que se estaban realizando en Galicia a nivel empresarial podían estar en problemas de poder tener alguna deficiencia que les pudiera tirar el proyecto, nos dijeron había que hacer algo para intentar corregir esta desviación. Y en ese momento se nos ocurrió pensar cuál sería nuestro compañero de viaje para poder cambiar esta idea en el tejido empresarial. Y coincidimos todos, el Consejo Asesor, que algunos miembros están aquí en la sala, y el patronato de la Fundación, que nuestro mejor compañero tenía que ser la universidad. Entonces formalizamos un convenio con la Universidad de La Coruña. Nosotros en Galicia tenemos 3 universidades, la más antigua, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de La Coruña y la Universidad de Vigo. Pues bien, elegimos a la Universidad de La Coruña y creamos una cátedra que se ha convertido en la primera cátedra institucional que en materia de gerencia de riesgos y seguros existe en todo el conjunto de las universidades públicas españolas. Como los empresarios no introducían estos métodos en sus políticas de actuación, teníamos que tener gente preparada para que los empresarios pudieran confiar en estos profesionales para asumir esta responsabilidad. Como no encontrábamos gente preparada, ¿qué es lo que decidimos? Poner en marcha un curso de posgrado. En el seno de la universidad, dependiendo de la cátedra, pusimos en marcha el primer curso de posgrado que en materia de gerencia de riesgos y seguros se imparte en una universidad pública española. Había otro, sí, pero una universidad privada en Salamanca, que había capitaneado desde los años 80 la compañía de seguros Mafre. Y a esa cátedra le dijimos al director, venga, ponte a funcionar, haz un programa de actividades y lo que queremos es divulgar la gerencia de riesgos y el seguro, formar profesionales en el mundo de la gerencia de riesgos y de los seguros, hacer investigación y transferir conocimiento. Y se nos ocurrió que la mejor manera de transferir conocimiento es hacer una colección. Cada año le vamos a entregar a los empresarios una publicación sobre un tema que sea de interés para ellos. ¿Para qué? Para que se mentalicen que hay que gestionar los riesgos en la empresa. Llevamos 4 ejemplares y este año, el cuarto, que os lo van a entregar después a la salida, aborda un tema de gran importancia para el conjunto de la sociedad. Le está afectando casi a 20 millones de nuestros conciudadanos, que son casi los 20 millones de personas que trabajan. ¿Y qué hemos estudiado de esas casi 20 millones de personas? Pues que esas personas pueden tener un accidente, que todos sabemos que cuando ocurre en el ámbito del trabajo lo clasificamos como un accidente laboral. Accidente laboral que se puede producir desde que ese señor sale de su casa para ir a trabajar hasta que regresa a su casa después de trabajar. Entonces los accidentes de trabajo los clasificamos en 2 grupos. Los de salir de casa hasta que vamos al trabajo o salimos del trabajo y nos vamos para casa le llamamos in itinere. Y por el contrario, cuando estamos en el proceso de actuación, le llamamos emisión. Pero ¿qué ocurriría si ese accidente in itinere
o ese accidente en misión se produce entrando en funcionamiento un vehículo? ¿Y qué ocurriría si ese vehículo, además, tiene la clasificación de vehículo a motor? Entonces, al principio, nosotros pensábamos que esto estaba totalmente resuelto. Y ustedes, que son todos o casi todos profesionales del seguro, yo no les voy a descubrir nada porque ustedes tienen un alto nivel profesional y saben de sobra cómo se va a gestionar este riesgo. Por eso me extraña que se hayan quedado aquí esta tarde. Lo cierto es que cuando salgamos después de las 8 y algo, yo creo que lo que sí ustedes van a hacer mañana por la mañana es empezar a coger las pólizas, empezar a ver lo que está mal, empezar a ponerlo bien, hablar con los empresarios y, en definitiva, a hacer lo que ustedes tienen que hacer, que es asesorar bien a sus clientes para que sus clientes transfieran bien los riesgos. Con lo cual, entenderán conmigo que esta ponencia es la única que les va a generar a ustedes economía de todas las ponencias que llevamos escuchando aquí todo el día. Vamos a ver, ¿cómo vamos a abordar este tema? Primeramente, lo que me he permitido es el lujo de poder traer aquí a Bilbao al autor de la publicación. Es este señor que está aquí, se llama José Antonio Vadillo, es investigador, es doctor en Derecho, da clases en la Universidad Alcalá de Henares, pero también lleva un traje, y ese traje es que es el delegado territorial en Madrid del Consorcio de Compensación de Seguros. Pero esta tarde está terminantemente prohibido preguntarle si van a pagar los siniestros del LAN o no, porque él no vino aquí para hablar de esto. A continuación tengo a don Felipe, a don Jaime, que es magistrado de lo social, de la sala número 6 aquí en Bilbao. Importante que tengamos con nosotros a un juez. Ustedes muchas veces están alejados del mundo judicial. Les critican, no entienden nada de lo que hacen, pero hoy les vamos a entender un poco más. Y a continuación tengo a Juan Antonio, que trabaja en una correduría de seguros y va a tener dos funciones. La de corredor, igual que son ustedes, una gran parte, pero también como ese hipotético gerente de riesgos de una empresa que evidentemente estudia, analiza el riesgo antes de poder transferirlo. ¿Vale? Vamos a ver. Decía que a la salida vamos a tener este libro en nuestro poder. Y el autor del libro es este señor. José Antonio, ¿qué has pretendido con este libro? Y cada uno de nosotros que va a tener el libro en nuestras manos, ¿qué va a encontrar? ¿Por qué puede ser un libro para formar parte de su biblioteca profesional? ¿Por qué lo debe de consultar? ¿Cómo lo has estructurado? Porque yo en varias ocasiones te he felicitado por tu concreción y tu claridad en la exposición. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por haber contado conmigo en este foro. Ya se ha explicado casi todo, igual has dado demasiada importancia al libro, ¿no? Pero bueno, lo que se pretende es que, bueno, yo creo que los vehículos en general, porque claro, hablamos de vehículos a motor en el libro, pero también hablamos de vehículos que no son a motor y que también intervienen en accidentes. Entonces, solo los vehículos a motor, cuando se considera que es un hecho de circulación, pues causan un porcentaje o intervienen en un porcentaje alto de accidentes laborales. Se dice que los accidentes con baja, que son alrededor de 600.000 o por ahí, pues un 10, un 12, un 14% intervienen vehículos a motor. Los fallecidos, que el año pasado fueron sobre 600, en un tercio, en 200 y pico, intervienen también vehículos a motor. Y luego hay muchísimos accidentes en los que intervienen también vehículos que no son a motor y que se discute si es un hecho empresarial o es un hecho de circulación, ¿no? Entonces, pensamos, cuando Adolfo me lo propone, cuando la Fundación, la cátedra nos lo propone, al que le estoy agradecido por haber confiado en mí, en este trabajo, pues pensamos que es un tema que tiene cierta trascendencia social en cuanto a que, bueno, pues que hay muchísimos accidentes y en ellos intervienen vehículos y, por tanto, existen, cuando hay un accidente de trabajo, pues distintas responsabilidades que concurren, responsabilidades que podríamos decir públicas, pues lo que es la seguridad social, las prestaciones de la seguridad social, las prestaciones de los convenios, la mejora de los convenios, seguros de accidentes que puedan tener los trabajadores, que son, digamos, objetivas, que son automáticas, y luego existen otras responsabilidades que cuando hay culpa del empresario, pues interviene ya la inspección, tenemos las sanciones administrativas, tenemos el recargo de prestaciones y tenemos también
la responsabilidad civil, por supuesto la responsabilidad penal en su caso, pero en cualquier caso, si hay culpa, pues va a haber responsabilidad civil. Y aquí va a entrar también pues, los seguros de responsabilidad civil que pudieran tener los empresarios, y si intervienen vehículos a motor, también concurren los vehículos a motor y el seguro, el SOA, el seguro obligatorio, ¿no? Por lo tanto, pues creo que es una materia práctica, y últimamente es una materia bastante controvertida, porque hasta ahora es verdad que hay muchísima casuística, que los accidentes de circulación son diferentes, que hay cientos o miles de formas distintas. Yo llevo toda la vida en esto y todavía me encuentro semanas o meses que veo un accidente que nunca he visto y que no sé cómo atajarlo, digamos. Entonces, últimamente esta materia, decía que nosotros esto lo teníamos más o menos ordenado. Por un lado teníamos los riesgos que podíamos decir empresariales, hechos empresariales, y por tanto respondería en su caso la RC de explotación o patronal del empresario, y por otro lado teníamos los hechos de circulación. Las actividades empresariales, agrícolas y tal, pues estaban excluidas del hecho de la circulación. Pero es cierto que, sobre todo desde una sentencia que hubo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 4 de septiembre de 2014, pues la cosa ha empezado un poco a complicarse, ¿no? En el sentido en que ha intervenido en esta materia el Tribunal de Justicia diciéndonos cuándo un hecho es de la circulación o cuándo es un hecho empresarial y, por tanto, son responsabilidades distintas. Y la verdad es que ha habido últimamente algunas sentencias, que seguramente ahora comentaremos, del Tribunal de Justicia y de los tribunales españoles cogiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que además es de obligado cumplimiento, que son controvertidas y que, bueno, pues que dan lugar a que la cosa, yo creo que ahora estamos peor que antes en cuanto a seguridad jurídica, ¿no? por esta intervención fundamentalmente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Tú crees que de verdad que cuando mañana cualquiera de nuestros amigos esté en casa, esté con el libro y tenga un problema de un accidente laboral con la implicación de un vehículo, va a encontrar en el libro casi respuesta a casi toda la casuística que se le puede presentar? Bueno, a ver, ahí hemos tratado de exponer un poco las líneas generales, pero la verdad es que es difícil el encontrar todo porque, ya digo, la casuística es inmensa y ahora mismo estamos en una fase en la que las cosas no están demasiado claras. Por poner un ejemplo, una sentencia de tu audiencia provincial de La Coruña, que están dos trabajadores en un almacén descargando un camión, descargando cajas, se cae una caja en la cabeza de uno de ellos y dice la Audiencia Provincial de La Coruña que es un hecho de circulación, que realmente no lo es, pero que claro, que aplicando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha dicho que cualquier vehículo, siempre que realice su función, es un hecho de circulación, y en este caso el camión estaba parado, pero la realidad es que es un elemento de transporte, aunque esté parado en ese momento, pues es un hecho de circulación. Entonces, claro, la casuística es tan abundante y la inseguridad que hay ahora, sobre todo con el Tribunal de Justicia, es tan alta, pues que bueno, que yo creo que el libro aclara cosas, pero realmente pues habrá que ver luego lo que nos dicen sus señorías, ¿no? A la hora de interpretar una cosa u otra, ¿no? Vamos a ver, Juan Antonio, cuando vosotros llegáis a visitar a un cliente y vais a diseñar con él el programa de seguros, en la parte esta de los vehículos, ¿qué soléis hacer? ¿Algún inventario de los vehículos? Bueno, más que un inventario, hombre, primero, por supuesto, se suele pedir el archivo de flota y en función del archivo de flota y de la composición que tiene la misma, lo que intentamos es preguntarnos o hacernos sobre todo tres preguntas, ¿no? Que son si todos los vehículos de esa flota son idóneos para circular por la superficie terrestre, si están impulsados a motor, no entro si es combustión o eléctrico o como sea, y si necesitan o son susceptibles de necesitar una licencia administrativa en el caso de ser puestos en circulación. Entonces, bueno, si esas tres preguntas nos las respondemos de una forma afirmativa, a nuestro juicio es obvio que tiene que tener un SOA, independientemente de la póliza que luego tenga para su RC de actividad, etcétera. Entonces, esto es lo que hay que hacerle, o lo que intentamos hacerle ver al cliente, porque el cliente muchas veces tampoco lo acaba de entender. Es un problema porque los gerentes de riesgos de los clientes a veces no acaban de entender esto, incluso empresas grandes que deberían estar un poquito más adelante. Entonces, primeramente, inventariamos. Claro, primero hay que ver todos los vehículos que sean a motor, todos seguro obligatorio. A motor, pero en función de lo que está definido un vehículo a motor, exactamente, o sea, no simplemente que tenga motor, sino que esas tres premisas que hemos comentado antes, tiene que cumplirlas, las tres. Y si tenemos también dentro del parque vehículos que no están clasificados como vehículos a motor. Claro. Si en esa flota, que suele, por ejemplo, nosotros tenemos flotas a veces que circulan en puerto en zona restringida o que tienen distinta actividad empresarial, pues hay veces que esa flota tiene turismos, tiene furgonetas, derivados, etcétera, pero a lo mejor tiene carretillas elevadoras o tiene
si esos vehículos, la parte de vehículos que no reúne estos 3 requisitos, nosotros le aconsejamos que no hace falta contratar un SOA, lo que tiene que tener es una RC de actividad, porque además no van a salir o no deberían salir, y si salen tendrán una sanción administrativa. ¿Y qué conviene? ¿Tener todos estos vehículos metidos en la RC de explotación general de la empresa, o para no dañar las posibles responsabilidades de futuro a la RC general, convendría hacer una póliza específica para estos vehículos? Sí, en esos casos nosotros lo que solemos hacer primero es estudiar en función de las primas qué solución es la mejor para cada cliente. Y una solución que suele funcionar bien es contratar ese SOA, aunque no sea necesario, pero para ello tienes que tener muy claro que antes tienes que pactar un protocolo con la compañía y qué casos se van a contemplar como SOA o como hecho de la circulación y qué casos no. La solución está un poco cogida por los pelos, pero realmente, si tú lo haces así, primero las primas son mucho mejores, no tienes una franquicia como tienes en la RC, y aparte le das más seguridad al cliente para que pueda tener una cobertura en cualquiera de los casos. Ahora observamos muchas veces, sobre todo en las grandes empresas, de que nos encontramos con vehículos de movilidad personal. Yo, por ejemplo, el fin de semana... Los patines, sí. Sí, fui el otro día con los alumnos del curso de posgrado a Inditex, metros y metros cuadrados de naves, y los empleados de Inditex se desplazan de unas secciones a otras en vehículos de movilidad personal, ¿no? ¿Dónde los clasificamos? Hombre, hoy por hoy, que me corrija José Antonio y Jaime, pero a mi juicio, desde luego, no pueden ser un vehículo motor. La DGS está ahora, me parece, estudiando la posibilidad de hacer algo, un híbrido, no sé cómo lo quieren hacer, pero realmente no tendría cabida por el SOA, básicamente porque no es un vehículo a motor, o sea, no cumple con los requisitos que establece la ley para ello. Y vosotros, en esos programas que hacéis de gestión de riesgos con vuestros clientes, ¿le dais algunas recomendaciones o hacéis algún protocolo de preventivo, de actuación para evitar las siniestralidades? Se suele hacer un protocolo, no un protocolo, sino bueno, se suele ofrecer a los clientes la posibilidad de cursos para sus empleados, y ya no solo para sus empleados, sino sobre todo para sus gestores de riesgos, porque a veces los propios gestores son los que no saben luego dónde encajar cada tipo de accidente. Eso que comentábamos antes del protocolo de siniestros es precisamente para eso, porque somos conscientes de que hay vehículos que por no reunir los requisitos que hemos comentado antes no deberían tener un seguro obligatorio de automóviles, pero lo que tiene que tener claro el gerente de riesgos es que tiene un protocolo conforme al cual, en función de lo que hayas acordado con la compañía, podrás pasarlo por el SOA o por la RC de actividad. Siempre y cuando, obviamente, que esos siniestros que vas a considerar como hecho de la circulación, en que están un poco en el limbo, lo suyo es que se acaben pagando con el seguro voluntario de automóviles, no con cargo al obligatorio. Vamos a ver, José Antonio, la ley, que viene de unas directivas europeas, determina bien claro lo que es un vehículo a motor y determina bien claro lo que es un hecho de la circulación. Y parece que todos estábamos tranquilos entre lo que era el famoso vehículo a motor y lo que era el hecho de la circulación. Y cuando se conjugaban los dos, teníamos un accidente con cargo al seguro obligatorio. Pero nuestro Tribunal Superior Europeo parece ser que ha cambiado un poco las reglas del juego y, por vasos comunicantes, nuestras audiencias provinciales o juzgados pues también empiezan a utilizar esa praxis que viene dada del Tribunal Superior. A ver, ¿qué sentencias crees tú que se han dictado recientemente que nos deben de hacer a todos reflexionar, porque las reglas del juego que ya conocíamos parece ser que se empiezan a cambiar? Vamos a ver. Antes, una matización de lo que ha dicho Antonio es que, claro, si un vehículo no es vehículo a motor, el problema que se plantea es que no puede tener SOA. ¿Y qué pasa cuando ese vehículo tiene un accidente fuera de lo que es en la calle? Claro, la RC de explotación o la patronal te dice, no, yo no cubro eso porque en ese momento estaba circulando. Claro, tampoco tenía SOA porque no era un vehículo a motor, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que eso solo se matiz, que es un problema, claro. A ver, lo que ha pasado en los últimos años es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues ha dicho que lo que se considera hecho de la circulación es una cuestión que tienen que interpretar ellos, que no es una cuestión que los Estados miembros podamos interpretar. Y entonces eso es lo que nos ha roto un poco los esquemas, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué pasa? Que claro, si tú dices que circulación lo tienes que interpretar tú en Europa y hay miles de siniestros
distintos, pues claro, los tribunales españoles, y en nuestro caso, le están planteando cuestiones prejudiciales sobre cualquier cosa, ¿no? Pues hay una cuestión que plantea Letonia, el Tribunal Supremo de Letonia, es decir, abro la puerta una señora abre la puerta en un supermercado, le da el vehículo al lado y le plantea al Tribunal de Justicia si eso es un hecho de circulación. Imagínense qué chorrada para que el Tribunal de Justicia se ponga en marcha, ¿no? Bueno, pero la culpa la tiene él por haber asumido esa competencia y por decir que la interpretación la tienen que hacer ellos. ¿Qué ocurre? Pues que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a diferencia de la jurisprudencia nuestra, es derecho comunitario y, por tanto, es como si fuera ley, es fuente del derecho. Y los jueces están obligados a seguir esa jurisprudencia. Y el legislador también está obligado a modificar nuestra ley en el caso de que vaya en contra de la ley, como así ocurre en algún precepto del reglamento nuestro, ¿no? Entonces, claro, pues no puedo contar todas las sentencias que ha dictado el Tribunal de Justicia en los últimos años, pero ha dictado 7 o 8 que nos afectan claramente. Y más o menos lo que viene a decir es que si un vehículo su función es transportarse, pues se transporte por donde sea, siempre va a ser un hecho de circulación. Por ejemplo, hubo un caso de un vehículo militar que estaba haciendo maniobras militares en una zona restringida y en un monte. Para hacer maniobras militares, volcó, hubo un ocupante lesionado y dijo el Tribunal de Justicia que eso era un hecho de circulación porque el vehículo se estaba transportando en ese momento. Entonces, bueno, pues eso ha dado lugar a que la jurisprudencia nuestra, que está obligada a seguir, como digo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pues esté interpretando normas, resolviendo siniestros en el que prácticamente todo es circulación, con lo cual ahora, a efectos de aseguramiento, a efectos de esa delimitación que yo les digo, de responsabilidades y demás, pues las cosas se nos complican un poco, ¿no? Entonces, he contado antes la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, hay otra también reciente, de la Audiencia Provincial de Valladolid, que es una cosechadora que está cosechando en el campo, que da marcha atrás para descargar el trigo en el tractor, le da al tractor, y dice la Audiencia Provincial de La Coruña, de Valladolid, que este caso viene a decir no sería un hecho de circulación, porque es un hecho agrícola, es una responsabilidad empresarial, iría a cargo de su póliza de explotación, pero que siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es un hecho de circulación y por lo tanto tiene que pagar la compañía del SOA de la cosechadora, ¿no? Ha habido, ha habido otra sentencia también del Tribunal de Justicia de un coche que se compra nuevo, que está en un garaje, que se arranca para enseñárselo a un amigo, que al día siguiente, a las 24 horas, se incendia el coche e incendia el edificio. La compañía que paga el edificio por el seguro de daños va contra la compañía de SOA, y dice el Tribunal de Justicia que es un hecho de circulación, porque efectivamente en ese momento no estaba moviéndose, pero que su destino es moverse y por eso es circulación. Con esto se carga pues todo nosotros tenemos los riesgos desde el punto de vista de la responsabilidad civil y desde el punto de vista del aseguramiento fraccionados y distinguimos lo que es un hecho agrícola, lo que es un hecho empresarial y lo que es circulación, y aquí se carga todo, porque yo creo que ahora, si yo fuera un gestor de riesgos, pues aseguraría todo con circulación. Lo que pasa es que hay muchos vehículos que no se pueden asegurar con circulación porque nuestra normativa nos dice que solamente pueden circular aquellos vehículos que requieran autorización administrativa para circular. Antiguamente hablaban de artefactos, cualquier artefacto, y el reglamento primero que había del 64 hablaba de artefactos. Ahora ya no, ahora ya nos hemos modernizado, solamente pueden circular aquellos vehículos aptos y por tanto solamente pueden tener SOA aquellos vehículos aptos. Y bueno, pues se plantea este problema que estamos poniendo de manifiesto. Bueno, con ese problema encima de la mesa, si ahora en este momento en Europa estamos intentando crear una directiva nueva de la automoción, ¿estará solucionado esos problemas en la nueva directiva? Tú que conoces el ambiente, mira, ¿dónde va esto? Es muy difícil, es decir, es muy difícil por la casuística que hay, es decir, es muy difícil regular todo. Lo que nos ha llegado ahora mismo de los trabajos que se hicieron antes de las elecciones europeas, porque ahora se ha quedado la cosa otra vez parada y a lo mejor, como nos pasa aquí en España, igual estamos años sin mover la directiva, pues la Comisión decía una cosa y el Parlamento decía otra. Si leéis la definición de circulación de vehículos que establece el Parlamento Europeo en esa modificación de la directiva, no te aclaras absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una materia muy difícil y porque, dada la casuística que hay, es difícil decir, no, por circulación de vehículos es esto, esto y esto. Era mejor como lo teníamos nosotros, que decíamos que, pues, oye, circulación es cuando el vehículo esté circulando, excepto tareas industriales, tareas agrícolas, tareas tal. Y cuando hay un caso difícil, pues los jueces lo interpretan y ya está. Yo siempre he dicho, todo aquello que forme parte del riesgo de la circulación es circulación. Todo aquello que no
es riesgo distinto. Entonces, tú abres la puerta para salir y le das a un vehículo, pues evidentemente estás en la circulación, has terminado el viaje, abres, estás dentro del ámbito de la circulación. Ahora, un vehículo que se compra nuevo, que está parado y que lleva 2 días en el garaje y que arde por un fallo eléctrico, no puede ser circulación. Eso será un riesgo de una RC de productos en ese caso. Es más, en el caso de línea directa, Línea había pagado daños propios, había ido contra el fabricante y había ganado como RC de productos. Y luego llega el tribunal y dice que el incendio es RC de la circulación. Con lo cual, difícil que se pueda legislar esto, la verdad. A ver, don Jaime, que ponga orden, que ponga orden. El mundo del judicial, le están poniendo ahí. ¿Le llegan usted a la sala, usted lleva el tema de lo social, muchos casos de accidentes de trabajo con vehículo? Bueno, lo que pasa es que el contexto que tenemos en lo social es muy distinto al que se está planteando ahora. El que se está planteando ahora afecta sobre todo al ámbito de lo civil. Estamos hablando de la competencia entre 2 tipos de riesgo que no tienen que ver con el orden social. Quiero decir, estamos hablando de si se tiene que responder efectivamente a la responsabilidad del fabricante, por ejemplo, o la responsabilidad del vehículo en tanto vehículo, que parece que es a lo que se tiende. O sea, personal. Eso es, que parece que el vehículo es como una persona y que como tal puede causar daños. Es una especie de ficción a la que se está atendiendo por lo que veo. En el ámbito nuestro no, en el ámbito nuestro, además, por una razón fundamental, y es que el seguro del vehículo, el seguro obligatorio del vehículo, pongámonos aún en el contexto de los hechos de la circulación tradicionales de toda la vida, no nos generaban litigiosidad a nosotros porque normalmente esa competencia la tenía el orden civil, no la tenía el orden social. Y entonces nosotros únicamente transitábamos en aquellos casos en los que se trataba de una falta de medidas de seguridad por parte, cuando llegaban a nosotros los casos, porque cuando una persona tiene un accidente in itinere, eso no genera litigiosidad normalmente. Suele generar litigiosidad desde el punto de vista de la seguridad social, de que venga la mutua quejándose diciendo, oiga, yo creo que esto no es in itinere, porque este buen señor, esta buena señora, después de trabajar se fue a hacer la compra y después allí se entretuvo con no sé quién y luego llegó a casa y es donde se dio el trompazo. Pues no me diga que eso es in itinere, porque en realidad no hay una itinerancia, ha habido algo que ha roto el nexo. Esto es la rutina nuestra en relación con lo que sería el accidente in itinerancia. Y los accidentes que se producen con vehículos a motor, ya sea accidentes propios, que es cuando una persona se dedica a conducir un coche porque su trabajo entraña el funcionamiento del vehículo y tiene un accidente, pues lo primero que va a hacer la asesoría jurídica de ese trabajador, del sindicato, del abogado que contrate, es ver si ese coche dispuesto por la empresa estaba en condiciones razonablemente objetivas de servir a su propósito. Porque si encuentra alguna tara obvia de la cual tendría que haberse hecho cargo el empresario en tanto titular del vehículo, no va a ir a por el seguro obligatorio de la circulación ni nada. Va a decir que eso es un hecho determinado por el ámbito de lo laboral, por el ámbito de explotación, lo que estáis llamando el ámbito de explotación, y va a pedir, aparte del recargo de prestaciones, va a pedir la responsabilidad civil agravada, que no es la de la ley de tráfico, porque bueno, aplicamos la ley de tráfico, pero siempre nos piden que echemos un poquito más, ya diremos luego por qué. Seguramente este tema dará para decir algo más. Pero bueno, a lo que vengo a decir es que en el ámbito de lo social, esta tensión en cuanto a lo que sería esa hipertrofia del concepto del hecho de la circulación, al que alude José Antonio, todavía no se ha manifestado, porque normalmente el uso forense de quien actúa en lo social no es el de mandar por la vía del seguro obligatorio o por la definición del hecho de circulación, sino de intentar todo lo contrario, extender el hecho empresarial, extenderlo. Fíjese usted, yo estoy aquí ahora en Bilbao, yo soy de Vigo, y ahora cuando termine me van a invitar a cenar, me voy al hotel, y yo hasta mañana por la tarde no tengo avión. Entonces voy a intentar culturizarme, ir a algún museo y tal, y piense que cuando yo estoy cruzando una calle aquí en Bilbao, viene un coche y me atropella. ¿Estoy en itinere? Yo no sé para qué te han mandado aquí a Bilbao, pero bueno, pero si te han mandado... Vamos a hablar con usted. Acabemos. Eso, sí, por eso. Pero la pregunta que hago tiene su cosa, tiene su cosa. Por ejemplo, si a uno le mandan a Bilbao para culturizarse, efectivamente, es claro que es un accidente de trabajo, es claro, uno está en misión, técnicamente se llama en misión, a uno le han mandado fuera de su centro de trabajo habitual para realizar algo perteneciente a su área de actividad, pero en un entorno distinto. Entonces, eso es la misión, eso es lo que llamamos nosotros la misión. Bien, ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que en puridad, cuando nosotros nos desplazan a donde sea, hacemos actos vinculados con lo laboral, con nuestro encargo, cuando estamos ahí fuera, cuando estamos en Bilbao, cuando estamos donde sea, pero también hacemos cosas de nuestra propia vida, normales y corrientes, aún estando desplazados. La tarea del juez de lo social en ese caso es discernir
cuando estamos realizando actos propios de la actividad, aquellos que realizaríamos con ocasión del trabajo en nuestro lugar de destino y aquellos totalmente desconectados. Entonces, en este caso, quien defendiera que eso no es un accidente determinado por el trabajo, diría, hombre, no, este hombre ya tenía que esperar hasta coger el avión, no estaba sujeto bajo la disciplina de su empresario, no tenía que hacer absolutamente nada relacionado con su actividad, por lo tanto, lo hizo él bajo su propio imperio. Y entonces, como lo hizo él bajo su propio imperio, él generó el riesgo y eso se desconecta de la relación laboral. Bien. Hay una sentencia, la última que creo que hay sobre esto es una del 1 de diciembre del 17 y retoma, del Supremo, y retoma algunos escenarios fronterizos, algunos incluso han salido a la prensa, pues el conductor que está y le da un infarto pero está ya metido en el camión, está descansando en el camión, versus el que le da el infarto en el hotel. Se entiende que el del hotel no, ¿por qué? Pues porque tú estás en el hotel como estarías en tu casa, y eso no genera ningún elemento diferente a lo que sería estar en casa, pero hace poco, y eso no ocurrió en España, vimos la famosa noticia de Francia, de una persona que con ocasión de un desplazamiento y con ocasión de unas relaciones, que en este caso eran extramatrimoniales, había tenido un infarto. Y eso es, y los franceses entendieron, me llamó mucho la atención, porque yo se lo mandé a mis compañeros y dije, oye, esto debe ser el futuro. Los franceses entendieron que era accidente de trabajo. Entonces un magistrado me dijo, hombre, claro, es que si no va a trabajar no tiene la ocasión. Porque nosotros en la ley es aquel accidente que ocurrió con ocasión o como consecuencia. Entonces la ocasión la pintó el trabajo, por si no hubiera sido el trabajo no habría podido desplazarse allí donde tenía a su amiguita y donde ocurrió lo que ocurrió. Pero bueno, nosotros en esas condiciones normalmente lo desconectaríamos de la laboralidad. ¿Por qué? Porque entenderíamos que a partir de ese momento esa persona ya está fuera del ámbito del imperio de su empleador y está haciendo lo que, hombre, distinto a lo que haría en su casa, pero básicamente lo mismo, básicamente lo mismo. Con distintas personas. Eso es. Denos un consejo. Si ahora un trabajador nuestro sufriera un accidente de trabajo, por ejemplo, en el mundo in itinere, normalmente la primera reacción de la mayoría de los de la sala sería ir por la vía de lo civil. Pero con el componente agravable del riesgo in itinere podemos ir por la vía social. ¿Usted por dónde me aconseja? No, vamos a ver. Una cosa es las consecuencias que tiene un accidente de trabajo. Vamos a ver si nos queda claro esto, que con esto yo creo que habríamos puesto una pica en Flandes. Desde el punto de vista laboral tenemos dos accidentes de trabajo. Vamos a olvidarnos de in itinere o no por el momento. Y es el accidente de trabajo sin culpa, nadie tiene la culpa, se ha abierto paso la fatalidad, y el accidente de trabajo con culpa. Y ese es el que atiende la normativa en prevención de riesgos, el que genera las mayores sanciones en el ámbito laboral, porque pueden concurrir incluso sanciones penales, puede haber sanciones administrativas en defecto de las primeras, se recargan las prestaciones de seguridad social y se genera la responsabilidad civil patronal. Este es el accidente con culpa. Si no hay culpa, no pasa ninguna de estas desgracias. Y luego está el accidente sin culpa. Normalmente el in itinere, por su propia definición, queda desconectado de la culpa del empresario. ¿Por qué? Pues porque la itinerancia se hace en un vehículo que normalmente no es propiedad del empresario. Entonces, claro, para generar un in itinere con culpa tendríamos que entrar en una dinámica en la que el trabajador dispusiera de un vehículo propiedad de la empresa que la empresa le cediera para realizar los desplazamientos comunes a su casa. Y entonces de ahí quizá, desde el punto de vista de una negligencia por parte del empresario en el seguimiento de las rutinas de revisión del vehículo, deducir una culpa. Pero lo lógico es que no exista. Entonces, si en el accidente in itinere, el normal, el corriente, el que uno tiene con su vehículo yendo al trabajo, ese no va a generar una responsabilidad civil, ¿de acuerdo? No, ¿por qué? Porque no hay nadie a quien imputársela, pues la que uno tenga contratada con su compañía de seguros en el uso del vehículo. Pero el empleador no tiene ninguna responsabilidad, porque el empleador no tiene la culpa, dijéramos, no tiene la culpa de que esa persona tenga que utilizar el coche para ir a trabajar. Salvo que vaya con un coche de la empresa. Si va con coche de la empresa, en principio tampoco, porque la empresa lo que está haciendo, quiero decir que si
vamos a suponer que va con el coche de la empresa. No pasó la ITV porque la empresa... Eso sí, eso ya es otra cosa, porque la empresa estaría generando un entorno menos seguro en la itinerancia y como le está autorizando para utilizar el vehículo en esas condiciones. Ahora bien, yo no descarto que en esos contextos se abriera la discusión desde el punto de vista del recargo de prestaciones, desde el punto de vista de la culpa, si pudiera acreditarse, y eso es algo en lo que se empeñarán desde luego quienes tengan que atender el riesgo patronal, la negligencia también del usuario habitual del vehículo en la desatención de ese tipo de rutinas, porque puede que no se tratara de la desatención de una rutina, sino de que una rueda estuviera menos dibujada, lo que fuera, ¿no? Y ahí quizá sí podría abrirse esa disquisición. Estamos hablando de escenarios de laboratorio, no son habituales. Nosotros cuando tenemos un accidente in itinere, normalmente la única guerra que nos da es sobre eso, sobre si es in itinere o no, en el contexto de las responsabilidades de las mutuas, que vienen las mutuas a quejarse diciendo, oye, que eso no es in itinere porque se rompió el nexo entre la causa del desplazamiento y, por tanto, que lo atienda la Seguridad Social, que yo no lo atiendo. ¿Hay un micro en la sala? Bien, eso, efectivamente, eso es otra cosa. Lo que pasa es que en la itinerancia no lo veo claro. Yo en la itinerancia no lo veo claro. Yo lo veo más claro... Ya, pero bien, eso sí, perfecto. Yo en la itinerancia no lo veo claro. Es más claro en la obra, en una obra, en donde se producen los accidentes, se atropella a otro trabajador con la máquina. Exacto, exacto. Yo el tema de la... Por ejemplo, tú sabes a qué hora empieza tu trabajo y sabes a qué hora acaba tu trabajo. Vale. Entonces, se supone que la programación para llegar a la hora te la puedes hacer tú, porque hay una hora cierta de empezar y otra de acabar. Bien, pongamos por caso que el empresario, tú tienes que empezar a las 8, te llama a las 7. Y te dice, tienes que estar en media hora, y eso resulta absolutamente extraordinario porque no te puede llamar a esa hora, pero te llama. Y tú dices, pues voy. ¿Por qué? Porque no me va a renovar el contrato, o porque me puede echar, o porque... ¿Para qué las prisas? Bien. Entonces vas, coges y te das un porrazo. Entonces sí que yo iría, pero no tanto... O sea, yo iría desde el punto de vista de que el incumplimiento no está relacionado con el mantenimiento del vehículo, sino con un elemento de tensión que ha introducido en el ámbito de la relación que ha generado esa recurrencia. Y ahora te va a costar acreditar todo eso, ¿eh? Todo ese palacio, todo ese sin castillos, te va a costar montarlo, pero desde el punto de vista teórico cabe, efectivamente. Vamos a ver, pregunta para José Antonio y para Juan Antonio. Hemos visto estos días en estas presentaciones que hemos hecho que de vez en cuando nos hemos llevado la gran sorpresa de que una sola compañía, que tiene dos departamentos, uno que lleva automóviles y otro que lleva RC General, llega el siniestro. Y entonces coge la del automóvil y dice, no, eso no es un hecho de la circulación, conmigo no cuentes, yo no actúo. Llega al departamento de RC General y dice, eso, vehículo a motor, eso va por el seguro obligatorio. A mí ni me digas. Sí. ¿Cómo resolvemos esto? Eso es muy habitual. Eso es muy habitual. Es habitual en esto. el departamento. Espere. ¿Es habitual esto? Sí. ¿Sí? Y siendo la misma compañía, casi más. Yo conozco casos de demandas, y me lo han dicho los de la compañía, una compañía grande, que tiene una P en medio, que se ha demandado un departamento a otro. Es decir, tal empresa se ha demandado a tal... A ver, don Jaime, dígame una cosa. Si a usted le llega un caso en donde le llega la misma empresa, unos por un lado y otros por otro, ¿usted qué dice? Bueno, ya digo que nosotros normalmente en orden social no tenemos esa situación. Quiero decir que aquí el conflicto que se puede plantear, pero bueno, imaginemos que se plantea, al futuro puede que se plantee, desde el punto de vista de que nosotros hemos inaugurado relativamente hace poco una ley de jurisdicción que ha establecido un marco de competencia en este ámbito que puede generar ese contexto. En el año 2011 se puso en funcionamiento esa norma, pero desde que se pone en funcionamiento esa norma y hasta que los operadores jurídicos empiezan a plantearse la quiebra de sus rutinas y empiezan a entablar en el orden social, pasa un tiempo. Yo no conozco ningún caso posterior al 11 en el que se haya podido dar ese escenario. Sí conozco un caso anterior al 11. Efectivamente hay una sentencia del Supremo del año 8 en el que sí que se planteó la concurrencia, o sea, el llevar hacia las dos responsabilidades un mismo evento, lo cual yo creo que eso es verdaderamente, yo creo que es un error en la aplicación del derecho, porque una cosa no puede ser dos a la vez. Hay varias sentencias que dicen pero posterior al 11, posterior al 11 y del ámbito social nuestro, yo digo, al 11 ya es más fácil, porque en el 11, cuando tú ya puedes ir a lo social,
por un hecho de la circulación, porque ya no estamos hablando de algo derivado del contrato de trabajo, sino algo determinado por el ámbito de prestación de la actividad, entonces ya es más amplio, pues yo creo que ahí tú vas más tranquilo y dices, bueno, esto es un hecho de la circulación que no hay... O sea, en el fondo tú te planteas, ¿hay culpa? Sí, pues venga, a lo nuestro, a lo de toda la vida, responsabilidad tendrá que ser responsabilidad patronal y yo le pido... ¿Por qué? Porque le voy a poder pedir más. Cuando no tengo culpa, eso es cuando antes se planteaba uno ir al civil, porque decía, esto es un hecho de la circulación, me tengo que ir al civil, esto no tiene que ver con el contrato de trabajo. Pero ahora, en virtud del 2B, sí que me puedo plantear ir al laboral. Y entonces digo, bueno, yo no le voy a pedir al juez de lo social que me aplique la culpa, con todas las consecuencias que ello trae, pero sí le voy a pedir que le exija las responsabilidades que tiene el empleador en tanto tomador del seguro y que me pague a mí lo que le tiene que pagar el seguro, en definitiva, que me llegue a mí esas cantidades. Pero que se produzca la tensión entre dos elementos de seguro, como los que hemos visto aquí, esto es, cuando estamos hablando de quien se encarga de la responsabilidad del... Eso yo veo raro que se materialice en mi jurisdicción. Eso se plantea mucho a nivel extrajudicial, es decir, las compañías discuten cuando está asegurada la misma compañía los dos riesgos, discuten entre ellos y normalmente se suele terminar arreglando extrajudicialmente porque, claro, es una vergüenza que una compañía demande a su misma compañía, ¿no? Entonces, el otro día me comentaba un director de empresas de una compañía que dice, mira, estoy intentando llegar a un acuerdo con los automóviles para que estos supuestos, pues que yo voy a pagar el de empresas el 30% y que el otro pague el 70%. Y al día siguiente me llama y dice, oye, ha salido otra sentencia del Tribunal de Justicia, he pensado que va a ser el 80-20, porque como el Tribunal de Justicia dice que todo es circulación, yo voy a pagar el 20 y que paguen los automóviles el 80, ¿no? Es decir, esta tensión sí que existe en las compañías de seguros y luego, por supuesto, que existe más cuando son compañías distintas, cuando el riesgo empresarial está en una compañía y el de circulación está en otra. Llega menos a los juzgados, pero sí que es cierto que llegan algunos, incluso hay una sentencia en penal, hay una de Asturias, que dice que el mismo hecho es circulación, bueno, condenan las dos solidariamente, a la de explotación y a la recurren. Sí, y tienen que repartirse el total de la responsabilidad para no romper la regla de no sobre las dos solidarias y luego ya que se apañen entre ellas. Claro. Pero no ocurre solo cuando son compañías distintas. Lo curioso es que ni siquiera disminuye el ratio cuando es la misma compañía y yo creo que una cosa que influye mucho es que, claro, el cliente muchas veces lo que quiere es que el siniestro pase por un hecho de la circulación porque no hay franquicia. Hombre, por los límites. Y al revés, la compañía quiere que pase por la RC porque tiene franquicia. O sea, muchas veces la discusión está ahí. Es una discusión a veces que es un interés más que jurídico, a veces económico. Claro. Por eso es tan importante. Lo que pasa, perdona un momento, José Antonio. Lo que pasa es que para el litigante en lo social no es lo mismo una cosa que la otra. Se ordenan jerárquicamente por el interés que tiene. Para el litigante en lo social, lo prioritario es que haya culpa. ¿De acuerdo? Y entonces, si hay culpa, tiene que ir a la responsabilidad patronal, no hay tutía. Y ahí puede demandar una indemnización superior. Sí. Y si no hay culpa, es donde se puede plantear decir, bueno, pues vamos que me atienda. Pero aunque no haya culpa, es decir, si un trabajador causa daños a otro, el empresario, por el hecho de ser propietario del vehículo, ya la ley del automóvil le declara responsable. Por ser propietario del vehículo. Sí, claro. Solamente por el hecho de ser propietario. El empresario no tiene culpa. Simplemente por ser propietario y ser empleador del otro trabajador. Sí, por el 1903. Entonces, yo, en estos temas, e incluso en temas dudosos, yo lo que defiendo un poco en el libro es, oye, yo creo que a la víctima le interesa más ir por la jurisdicción laboral. ¿Por qué? Porque la jurisdicción laboral no hay costas. Mientras que si me voy a civil me puedo arriesgar a que me digan que es un hecho empresarial y desestimarme la demanda. No hay costas. Tenemos los límites del seguro obligatorio que son 70 millones. Por lo tanto, el empresario, si el empresario no tiene seguro o no tiene dinero, va a pagar el consorcio porque si es un hecho de circulación, entonces entraría el consorcio, mientras que si es un hecho empresarial no entraría el consorcio. Es decir, la jurisdicción social, a mi juicio, para las víctimas tiene un montón de ventajas, que no las tiene si es un hecho empresarial. ¿Por qué? Porque el hecho empresarial pues están los límites de los seguros de explotación, que son muy pequeños, por lo tanto, si es un tema grave, y bueno, pues... A mañana nos pusieron en las pantallas un número de teléfono móvil que da acceso a un WhatsApp y a través de ese teléfono móvil se pueden formular preguntas. Con lo cual, si hay alguien que quiere hacer una pregunta, por favor, que lo vaya realizando y las vamos viendo en la pantalla. Si no le da tiempo a teclear, pues también tenemos un compañero. ¿Hay alguna pregunta? Hacia todo hay un compañero aquí que pide un micro para poder intervenir. Bueno, primeramente tenemos una pregunta. Dice, tenemos clientes que son propietarios y se dedican al alquiler de maquinaria motor y nos piden incluir como asegurados adicionales a las empresas a los cuales se las alquilan. ¿Ven incompatibilidades? ¿Puede estar relacionado con la RC patronal o cruzada? Es decir, yo soy una empresa que me dedico al alquiler de maquinaria que se mueve, que tiene que ir matriculada,
Y entonces viene una empresa y automáticamente esa empresa me la alquila, firmamos un contrato y ese señor esto va a conducir. Y entonces, ¿me la ponéis en pantalla de nuevo? Bueno, sí, ahí lo que parece dar a entender es qué responsabilidad tiene el propietario de la maquinaria, ¿no? La que tiene y la de la que alquila. No, la anterior, por favor. Y entonces dice que y nos piden incluir como asegurados adicionales a las empresas que se los alquilan. Es decir, en la empresa madre, que es la que alquila, le dicen, oiga, como usted se lo ha alquilado a Alta Empresas Campos, pues meta usted a Empresas Campos también como asegurado de mi póliza. ¿Es alguna incompatibilidad? ¿No lo es? No, no veo problema ahí. Es decir, si está asegurado, pues va a responder la compañía de seguros. Y... No hay incompatibilidad. No. Lo que pasa es que yo creo que incluso sería aconsejable. A veces ocurre, sobre todo en las empresas de transportes, que cuando arriendan los vehículos, ellos no comunican nada a la compañía. Y a lo mejor sucede, nos ha pasado que hay un robo y a veces te lo rehusan porque no has comunicado algo que puede agravar el riesgo. Entonces, si lo tienes ya asegurado como un adicional, pues te evitas ese problema. Y la empresa en sí tendría que tener su póliza de responsabilidad civil patronal por las posibles negligencias responsabilidades empresariales que tenga el señor por el uso de la maquinaria, pero no tiene nada que ver con la empresa que alquila. Sí, sin duda. Claro. La siguiente pregunta, ahora voy contigo. Espera, deja que... Por una infracción leve en la prevención, ¿se puede condenar a un empresario a multas más pago de recargos de prestaciones? ¿No le parece excesivo, Jaime? Bueno, vamos a ver. Tiene que, para empezar, para que haya recargo de prestaciones, tiene que haber prestaciones. Para que haya prestaciones, tiene que haber lesiones. Si hay una infracción en materia de seguridad sin lesiones, no va a haber recargo de prestaciones. Ahora bien, si hay lesiones y hay una infracción leve, va a haber recargo de prestaciones. Otra cosa es que ese recargo sea del 30% y no del 50%. Que si me parece excesivo, bueno, la ley más antigua de nuestro sistema de relaciones de derecho del trabajo y de la seguridad social es la ley de accidentes de trabajo del año 1900. Son 119 años de experiencia. Es una ley que está hecha para lo que está hecha y acumula muchísima sabiduría. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el accidente de trabajo es el caballo de batalla del trabajo, en realidad. Es el núcleo donde se concentra la maldición del trabajo, que es que puedes morir o te puedes lesionar porque tienes que hacer algo para lo que no te queda otro remedio, que es trabajar. Por eso no me parece extraño que el ordenamiento haya dispuesto todo este aparataje de consecuencias. La más vistosa no es tanto que exista un recargo de prestaciones, es que no se puede asegurar. Que esto es lo peor, porque lo otro, bueno, las empresas dicen, ahí tengo mi póliza y ya atenderán. El problema está con el recargo de prestaciones. En cualquier caso, yo la injusticia más grande que veo con el recargo de prestaciones no la veo tanto con esto, que bueno, pues una imprudencia leve, si ha traído como consecuencia un accidente, bueno, leve. En fin, tiene la levedad que le queráis poner, ¿no? La leve, para mí una imprudencia leve, o sea, una omisión leve, pues es aquella que no genera accidentes. Si genera accidentes, no sé si se puede llamar leve. Yo creo que no. Ahí tú miras las directivas de prevención de riesgos, se puede tener una vida preventiva en la empresa y dices, hombre, si se incumple esto, no creo que vaya a pasar nunca nada. Pues vale, pues puede generar, en fin, pero no va a pasar nada grave. Pero ves otras que dices, hombre, pues como desatiendan esta, puede pasar una desgracia. Y luego puede que ocurra una cosa leve, grave, no grave, pero bueno, potencialmente puede tener riesgo. Yo el mayor problema lo veo en que el recargo de prestaciones, por ejemplo, por hablar de una cosa más, de lo que se hace la pregunta, es que imaginemos una persona que efectivamente suscita un recargo de prestaciones porque padece un accidente de trabajo en el que se deduce responsabilidad del empleador. El empleador no tiene que pagarle un 30% de la prestación mientras viva esta persona, no, tiene que capitalizar lo que va a ser la prestación que devengará este buen hombre toda su vida, de acuerdo con las proyecciones biométricas que hace la Tesorería de la Seguridad Social. Con lo que si ese señor fallece al día siguiente, no se devuelve la pasta. Eso, teniendo en cuenta que sale del bolsillo de un empleador, abunda en el carácter punitivo o sancionatorio del recargo y reduce su condición resarcitoria, porque ya no resarce a nadie.
Bueno, supongo que eso servirá para abundar en la caja de la seguridad social y algún beneficiario disfrutará de ello. Pero desde luego la familia o el causante no, o sea, porque luego hay otras capitales destinadas a otras prestaciones de viudedad, si es que hay, o de orfandad, si es que hay. Pero las que haya causado esa persona desaparecen. Dígame una cosa, simplemente, ahora te doy otra palabra. Dígame una cosa, vamos a ver. Si el recargo de prestaciones al final es dinero que hay que darle al empleado o a los derechohabientes o a la viuda, lo que fuera, y ponemos un recargo y la empresa no tiene un pataco, la empresa va a hacer todo lo posible para ir a la quiebra. Con lo cual va a desaparecer como empresario, montará otra empresa al día siguiente, destruirá no sé cuántos puestos de trabajo. Entonces, ¿a usted no le parece, aunque sea de carácter personal y no con la toga, no le parece que el recargo de prestaciones se debería asegurar? Bueno, la verdad es que no hay pocas opiniones dentro del ámbito del orden social, incluso de personas que podríamos considerar tradicionalmente más progresistas, que hablan de la necesidad de asegurar atendiendo a esas razones. Lo que pasa es que hay otras muchas que dicen que eso desestimula en la prevención, porque se entiende que el recargo es el mecanismo que guarda la viña, o sea, es el miedo que guarda la viña. Bueno, alguno podrá decir, bueno, también están las sanciones administrativas, porque las sanciones administrativas no se aseguran tampoco, no puedes asegurar una sanción. Pero ciertamente, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque así como la sanción administrativa no tiene dimensión prestacional ninguna, ese dinero es para el Estado, el recargo sí la tiene. Y entonces, si efectivamente no lo puedes asegurar y la empresa queda insolvente en función del recargo, cosa que no es en absoluto infrecuente, porque estamos hablando de pequeñas empresas en muchos casos, y si las responsabilidades del recargo pues, son como las que son a veces, es que esa empresa no puede sobrevivir al pago del recargo. Y entonces, en ese caso, teniendo en cuenta que ni siquiera tenemos, como hay en el resto de las prestaciones, la garantía de que lo va a atender la Seguridad Social, pues nos hemos encontrado con que a esa persona, si el recargo estaba para atender a esa persona, no la hemos atendido. Pero mucho me temo, y en función de estas razones, creo que se presentan los argumentos más evidentes, que el recargo no nació para compensar el daño, sino para perjudicar a quien lo causa. Tiene una vis sancionatoria, en fin, es una sanción con un 10% de vocación prestacional. Compañero. Sí, perdón, ignorancia, pero yo no sé por qué, o si me podrían explicar cuál es la diferencia entre la indemnización por la vía de RC obligatoria del vehículo a motor o por la de lo social. A ver, la diferencia es un tema conceptual. Es decir, si un accidente se califica como hecho empresarial, pues es una responsabilidad del empresario. Es decir, lo normal, imagínate un camión que están descargando y le cae una piedra a un trabajador. Pues eso es un hecho empresarial, tiene que ir por la laboral, siempre ha ido por la laboral, y eso iría a cargo de la RC de explotación o patronal. Si es un accidente de circulación, porque es un hecho de circulación y se dan las condiciones de que es un vehículo a motor y es un hecho de circulación, va por la vía de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro. Y este es el problema que yo planteo y que estoy planteando aquí. Es decir, ¿cómo delimitamos ambos hechos? Que no es nada fácil. Y sí, eso lo tengo claro. Lo que no tengo claro es por qué se difiere la indemnización cuando se da un siniestro de una RC por la vía del seguro obligatorio. A ver, no es que se difiera, simplemente que por el seguro obligatorio el baremo de tráfico, que es el que hace, el que valora los daños, es obligatorio y es vinculante para todos los agentes que intervenimos, mientras que si es un hecho empresarial, la responsabilidad civil, los jueces, en principio, serían libres para valorar el daño. ¿Qué ocurre? Que en la jurisdicción social, como en todas las jurisdicciones, se utiliza el baremo con carácter orientativo en ese caso y no vinculante. Y bueno, pues ahí, si hablemos ahora. Cuéntenos, llegado el momento, ¿qué hacemos? Vamos a ver, primero, para intentar abundar en las explicaciones que te da José Antonio. Piensa una cosa, es lo que hemos dicho antes. Hay dos tipos de accidentes, los que tienen culpa y los que no tienen culpa. Los que tienen culpa en el ámbito laboral, el litigante, ya sea la viuda, el viudo, o el lesionado, si no ha llegado la cosa a mayores, si hay una culpa, no se va a preocupar de denunciar hechos de la circulación, aunque se hayan producido. No le importa. Va a ir a intentar demostrar no tanto el contexto en el que se da el siniestro, circulación o no, sino la relación de un incumplimiento del empleador con ese siniestro. Y con eso va a conseguir una indemnización, ¿vale? Si no existe esa responsabilidad subjetiva determinada por la culpa, si es únicamente un infortunio con el vehículo, no le queda otro remedio. Si quiere percibir
una indemnización que considerarlo un hecho en la circulación. No le queda otra, porque ya no tiene la causa de pedir para solicitar la indemnización en el ámbito laboral. O sea, en el ámbito laboral, en el ámbito del marco de la responsabilidad por culpa. Tiene que ir diciendo, bueno, yo voy en este vehículo, por ejemplo, vamos él y yo en el vehículo. Él conduce, pero yo voy con él, los dos somos trabajadores. Y ocurre un hecho en la circulación que no es culpa de nadie y yo me accidento. Entonces, claro, yo soy un tercero. Él no lo sé, pero yo soy un tercero en relación con ese marco. Y claro, a no ser que se demuestre que hay una culpa por su parte de la que responderá el empleador, yo tendría que resarcirme como se resarce cualquier otra persona que sufre un accidente de circulación. En donde, a partir del año 11, yo tengo claro que en el orden social también. Y ahora vamos al tratamiento económico de esa responsabilidad. Bien, cuando una responsabilidad es por culpa, parece que tenemos todos claro, no sé si todos, pero una gran mayoría tenemos claro, que tiene que suscitar una indemnización mayor que las indemnizaciones baremadas de la circulación. Más aún, te voy a decir una cosa que no sé si sabes, pero si no la sabes te vas a escandalizar. Cualquier indemnización que medimos nosotros, hasta un acoso moral, vamos al baremo. Al baremo. ¿Cómo vas al baremo de circulación? Pues porque es la única regla, la única norma jurídica que barema las lesiones. Tenemos una para las lesiones permanentes no invalidantes, pero por un ojo no sé si te dan 15.000 euros. O sea, a lo que voy es que la única referencia que tienen los jueces hoy en día para medir el daño es el baremo. Y el baremo anterior a 2015 no pensaba mucho en otras cosas que no fuera el tráfico. Y entonces, ¿qué hicimos los jueces? Bueno, los que me precedieron, yo todavía no era juez en esa época, pues fueron introduciendo salvedades, posibilidades de compensar o de no compensar, en fin, hicieron una especie de pastiche entre lo que era aquella norma y lo que iba dando de sí la doctrina del Tribunal Supremo, y eso al final, el nuevo baremo ya nace con cierta vocación, de hecho ya habla de la no posibilidad de compensar las prestaciones de seguridad social, o sea, ya contempla determinadas circunstancias que el otro fue contemplando a medida que los jueces fuimos manoseándolo. Bien. ¿Qué ocurre ahora? Sigue sin ser necesario para un juez de lo social utilizar el baremo de circulación, a no ser que esté analizando un hecho de la circulación. A no ser, en ese caso no le queda más remedio. Bien, pero vamos a imaginar que no estoy en ese contexto de un hecho de la circulación. Un señor que se le ha caído una teja del tal y le ha partido la cabeza. Bien, en ese caso me voy al baremo, pero como es un contexto de culpa, porque si no yo no tengo nada que decir, simplemente, pues oye, si un ventarrón ha movido una teja y esa teja estaba bien colocada, pero ha sido una catástrofe, pues vale, va a tener sus prestaciones de seguridad social, pero nadie va a tener que pagar nada, a no ser que yo qué sé, pues que haya algún seguro de responsabilidad objetiva que canalice eso. Pero en relación con el empresario, si se constituye una responsabilidad, a mí me va a venir los parientes de este buen señor si fallece y me van a decir que dada la concurrencia de una culpa en el empresario, ya digo, si se da ese escenario, deme baremo y multiplíqueme por 0,5 lo que le sale y eso que engorde a la indemnización del baremo. Pero es que no es que lo diga yo, es que hay una sentencia de 17 de julio del 2007 del Tribunal Supremo que hablaba de multiplicar por 1,5 e incluso por multiplicar por 3 la indemnización del baremo. A ver, José Antonio. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, menos en esto. Vamos a ver. Pero esto precisamente es en lo que da igual, porque es lo que la puerta que abrió el Supremo, de multiplicar por 1,5 y hasta 3. En el 2007, lo que pasa es que luego ha habido 500 sentencias más del Supremo que han dicho otra cosa. Sí, pero mira, hay una sentencia de la Sala de lo Social nuestra de 12 de julio del 16 que insiste en esa dinámica. Bueno, a ver, si es un hecho de circulación, la responsabilidad es objetiva, que significa que el conductor responde con culpa y sin culpa. Pero el 90% de los accidentes de circulación son por culpa también. Es decir, el 90% es que me salta un semáforo, que no guardo la distancia de seguridad, hay culpa también. Por tanto, yo entiendo que si nos hemos puesto de acuerdo en que una persona fallecida con 2 hijos vale 400.000 euros, no sé por qué, si lo calificamos al final, y muchas veces en esa frontera difusa, como hecho de la circulación, los hijos cobran 400 y en otro caso cobran 600. Es decir, no veo la diferencia. Y lo que veo es que hay una circular de la Fiscalía que efectivamente, pero por delitos, habla de que se puede incrementar el baremo del 30 al 50%. Entonces, yo creo que no hay ninguna razón para aumentar el baremo porque sea una cosa o sea otra.
¿Cuándo habría razón para aumentar el baremo en ámbitos distintos donde se pueda aumentar, que se aplica de manera orientativa? Pues cuando haya un plus de aflicción, de dolor, de la víctima y tal. ¿Cuándo existe eso normalmente en la jurisprudencia? Cuando son hechos dolosos. Entonces yo entiendo que si es un hecho doloso, un accidente doloso, pues sí que hay motivos para incrementar el baremo. Pero si es un hecho culposo, porque la mayoría de los accidentes de tráfico son culposos también, no hay motivos para incrementar el baremo, porque entiendo que hay una discriminación entre las víctimas cuando realmente yo me salto un semáforo, mato a uno, y resulta que le pago 10. Y si es un accidente de trabajo o una responsabilidad empresarial que es también culposa, cobra 15. No veo razón ninguna. Espera un poco. Vamos a aclarar una cosa para estar efectivamente de acuerdo, porque creo que estaremos de acuerdo. Cuando hablamos de una imposición de responsabilidades al empresario, no hablamos de la culpa que puede tener uno porque en un momento dado, yo qué sé, pues se descuida conduciendo. Porque esto es una eventualidad que genera una culpa y va a generar una imputación de responsabilidades. No. Hay muchos escenarios y tenemos el escenario de un empleador que cumple de forma rigurosa la prevención de riesgos y un día se le escapa una, en fin, pues yo qué sé, pues ocurre un incumplimiento que podemos considerar de menor cuantía, no estructural, y se genera un accidente y se va a generar la responsabilidad. Vale, eso lo puedo asimilar al tío que no se ha fijado bien en una señal. Pero es que hay empleadores que no tienen hecha la prevención de riesgos. O hay empleadores que, habiéndole avisado quien le hace la prevención de riesgos que tiene que colocar en esa máquina no sé qué cosa, dice, pues no la coloco porque es que no llego a hacer los pedidos, porque tengo que eliminar el dispositivo de seguridad, porque de esa manera tal. Y entonces, ese beneficio que está obteniendo el patrón por desactivar el mecanismo de seguridad no lo está obteniendo el conductor, que eventualmente es imprudente. Y ahí está el plus de desvalor que genera el plus en la indemnización. Y no me he metido con casos truculentos, acoso sexual, acoso moral, chantaje sexual. O sea, ya no quiero entrar en ya la casquería, pero quiero decir que hay que pensar que el abanico del empleador desde el punto de vista del incumplimiento de sus obligaciones no es homologable en la mayor parte de los casos a la imprudencia que cometemos cualquiera, que cometemos al cabo del año muchas conduciendo, de las que afortunadamente no generan accidente, ¿no? Tampoco he hablado de la alcoholemia, de cuando te bebes 50 cervezas y matas a uno, de los conductores suicidas. Ahora bien, hay otro factor, sí, pero en ese caso ya tienes al fiscal diciendo que para estos delitos hace falta poner cuarto y mitad. Pero es que incluso hay algo más. Cuando se establece ese aseguramiento y se fijan unas cantidades concretas para limitar el daño, que es lo que hace esa ley, se hace, y esto ya lo dijo el Constitucional cuando se sometió a constitucionalidad, la anterior ley, se hace porque se pretende que cualquier ser humano pueda conducir un vehículo, porque las responsabilidades derivadas de su uso puedan ser asumibles para el aseguramiento, para el negocio del seguro. Y entonces, como eso tiene que ser así, todos nos sacrificamos un poquito, porque exponemos nuestra seguridad en un contexto que es conveniente desde el punto de vista macroeconómico, porque se venden coches, la gente además tiene la comodidad de tal, no sé qué, y entonces todos nos tenemos que jorobar. Y la gran pregunta que se ha hecho el entorno del laboralismo, dentro del contexto del accidente de circulación, es hasta qué punto ese riesgo que yo asumo conduciendo, porque conducir entendemos que forma parte, podríamos decir, de nuestro lujo, lo tengo que asumir cuando trabajar es una maldición bíblica. Esto es, trabajo porque me obligan. Mientras que conduzco a veces porque me obliga el trabajo, que ni siquiera tendría que conducir. Y esos son los factores que laten y que igual ayudan a explicar esa diferencia. Aunque entiendo que las razones que has puesto encima son atendibles, perfectamente atendibles. Pero quiero también que comprendas que el contexto del que procede un marco y otro es distinto. Con esto termino. Yo, el primer destino que tuve fue en Ferrol. Y en Ferrol había un montón de reclamaciones de asbestosis, mesotelioma, todo esto, el personal que trabaja en el astillero, ¿no? Había muchos abogados que no venían con el baremo. Venían con una indemnización, venga, 400.000 euros, 300.000, lo que sea. Y te decían, porque buenamente te lo justificaban, porque no vale venir y decir, dame no sé qué. No, te decía, pues tal, porque la esperanza de vida en Galicia, que además es de las más altas de España, es no sé qué, y este señor se ha muerto con 58 años, tal. Solo una vez vinieron con la ley de tráfico y le pregunta al abogado, ¿y cómo vienes con la ley de tráfico? Y dice, es que murió con 96 años. Yo decía, es que ya no me vas a dar nada, o sea, bastante que me vas a dar el baremo. Porque, pero claro, entonces, a ver, aclárenos. Se han dado cuenta que es la mejor ponencia, no le digo más, ¿no? Acláreme una cosa, a ver. El baremo, cuando llega a cuenta suya, ¿cuánto lo sube?
depende, como bien dice José Antonio, hay que atender al plus de desvalor que tenga el acto que genera el daño. O sea, yo, si veo que el empresario atiende sus responsabilidades en materia de prevención de riesgos y en un momento dado ocurre algo razonablemente atendible, aunque dentro del universo de los incumplimientos, no lo recargo. Pero si veo que hay una actuación sostenida de desatención de la normativa laboral que ha generado un entorno inseguro, sostenido y estructural, hombre, y aparte, a costa de no gastarse dinero, porque eso ha sido algo que ha patrimonializado al empresario. Ojo, que no solo, esto parece que tiene una lectura muy roja, pero también tiene una lectura liberal. Ha privatizado el beneficio y ha extendido el perjuicio, porque a ese señor hay que pagarle prestaciones de la seguridad social. ¿Y esas qué? Las pagamos todos. Ha generado un plus de riesgo a costa de ahorrarse y privatizar ese beneficio y ha extendido todo el perjuicio hacia la sociedad. Ahora, venga, pagarle a este señor una incapacidad permanente absoluta para toda su vida o una gran invalidez para toda su vida. Ojo. Entonces, Juan Antonio, vamos a ver, sabiendo lo que opina el mundo judicial, tú cuando transfieres este riesgo a la industria aseguradora y te encuentras con los sublímites por víctima en las RC patronales o las RC generales, ¿qué pretendes hacer? Vamos a ver, cuando nosotros contratamos los seguros con las flotas, por eso comentábamos antes que lo que intentamos es siempre que haya un SOA de por medio, ¿vale? Sobre todo también por lo que comentaba antes José Antonio, ¿no? Cuando tienes un accidente, los límites del baremo te van a beneficiar, al fin y al cabo. Y sobre todo ya no solo los límites, sino que la culpa es objetiva. Con lo cual vas a tener que discutir mucho menos. Por eso estas flotas que están un poco en la frontera, que tienen vehículos que pueden o no pueden ser considerados vehículos a motor, yo creo que deben tener un SOA, pero con vistas precisamente a estas contingencias. Lo que pasa es que digo, yo lo que voy es, teniendo en cuenta a los límites que tan tú bajos. compras capital, tú lo que compras en una compañía de seguros es capital. Y cuando compras capital, la compañía te dice, la víctima la vamos a encasillar. Te podrás comprar 5 millones de euros, pero yo por víctima no me juego, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta lo que dice su señoría, ¿cómo tengo que subir la suma asegurada de la víctima? Pero ten en cuenta que es que eso no... Él se refiere a explotación. Dime. No, que tú te refieres a RC de explotación. Él se refiere a los sublímites tan pequeños que RC hay. de patronal. La RC patronal muchas veces, la explotación, me encuentro que la compañía de seguros puedo negociar 3 millones de capital transferido, pero me mete un sublímite. Y me dice, no, por víctima, yo solamente te pago 300.000. Y con lo que acaba de decir su señoría, los 300.000, ¿para qué me llegan? Claro. Aquí la cuestión está en que los sublímites siguen siendo muy bajos. Antes el baremo, la muerte eran una media de 200.000 euros y tenías un límite de 150, pues te apañabas. ¿Qué pasa? Que el baremo se ha duplicado, sobre todo en siniestros graves, y si la RC patronal sigue con sus límites de 90, de 150, y encima te aplican el 150% del baremo, pues un siniestro que antes era 200, ahora son 400 de baremo, más el 50%, 600. Y tienes un sublímite por víctima de 90 o de 150. Hay que subir los sublímites, eso es evidente. A ver, ahora pregunto a la sala. ¿Esta situación se la encuentran ustedes en sus contratos de seguros? Es decir, cuando ustedes han transferido a la industria aseguradora ese capital de patronal o de explotación, imagínense 2, 3 millones de euros, resulta que, por favor, su límite por víctima se queda establecido en 150, ¿lo tienen ustedes en las carteras? ¿Sí? ¿Es lo que van a revisar esta noche? ¿Sí? Bueno, ¿y alguno de la sala ha intentado hablar con la compañía de seguros y razonar que su límite es insuficiente y que hay que darle una solución a un empresario que está dispuesto a pagar la transferencia del riesgo? ¿Se han encontrado con dificultades con que las compañías no quieren jugar? ¿Quién? Se ha reconvertido ya. Sí que hubo... El micro, por favor. Ha habido compañías de seguro que sí han hecho subidas de límites y de subidas. Hace poco todos tenemos constancia de que AXA nos ha mandado unas cartas diciendo pues, porque subían los límites. En ese sentido no ha habido ningún problema. No, es decir, la cartera tal y como está, ahora voy con vosotros, la cartera tal y como está, crees que no tiene problemas. Es decir, un empresario mañana se enfrenta a un procedimiento de los que estamos hablando y tendría transferido capital suficiente para no tener problemas de su proyecto. No. No, a ver, Juan Carlos, echa el micro para acá. Aquí. ¿Hay problemas o no hay problemas? A ver, la historia es que cuando empezó esta historia del baremo, etcétera,
ya las compañías empezaron a prepararnos diciendo que había que aumentar los límites, etcétera, etcétera. Efectivamente, se pillaron los dedos porque cuando ellos proponen, es lo que pasa siempre además, lo hemos comentado esta mañana y esta tarde también yo, ellos proponen, nosotros luego aceptamos la propuesta, nos motivamos, pedimos que se suban las coberturas y entonces nos empiezan a poner problemas y limitaciones en algunos conceptos y algunas compañías. ¿Qué ocurre? Que ahora, a fecha actual, ya ellas se han concienciado, han visto que la necesidad que propusieron la hemos aceptado y actualmente a mí me consta que ya no hay tantos problemas para aumentar estos límites. A ver, coge el micro. Hombre, ¿hasta cuánto? Pero, claro, tú, pensar que estamos hablando de 600.000 euros correcto, por arriba, claro, como tú bien estás diciendo, Adolfo, al final lo que hacemos, la mediación, es transferir el riesgo de nuestro asegurado a la industria. Una cosa es que las compañías, porque lógicamente la carestía de la vida aumenta, se amplían coberturas, es como la responsabilidad civil de la póliza de hogar de 60.000 euros que quedaba fuera de juego, se pasa a 150, se pasa a 300, pero es una realidad que aunque haya compañías de primera línea y multinacionales que de serie, por decirlo de alguna forma, estén incrementando el sublímite por víctima en sus pólizas de RC, tampoco no nos dan el juego de poder solicitar, el decir, en este riesgo determinado, yo necesito un sublímite por víctima de 600.000 euros, por ejemplo. Construcción, por ejemplo. Por ejemplo, yo en mi caso, en el caso de Guipúzcoa, que me ocupa, por ejemplo, el convenio de la construcción, es el convenio más elevado que hay a nivel nacional. Hay un problema con determinadas actividades del sector de la construcción, que en estos momentos pues está muy de moda, trabajos de mármoles y pizarras, enfermedades contraídas cuando estabas hablando del recargo de prestación, etcétera, la silicosis, etcétera, etcétera. Tenemos un problema en la mediación y el cliente, por supuesto, muy serio, porque al final va a ir contra su patrimonio esa sanción, esa sentencia, esa indemnización. Y la industria aseguradora da cobertura y juego a una serie de límites que no siempre podemos dar esa cobertura al cliente a una petición, como bien decía Adolfo, a las compañías de seguros. Ampliando este tema, ¿cómo ve su señoría los límites por víctima si es una cláusula lesiva en el contrato de seguro? Bueno, ya, sí. Normalmente, dentro de lo que sería la literatura, dijéramos, de jurisdiccional en relación con las llamadas cláusulas de restricción, yo con el tema de los sublímites no he visto mucha controversia. Yo no he visto demasiada. También es cierto que aunque ciertamente nos pongamos apocalípticos, que nos ponemos y no está mal ponerse apocalíptico, las indemnizaciones que se sirven por estos conceptos no suelen superar los 300.000 euros hoy. Pero claro, yo antes le comentaba a José Antonio, nos tenemos que abrir al concepto de daño punitivo, porque en realidad es de lo que estamos hablando. Una cosa es el asegurar el daño básico, que eso pues sería lo que reconocería el baremo de seguros actualmente, aunque no sea propio de nuestra actividad, sí podría transitarse. Y otra cosa son aquellos escenarios en los cuales el juez queda impactado por el drama, no tanto por las consecuencias, sino por la causa de lo que ha causado ese daño. Y eso yo creo que está dentro del marco del daño punitivo. O sea, eso es algo que tendría que asegurarse más. O sea, tendría que generar una prima más. O por lo menos la aplicación de la regla de proporcionalidad. Porque se está exagerando el riesgo. O sea, el tomador está incrementando el riesgo. Venga, 5 minutos. Primero, aquella pregunta que está allí. Porque la mayoría de los trabajadores son autónomos. Sí. ¿Qué consideración tiene un autónomo? Si son autónomos de verdad, no tiene para eso las delicias del autónomo. Entre ellas está el no tener ese tipo de coberturas. Ahora, hay muchos que no son autónomos de verdad. Es decir, que hay gente que está matriculada como tal, pero en realidad es un trabajador común y corriente. Y entonces en esos contextos a veces sucede que el trabajador, nosotros le llamamos falso autónomo, recurre a los tribunales para que se levante el velo, es otra cosa también que manejamos mucho, levantamiento del velo, se acredite la condición de trabajador de orden común y a partir de ahí se deduzcan todas las consecuencias propias, entre ellas pues, las que podrían derivar de eso, ¿no? Del accidente in itinere. Vamos a terminar con la última pregunta, que es la siguiente. Dentro de unos días van a venir los Reyes a Bilbao, los Reyes Magos. Entonces el Ayuntamiento de Bilbao va a cortar una serie de calles por donde van a ir las carrozas. Y muchas de las carrozas van a ser trailers, en donde son vehículos a motor. Pero la calle se corta con unas vallas para que los niños vean a los Reyes, antes de que le vengan de noche los regalos. ¿Qué ocurre con el Tribunal Superior de Justicia Europeo,
cuando ese camionero, que va todo perfectamente maquillado con su carroza, va por el camión, estamos en una zona que a lo mejor entendemos que no es hecho de la circulación, y nos aparece el niño que le sale de la mano de la abuela a buscar los caramelos del Rey Mago y el camión lo atropella. ¿Estamos ante un hecho de la circulación o no? A ver, ¿qué te digo? ¿Lo que pienso o lo que...? Dime las dos cosas. Yo pienso que no, que es una actividad distinta, que no, o sea, con nuestra normativa que tenemos actualmente. No, con el ¿qué reglamento dijo del el SOA. Tribunal No, Supremo? el Tribunal de Justicia diría que sí, que un vehículo que siempre que se transporte, hombre, si la cosechadora que está en el campo es hecho de circulación o el coche que se ha incendiado por un defecto es hecho de circulación, ¿cómo no va a ser hecho de circulación eso? Es decir, lo que ha dicho el Tribunal de Justicia es, siempre que un vehículo haga una función que le es propia, y siempre que se esté transportando es un hecho de circulación. Es decir, una máquina excavadora en una obra, si está excavando, eso todavía no lo sabemos. Si está con el cazo, no lo sabemos. Ahora, si se está moviendo en la obra, según el Tribunal de Justicia, es hecho de circulación, aunque esté en un recinto cerrado, para el Tribunal de Justicia. Por lo tanto, ese caso es evidente que es un hecho. Otra cosa es que esa máquina que está circulando o esa carroza que está circulando por unas fiestas sea un vehículo a motor. Que a lo mejor, si no es un vehículo a motor, tendrá una RC de explotación, si la tiene, pero no podrá tener el SOA. Y ese es el problema que se plantea también, que hay muchos cacharros que antes eran vehículos a motor, ya les digo que en el primer reglamento se decía que todo artefacto con motor era vehículo a motor, y ahora ya no todos los cacharros son vehículos a motor. Y ese es el problema que se podría plantear con carrozas de ferias y cosas de estas. Bueno, pues yo creo que el resumen general de esta exposición de esta tarde es: ahora, cuando lleguen ustedes a casa, vean los clientes que tengan. Si tenemos un cliente que tiene parque automovilístico, hagamos una relación de todos los coches que tiene ese señor. Los que tienen matrículas susceptibles de ser matriculados, todos tienen que tener su correspondiente seguro obligatorio. Los que no, vamos a la póliza de RC general. Ojo a la patronal con los sublímites, ojo a la explotación con los sublímites. Pero estudiemos la conveniencia, si todos los vehículos a motor deberían de estar en una póliza de RC de explotación con siniestros de vehículos, y dejar inmaculada la póliza de RC de explotación, para que cuando haya un siniestro, si es de vehículo a motor, solamente nos va a las pólizas pequeñitas y le entregan ustedes a los jueces pólizas pequeñitas, sumas aseguradas pequeñitas, sus límites pequeñitas, y no le entregan la póliza gorda, donde están las sumas aseguradas gordas y los sublímites gordos. Porque claro, cuando su señoría ve la póliza pequeñita con su límite pequeñita, dice, bueno, vamos a pagar lo que pone aquí y no vamos a pagar lo que pone la otra. ¿Parece bien? Lean el libro y aplauden a los ponentes. Gracias. Magnífico. ¿Ya? ¿Nos vamos ya? Bueno, muchas gracias por esta última sesión. La verdad es que ha sido muy interesante. Era la última, pero nos han mantenido ahí atentos, y con esta sesión sí que damos por finalizado el programa técnico de Euskalsegur 2016, pero no el día ni la jornada, así que no os vayáis. Para ir despidiendo, bueno, espero que todas las sesiones hayan sido interesantes, que os hayan aportado información de calidad y que os hayan hecho reflexionar, debatir, analizar, que era un poco el objetivo de todo este foro. Para ir despidiendo la jornada y antes de entregar los premios, vamos a realizar unas pequeñas y brevísimas conclusiones y para clausurar un poquito este programa técnico también. Así que cedo la palabra al presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Guipúzcoa, Iñaki Durán. Cada vez me va quedando menos gente, macho. O sea, yo no sé cuánto vamos a ir al final a la cena, de verdad. Bueno, estamos enfilando, como ha dicho Aunich, ya la recta final del cuarto foro Euskalsegur, antes de la entrega de los premios Euskalsegur, y nada, 4 pinceladas de las sesiones que hemos trabajado hoy, ¿no? La primera, los CEOs responden. Ha habido algunos datos que a mí me han llamado la atención. Agentes y corredores, estamos en estos momentos con un 45% de las primas intermediadas. Lo hemos hablado también, nos auguraban antes del PEN, hace unos 6 años, pues un fuerte descenso, ¿no? Si estamos ahí, no es mala señal. Algo no estamos haciendo tan mal del todo. Pero también es cierto que está disminuyendo el número de mediadores que estamos operando en el mercado, ¿no? Jorge Azcárraga, mi compañero, hablaba, la mediación tiene que tener mentalidad de CEO, mentalidad empresarial, importante el equipo que hay en nuestras oficinas. Gianluca Piscopo nos decía que un CEO se hace, por eso él hace maratones. Javier Aguirre Gaviria hacía mucho énfasis en la prevención, Francisco Lara de Pelayo en la reinvención continuamente, y Rafael Urrutia,
que es muy peculiar, muy característico y le aprecio mucho, en ser un director de orquesta. Hablábamos, y es aplicable también a nuestras empresas de mediación, ¿no?, que queremos habilidades o conocimientos, mejor actitud es la base, ¿no?, y niveles medios de conocimiento y habilidades, ¿no? La actitud es fundamental en cualquier empresa, en cualquier proyecto empresarial, desde una panadería hasta una multinacional, ¿no? Es cierto que también se hablaba que no hay nada más peligroso hoy en día que un tonto con entusiasmo, ¿no? Y además si no tiene formación. Es una coctelera perfecta. Y afortunadamente todavía tenemos competidores que son tontos con entusiasmo, lo que pasa que son un poquito peligrosos, ¿no? Al final es un conjunto de atributos, ¿no? Retos, hablaban los CEOs de la transformación digital, mayoritariamente hacía énfasis IMQ, adaptarse a los nuevos tiempos. Nos hablaba de una cantidad de cifras de autorizaciones en papel todavía que asustaban a cualquiera, ¿no? Todavía lo que significa el papel en nuestro sector, algo que los mediadores somos los primeros que tenemos que ayudar, innovar, a erradicarlo en la medida de lo posible. El otro día estuve en unas jornadas en Madrid, además con Cristina, y solemos justificarse es signo de debilidad. Decimos que nuestro cliente no es digital, nuestro cliente no es digital con nosotros, pero nuestro cliente es digital con otros muchos actores en el día a día, ¿no? Saquemos un poquito esas lecturas, ¿no? Visualización de mercado. Es cierto que se ha evolucionado tecnológicamente en los 3 últimos años, lo que no se había avanzado en los últimos 25 cuando hacíamos las pólizas y tomábamos los partes de siniestros en servilletas de barra de bar, que a todos los que estáis aquí nos sonarán. Se presenta una gran oportunidad, no estamos reconocidos, no hemos estado reconocidos el sector asegurador como el más moderno, pero sí es cierto que es un sector maduro. Hacemos las cosas meridianamente bien, no podemos caer tampoco en la autocomplacencia. Es cierto, y tampoco lo hemos sabido explotar, que tanto en la situación bancaria vivida en este país como en la situación de crisis hemos demostrado una fortaleza, una solidez y una robustez financiera que otros muchos sectores no lo han podido demostrar, y a veces hay que sacar músculo y hablar de lo que realmente sabemos hacer bien. También es verdad que estamos en una continua diarrea regulatoria, a ver si al final hay gobierno en este país y contamos con una legislación pues acorde a los tiempos, ¿no? Hablaba también Javier Aguirre Gaviria que el mundo de la mediación es un negocio de riesgo. Yo creo que no. Riesgo es el que levanta una persiana a las 7 de la mañana, sea albañil, sea fontanero, sea mediador o trabaje en una empresa de seguros como empleado, ¿no? La labor de los colegios, y es cierto, es el gran reto que tenemos con la mediación, de ayudaros a adaptaros a los nuevos tiempos, a los colegiados, ¿no? Bueno, pero siempre y cuando sigáis viniendo a los eventos, ¿no? Porque si no venís, yo es que me sigo rayando otra vez como antes, ¿no? Todos han coincidido, todos los CEOs, que los agoreros hace 20 años nos hablaban de que íbamos a desaparecer. Una vez más, llegó la banca, íbamos a desaparecer una vez más. Yo llevo desde los 19 años en esto, 30 años, y lo he escuchado también cientos y decenas de veces, ¿no? Llegaba Internet, desaparecíamos. Llegaban los concesionarios, desaparecíamos. Pero bueno, seguimos viendo muchas caras familiares año tras año, por lo tanto, algunos no hemos desaparecido. Dentro de 2 años, en el siguiente Euskal Segur, veremos los que estamos y los que quedamos, que esperemos que seamos como mínimo los que estamos hoy aquí, ¿no? También tenemos que darnos cuenta, yo siempre hago una comparación, ¿no?, en la vida empresarial. Es como las EPSV, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Podemos haber hecho cosas muy bien en nuestro negocio, pero la innovación es necesaria, forzosa y obligatoria si queremos permanecer, ¿no? Tenemos que estar a la última en tecnología, diversificar, formarnos, ¿no? Estamos, es cierto, y de unos años a esta parte es una realidad, creo que es innegable, ¿no? Estamos en un proceso de concentración también en la mediación, como han estado las entidades aseguradoras, y los runrunes de las entidades nos hablan en los últimos meses que todavía habrá alguna concentración más y de calado, ¿no? Pero yo creo que no hay que temerlo, tenemos que aprovechar las oportunidades, ¿no? Nuestro futuro está basado en profesionalidad, formación, servicio y cercanía. Fundamental, apoyaros en los colegios, para eso estamos, ¿no? Hemos hablado de JAC y digitalización, fundamental, el tema de conectividad y digitalización. Os hablo como experiencia propia, os hablo como Iñaki Durán, corredor de seguros. Nosotros hemos tomado una decisión en nuestra oficina, que es apostar por entidades que trabajen con la máxima conectividad posible. Es una decisión empresarial como es válida cualquier otra. Somos una fauna muy diversa, ¿no? Pero os garantizo que siempre ha sido una paranoia mía y una descarga brutal de tareas es necesaria, las que no nos aporten valor, las que no nos permitan gestionar con nuestros clientes, visitarlos, gerenciar sus riesgos. Y aún así todo, os garantizo que después de escuchar al magistrado, que me ha dado una marcha ya de última hora del día brutal,
Tenemos unas bombas de relojería en nuestras carteras que no sé cómo podemos dormir tranquilos y sin copas. O sea, con copas es normal, pero sin copas todavía nos lo tenemos que mirar, ¿no? Ángel Blesa nos ha hecho una presentación, desarrollo del pasado, presente, futuro de la tecnología en el sector, los nuevos modelos de negocio asegurador y distribución, Insurtech, Lemonade, Orange, nos sonaba todo hace 3 días como esto cuando llegaba. Señores, está aquí, es una auténtica realidad. Y los ambos, Broccoli, Coverfy, hemos tenido consultas en los colegios provinciales, consejos autonómicos, tipo de mediadores, datos que tomaban de los clientes, etc. Es una realidad, están ahí. No hay nada como el ciego que no quiere ver. Por lo menos yo os pido que seamos capaces, yo no veo, pero que seamos los tuertos en el país de los ciegos, ¿no? Que por lo menos abramos un poquito el ojo, ¿no? Hemos hablado de marketplace de profesionales, el inglés no es lo mío, se nota. Mediadores de seguros, son agregadores profesionales, tipo Booking, Trivago. 2020 una buena noticia, a ver si se cumple la realidad, ¿no? Ficha definitiva de implantación, se terminan los ficheros propietarios de las entidades. Imagino que vamos a tener que trabajar entre todos, entidades y mediación. Va a ser un proceso de cambio, un proceso que va a tener sus tensiones, pero estoy convencido que si en los 30 años que llevo en la profesión no hemos fallecido en el sector, también lo superaremos, ¿no? Somos una profesión que tiene un principio Darwin bastante interiorizado, ¿no? Asunción Blasco, de Tirea, nos hablaba del estándar EJAC, el conocimiento que hay. Os animo, desde los colegios vamos a potenciar jornadas del EJAC a partir de enero, que asistáis, de que participáis, que por lo menos sepáis el idioma que habla el EJAC, que por lo menos os quitéis la venda de los miedos, de los temores y que deis un paso adelante, ¿no? Es un trabajo realizado desde el 2009 entre asociaciones de corredores y UNESPA, y la situación actual es que ha llegado el momento. O sea, ya estamos a la vuelta de la esquina, estamos en octubre, nos quedan 2 telediarios para los Reyes Magos que decía Adolfo y el camión por Bilbao, ¿no? Pongámonos las pilas, ¿no? El estándar, yo creo además que debemos de verlo, os hablo de una experiencia propia, ¿no? No como una oportunidad, sino como una auténtica necesidad si queremos que nuestros negocios sean óptimos, rentables y que tengan futuro. No es que haya que tenerlo, hay que usarlo. O sea, los procesos de cambios son difíciles para todos, pero lógicamente hay que apostar por ello, ¿no? Pau nos hablaba de que es un punto no retorno, la plataforma de comunicación estándar de futuro. Se ha de madurar, todavía comentabas, algunos procesos, siniestros, liquidaciones. Sabemos que la perfección no existe, ¿no? Pero bueno, hay que dar ya el paso y la mediación tiene que romper esos temores y salir de esa zona de confort que estamos habituados nosotros y nuestras estructuras, ¿no? Hablaba también Gerard Clarés de la fecha tope. Ricardo García dice que ya estamos en un momento que vamos muy deprisa, hay una auténtica aceleración en este proceso. Es curioso lo fácil que se puso la banca de acuerdo, ¿no? Para los cuadernos 19, los procesos, etcétera, y cojones, macho, la mediación y el sector lo que hemos tardado en hablar el mismo idioma. O sea, es que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, ¿no? Ella que está para implementar en la mediación, concienciaros, no quiero ser pesado, ¿no? Mi compañero y amigo David Carrera de Liberty empezó hablando del cuento El conejito, yo no lo pillaba, del Arca de Noé, que tampoco seguía sin pillarlo. Ya no digo ya lo del Atleti, los 3 puntos, porque sabéis que os quiero a los vizcaínos la hostia, y mi mujer es vizcaína, o sea que por ahí no la vamos a tener hoy, ¿vale? Pero bueno, luego lo he hilado con la realidad de la implementación del EJAC, ¿no? Me parece muy positivo que realmente las entidades se quieran implicar en ayudar a los mediadores en la implementación del mismo y que no sea, pues no sé, ¿no? Promesas, como dice Juan Carlos, mucho prometer, una vez metido se olvida lo prometido, ¿no? O sea, que realmente haya una implicación por parte de las entidades en que entre todos demos este paso, esta reconversión digital del sector, ¿no? Es curioso, estamos ya con el EJAC, el 20% de la mediación, 40% de la facturación. Estamos empezando a hablar ya de cifras que yo creo que nos tienen que hacer reflexionar a quien no esté inmerso en este proceso de digitalización y de cambio, ¿no? Pero es cierto que hay mucho desconocimiento. Javier Montoya, Plus Ultra, nos ha hablado de una auténtica oportunidad. Es consciente que la mediación, yo siempre digo que somos una fauna muy diversa, hay diferentes velocidades, ¿no? Cada uno va a su ritmo, pero entre todos, cada uno a su ritmo, tenemos que conseguir dar el paso, ¿no? Está para quedarse, nos hablaba Javier Espinosa de Reale, y hemos hablado de ya conectividad, canal, internet, cómo compartimos el dato, las Insurtech, el cliente joven y los seguros. A mí personalmente, como mediador, es lo que más me preocupa a día de hoy. A mí no me preocupa hoy la cuenta de rentabilidad de mi empresa, porque la tengo meridianamente controlada, con mis fallos, pero tengo una preocupación muy seria con mi hijo de 23 años, que es quien me testa mis movimientos en comunicación que yo hago. Es el mejor CEO en comunicación que tengo en mi oficina, ¿no? Porque digo, ¿qué te parece, no? Hay que pensar qué piensa la gente joven para vincularla a nuestro sector, para que sepa que es el seguro la necesidad que tiene, ¿no? De verdad, animaros, dar un paso adelante, salgamos de esa zona de confort y vamos a optimizar nuestras actividades, ¿no? La sesión de desconferencia.
una buena manera de no dormir la siesta. Juan Carlos, ya sabéis que es bueno en lo que es bueno y en esas cosas pues es bueno. Pues no ha dejado dormirse la siesta a nadie, ¿no? Es una experiencia innovadora de formato. Hemos hablado de muchos cambios de lo que nos viene, de riesgo, distribución, Internet, banca, como siempre, porque esto ya es un clásico. El día que no salga la banca en un foro los nuestros, habrá que mirárselo también, ¿no? Juan Carlos hablaba de que en Estados Unidos las marcas son las responsables de daños ocasionados por los vehículos autónomos. Hemos hablado del pago por uso. La gente joven, mi preocupación, disfruta, pero no posee. Pensemos cómo va a evolucionar el sector asegurador y sobre todo lo que nos afecta a la mediación, ¿no? Fernando Urquiza de Lagunaro hablaba de que el futuro del automóvil no se prevén cambios a corto plazo. Bueno, el no se prevén cortos a corto plazo, como siga bajando la prima media automóvil, mis comisiones seguirán bajando. A mí me afectará lo que no son cambios a corto plazo, ¿no? O sea, que creo que tenemos que darle un poquito una vuelta a todo. Juan Carlos Muñoz Arag, se prevé una reducción de la siniestralidad, pero una mayor complejidad en los siniestros, ¿no? En el caso de que cada vez la autonomía de los vehículos sea mayor, ¿no? Hablaremos ya no de un CIDE, un ASTIDE, un CICOS, hablaremos de otra serie de cosas y, lógicamente, tendremos que tener formación para ello, ¿no? El auto está claro que es un commodity, que no quiera ver como una fuente de ingresos que persista en su correduría, también se lo tiene que mirar. O sea, que hoy nos tenemos que mirar un montón de cosas antes de ir a cenar y sobre todo después y a la noche al llegar a casa, ¿no? Álvaro Iglesias también hablaba de que el discurso actual es cierto, llevamos un año con el tema del automóvil, la comercialización. Políticamente no ha habido una claridad de por dónde van a ir los tiros. Aquí se levanta Pedro Sánchez, dice que el diésel desaparece, los transportistas se acojonan, se paraliza la venta. Hay muchos factores que influyen en la industria aseguradora y yo, como corredor de seguros, en mis cuentas de explotación, ¿no? Dependemos de todo nuestro entorno, ¿no? Es cierto también que quien en los próximos años no esté en Internet, de una manera o de otra, no estará en el sector, ¿vale? Íñigo Lizarralde nos hablaba de extrapolar modelos de negocio a otras culturas, como el caso americano, le parece francamente arriesgado trasladarlo a España. Y Pelayo nos hablaba de que no se prevén grandes cambios, pero lógicamente habrá cambios en la legislación para legislar el futuro de los vehículos autónomos. De mi sesión ya me ha tocado hablar. Afortunadamente hemos visto lo que es el presente en el día de hoy del asociacionismo en España, diferentes tipos de asociaciones, las funciones que realiza cada una. Y bueno, que cada uno decida si se quiere o no se quiere asociar, pero por lo menos que no se quiera descolegiar, que es en lo que estamos hoy aquí, ¿no? Es de lo que se trata. Y luego ya a mí el magistrado ya me ha terminado de meter un chute, Adolfo, que entre que no he comido y tengo un hambre del 15, macho, de la manera que se ha expresado, lo ha desarrollado, que un magistrado se habrá marchado, oye, que no me escuchan, a lo mejor me saca la foto y ya, mañana no llego a Donosti, ¿no? De la manera que ha conseguido trasladar un tema con la suficiente complejidad que realmente tiene, y de la manera de la casquería, como ha terminado hablando, la verdad que de 10, ¿no? Habéis dado un desarrollo de interpretación, jurisprudencia y gestión de accidentes in itinere, inmission. Cuando has dicho inmission, yo ya, pecador, digo, esta ya no me suena, ¿no? ¿Y qué ocurre si hay un vehículo a motor por medio? Yo, en resumen, no os voy a dar más la chapa, porque a Unich, aunque es guipuzcoana, me tiene cruzado desde ayer a las 5:30 de la tarde, macho. O sea, me tiene enfilado, cada vez que me mira, me acojona. Una línea. De verdad, actuaros, equivocaros y, sobre todo, arrepentiros de lo que hagáis, no de lo que hubierais podido hacer, porque, desde luego, querrá decir que por lo menos lo habréis intentado. Gracias. Nada, como voy a teneros enfilados. Ya os he cogido a todos mucho cariño, que llevamos aquí todo el día compartiendo. No os preocupéis, que ahora ya vamos a ir con la entrega de premios Euskal Segur. En una horita y media terminamos. Que nada. Bueno, vamos a ir con esa entrega de los premios Euskal Segur, unos reconocimientos que otorga el Consejo Vasco de Mediadores de Seguros a instituciones o empresas, a entidades aseguradoras y a mediadores profesionales colegiados con el fin de reconocer su trayectoria y apoyo a la mediación de seguros y a los valores que ésta representa. Los premiados se van a llevar una bonita escultura. Venga, Iñaki, hazme de azafato, enseña un poquito la escultura. Pesa mucho y no la toquéis mucho porque mancha, es mejor que la coloquéis donde tiene que estar y ya está, pero es preciosa, de Guillermo Olmo, llamada Babesa, que significa protección y que representa también la capacidad de adaptación, cualidades muy vinculadas al sector. Precio de salida, 2.000. Sin más dilación vamos a hacer
entrega y a reconocer a los galardonados. El primero le entrega Iñaki Durán, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Guipúzcoa, y por su trayectoria y la consecución de un convenio colectivo muy importante para el sector, el premio Euskal Segur 2016 a la institución empresa es para AEMES. Jorge Benítez, el presidente de AEMES, recoge su premio. AEMES, perdón. Fotografía. El primer premio para AEMES, que no lo he pronunciado muy bien, perdóname. Si queréis decir alguna palabra de agradecimiento, siempre y cuando no duren más de 30 segundos, os dejo. 30 segundos. Solo eso, ¿eh? Sí, sí. Venga. 30 segundos. Pues, no me los hagas perder. Muchísimas gracias, Iñaki. No sabía nada, ha sido un poquito de traición. Agradeceros la oportunidad que nos dais como patronal de comunicaros un poquito lo que hacemos, lo que somos y que os representamos a prácticamente todos. Digo prácticamente por los que no tengáis empleados, pero bueno, en el corazón a todos, no os preocupéis. Gracias. El siguiente premio lo va a entregar Jorge Azcárraga, presidente del Consejo Vasco y del Colegio de Mediadores de Seguros de Álava, y por el desarrollo del programa Mejoramos Juntos y Ágata 2.0, apostando por el mediador profesional tradicional como principal canal de distribución de sus productos y la contribución a su control y crecimiento empresarial, el premio Euskal Segur 2019 a entidad aseguradora es para Mutuavenir. Tenemos por aquí a Íñigo Lizarralde, director comercial de Mutuavenir. Íñigo. Zorionak, felicidades. Ya sabes, ¿eh? Nada, dar las gracias al Consejo General de Mediadores del País Vasco por este premio, que nos ayuda a seguir trabajando en esta línea de trabajo con herramientas favorables a que la mediación progrese. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos ya con el tercer y último premio ya, que lo va a entregar Juan Carlos Echevarría, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Vizcaya. Y este premio por la profesionalidad y defensa de los derechos e intereses de los agentes exclusivos, así como por la colaboración en la promoción y creación de la Asociación de Agentes Exclusivos de Achondo, el premio Euskal Segur 2019 a mediador de seguros colegiado es para José Ignacio de la Quintana Manzanares, agente exclusivo de Mafre. Zorionak. Zorionak. Foto, posar con el premio, por favor. Cuidado, ¿eh? Sí. No te enrolles, que te conozco. No, solamente quería decir el agradecer a la familia del seguro, tanto de Vizcaya, de Álava, como de Guipúzcoa, del País Vasco, lo que somos y que de alguna manera sigamos así, con este ambiente y que aunque somos competencia, todos los mediadores, que tengamos buen ambiente entre nosotros, que estemos unidos y así lucharemos mejor ante los retos del futuro que nos viene. Ahora, si os parece, hacemos una foto de familia, que ya la estaban pidiendo, para que veamos a los premiados de Euskal Segur 2019 con los tres presidentes. Mila esker, zorionak saridun guztioi. Muchas gracias a todos por haber aguantado en esta jornada. Ha sido un placer compartirla con vosotros, escuchar vuestro idioma e incluso disfrutar de cómo ha amanecido y ha transcurrido todo el día de esta Torre Iberdrola,
que oye, también esa experiencia que nos llevamos. Disfrutar de la cena ahora en el restaurante Yandiola, tenéis los autobuses esperando abajo, así que mila esker eta ondo izan.